Egunon, muy buenos días. Les saludamos desde el Salón de Plenos del Ayuntamiento donostiarra, donde en breves instantes arrancará el pleno ordinario correspondiente al mes de noviembre. Sobre la mesa, distintos puntos, mociones ordinarias relativas a las delimitaciones del término municipal de Donostia, así como las ayudas RGI o la situación del canal bajo del Añarbe. Aldeko bozkak, aho batez onartuta, eta bigarrena bilkura honen akta onartzea. Aldeko bozkak onartuta gelditzen da. Eta orain hasiko gea, ohiko udal batzarrarekin, lehenbiziko puntuarekin. ko urriaren 16ko eta 23ko bileren aktak onartzea, ontzat joz gero. Sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno de 27 de noviembre de 2014. Asunto número 1, aprobación si procede de las actas de las sesiones celebradas los días 16 y 23 de octubre de 2014. Aldeko bozkak onartuta gelditzen da. Bigarren puntua. 2014ko azaroaren 13ko eta 25ko bozeramaileen batzordean onartutako erakunde adierazpenen berri ematea. Lehenengo erakunde adierazpena, Bildu, PSE, PP eta EAJ taldeek aurkeztua, emakumeenganako indarkeriaren aurkako nazioarteko egunari buruzkoa, aho batez onartua. Bigarren erakunde adierazpena, PSE taldeak aurkeztua, ebolaren kontra borroka egitearen aldekoa, hau ere aho batez onartua. Hirugarren erakunde adierazpena, PSE taldeak aurkeztua, UNESCOren kulturari buruzko erakundearen aldekoa, aho batez onartua. Laugarren erakunde adierazpena, Bildu taldeak aurkeztua, guraso bakarreko familiak direla eta aho batez onartua. Eta bosgarren erakunde adierazpena, Bildu taldeak aurkeztua, herritarren segurtasuna babesteko lege organikoa dela eta. Gehiengoz onartua, Ruiz, Gasko eta Goia jaunen aldeko botoarekin eta Gomez jaunaren aurkako botoarekin. Asunto número 2 del orden del día, dar cuenta de las declaraciones institucionales aprobadas en la Junta de Portavoces. En las juntas de portavoces de fecha 13 y 25 de noviembre han sido aprobadas las siguientes declaraciones institucionales. Declaración institucional presentada por los grupos Bildu, PSE, PP y EAJ-PNV sobre el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, aprobada por unanimidad. Declaración institucional presentada por el grupo PSE a favor de la lucha contra el ébola, aprobada por unanimidad. Declaración institucional presentada por el grupo PSE en apoyo a la declaración de la UNESCO sobre la cultura, aprobada por unanimidad. Declaración institucional presentada por el Grupo Bildu sobre las familias monoparentales, aprobada por unanimidad. Y aprobación institucional presentada por el Grupo Bildu sobre la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, aprobada por mayoría con los votos a favor de los señores Ruiz, Gasco y Goya y el voto en contra del señor Gómez. Hirugarren puntua. Behin betiko onarpena ematea, Miramon MZ.02 irigintza eremuko plan bereziko 3. lursailerako aldaketa puntualari. Erabakia, behin betiko onarpena ematea, Miramon MZ.02 irigintza eremuko plan bereziko 3. lursailerako aldaketa puntualari, eta bigarren puntua, lurzoruari eta irigintzari buruzko 2/2006 legeko 89. artikuluak agintzen duena aintzakotzat hartu eta argitaratzea planaren irigintza arauak. Asunto número 3 del orden del día, aprobación definitiva de la modificación puntual del plan especial del ámbito urbanístico MZ02 Miramón referido a la parcela 3. Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. 1. Aprobar con carácter definitivo la modificación puntual del plan especial del AUMZ02 Miramón referida a la parcela 3, promovida por Neynor Barria, SAU, y redactada en octubre de 2014 por los arquitectos señores Olavarri y Ábalos. 2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo, proceder a la publicación de las normas urbanísticas del plan. Ricardo. Egunon eta oso labur, horrelakorik gehiago egon diran. Zein da plan berezi honen helburua?
lursail baten kalifikazioa zehakatua aldatzea, hau da, pasatzen den hau 40tik hau 30-era, eta honen ondorioz etxe bizitzen prebisioa baita ere aldatzen den. 12 etxe bizitzatik 18 etxe bizitzara pasatu ingo diran, beti zestraz gaineko iregintza eraigarritasunari mantenduz. Baita ere aprobetsatzen den plan berezia lursailen lerrokadurak ere aldatu egingo dira. Taldeak Alderdi Jeltzalea, Popularra, Sozialista, bozkatu ingo dugu, aldeko bozkak, aho batez onartua. Laugarren hauzete erretiratuta dagoela, bai. Ez, ofizialkiz dago erretiratua, posible zu erretiratzea orain. Erretiratzen da orduan, bale. Bosgarren puntua. Bildu taldeak egindako agerraldi eskaera. Asier Jakarena udalbatzaren aurrean auzo eta herriak partaidetza prozesuaren egoera azaltzeko. Asunto número 5 del orden del día. Solicitud de comparecencia del grupo Bildu de Asier Jaka para que ante el Pleno explique la situación del proceso de participación de los barrios y pueblos. Josu. Bai, egun den hori. Udal gobernu honentzat lehentasunezkoa da herri partaidetza. Orain 3 urte eta erdi gobernuan hasi ginenetik herritarrek politika publikoetan duten papera goitik bera aldatzeko pausuak eman ditugu. Prozesu parte hartzaile zabalak sustatu ditugu hiria denon artean eraikitzeko. Egindako ekimen ugarien artean azpimarratzekoa izan da auzoa eta herriak Donostia indartzen ekimena. 2011 urtean bertan abiatuta aurten jauzi kualitatiboa ezagutu du prozesu honek auzoen eta herritarren partaidetzarekin 2015ko udal aurrekontu proiektua osatzea. Martxoan hasi zen prozesu zabalau, hiritar guztien interesakoa delako, eta Bilduren udaltaldeak partaidetza zinegotzi Asier Jakaren agerraldia eskatu du. Prozesuaren nondik norakoak zehatz mehatz azaldu ditzan. Bai, Asier. Egunon, eta mi esker. Askotan esan dugu, eta esaten ari gera, gure ustez politika egiteko eta ulertzeko moduak goitik bera aldatu behar direla. Edo esan da, beti gora. Horrekin esan nahi dugu, ordezkaritza hutsean oinarritutako eredua guretzat, gainditua dagoela eta osagarritu behar degula politika ulertzeko eta egiteko beste modu berriekin. Guzti horiek, gure ustez, elkarlanean eta herri partaidetza oinarritu behar direnak. Horregaitik diogu, udaleko jarduera politikoa, gure ustez, ikuspegi estrategiko batekin 3 hanketan oinarritu behar dugula. Herritarren ordezkaritzan, noski, hemen egiten dugun bezala, baina baita elkarlaneko herri partaidetzan eta demokrazia zuzenean. Eta oraintxe esan dudana ez da eslogan bat, ez da lelo bat, edo kanpaina koiuntural baten irudi jator bat. Horrek eskatzen diguna da, iraunkorki eta pixkanaka, instituzio eredua aldatzea eta herritarrekin ditugun harremanak aldatzen joatea. ¿Y qué reto nos supone para el ayuntamiento? A nuestro entender, transformar paulatinamente, pero con una visión estratégica, la manera de entender y hacer la política, con la vocación de que este cambio no sea coyuntural, sino estructural y permanente. Y, por supuesto, por encima de colores políticos que puedan gobernar o no en cada momento nuestro ayuntamiento. Por eso, la participación ciudadana tiene que ver también con los que estamos aquí, con la labor política de los grupos, con nosotros y con nosotras. Porque tal como pedimos a la ciudadanía y defendemos que la participación debe ser plural, respetar la diversidad y ser inclusiva, la ciudadanía nos pide de la misma manera que nuestros diálogos y debates sean constructivos y que mediante el acuerdo entre los representantes favorezcamos que aquello que demandan los barrios y la ciudadanía se pueda llevar a cabo. Y es con esta ambición en las políticas de participación con las que trabajamos día a día en 5 objetivos. En primer lugar, impulsar una cultura política participativa en la sociedad donostiarra.
para que hagamos ciudad entre todas y todos, pero desde el respeto a la diferencia, desde el compromiso y desde la corresponsabilidad. En segundo lugar, ayudar a fortalecer el tejido asociativo del municipio, siempre desde el respeto a su autonomía. En tercer lugar, crear y favorecer espacios, procesos y momentos de participación ciudadana cada vez más y cada vez mejores. Y en cuarto lugar, transformar internamente y al servicio de la participación ciudadana, como decía, la propia Administración para que realmente y en la práctica la participación no sea una opción o un capricho, sino un derecho realizable y con garantías. En quinto lugar, consolidar los núcleos naturales de convivencia de Donostia, que en nuestra opinión son los barrios, como espacios permanentes de participación y de desarrollo de la vida comunitaria. Eta herri partaidetza eredu horretan, nioen bezala, guretzat garrantzia berezia dute bizigune naturalek, auzoek, eta koherentzia horretan, legegintzaldi hasieratik, abian dugu auzo eta herria Donostia indartzen hiri mailako prozesu parte hartzaile zabala. Agerraldi honen gaia dena. Prozesu honek 2011an ekin zion bere bideari. Donostiako 18 auzo eta herrietan zeuden beharra jaso genituen. 1500 auzotar inguruk, gobernuak eta teknikariok, baita zuekin talde politikoen partaidetzakin, 32 auzo batzar egin genituen. Eta ia 1000 proposamen kolektibo jaso genituen gure politiketan aintzat hartzeko. Eta gerozti gainera, langai izan dira udala eta auzoen arteko harreman eta elkarlanean. Baina eguneroko harremanaz gain, aurten udal gobernuak bigarren prozesu bati ekiteko beharra ikusi zuen. Eta 2011akoarekin alderatuta, bi diferentzia kualitatibo izan ditu edo bi aurrera pauso nabarmen. Agerian uzten duena, Donostiako partaidetza eredua pixkanaka eraikitzen eta eguntzen ari garen eredua dela. Lehena, aurtengo prozesua udalak ez, baizik eta auzo elkartekin batera, lidergotza partekatu baten bitartez aurrera eraman dugula. Diseinatu eta gauzatu. Orotara, 25 auzo elkartek parte hartu dute, eta nire aldetik aprobetxatu nahi nuen udalbatza, euren lanaren errekonozimendua egiteko. Zehazki, Lantxabe, Berabera, Herripe, Altza 21, Oletarrak, Osteguna, Elkartasuna, Amaraberri, Añorga Txikitarrak, Añorgako Kirol Kultur Elkartea, Morlanstarrak, Amarabai, Ibaetako auzo elkarteak, Bidebietako bizilagunen batzarrak, Ondarpe Groseko elkarteak, Uliako auzoa, Egia Bizirik, Intxaurdi, Iparraizea, Iparra Intxaurrondoko auzo elkartea, Izbe, Intxaurrondo Zarreko auzo elkartea, Urumea Loiolako auzo elkartea, Aberil, Sarroeta, Parte Zarrean Bizi eta Txomineneako Lanberri auzo elkartek parte hartu dute. Eta bigarren diferentzia nabarmena nioen bezala, batzarrekin batera, udal aurrekontuak partaidetza bidez eraikitzeko prozedura sortu dugula. Aurrekontu parte hartzaileak alegia, eta luzera iraunkortzeko asmoa duena. Prozedura honen gauzapenean gainera, ekainetik azarora, gobernuaz gain 105 udal langilek hartu dute parte zuzenean, eta zeharka noski udaleko departamentu guztiek. Horregaitik, udaletxe barnean hitz egiten ari gera zeharkakotasunez lan egiteko modu berriez. Honela, aurtengo martxoan, lehenik eta behin, herritarren aurrean 2012an hartutako konpromisoetatik zer egin genuen eta zerrez adierazi genuen. 15 batzarretan udalerriko 18 auzoetan izan ginen. Después de esta rendición de cuentas, en marzo, durante los meses de abril y mayo, se celebraron un total de 29 reuniones, en este caso sin la participación de los representantes políticos y liderados por las propias asociaciones de barrio que he mencionado, pero sí, siempre asistidos por los técnicos y las técnicas municipales. El objetivo de estas reuniones fue detectar necesidades, definir propuestas y priorizarlas en cada barrio, de cara a la elaboración de los presupuestos participativos del próximo año. Para ello, metodológicamente, las propuestas fueron clasificadas en 5 grupos temáticos con el objetivo de abarcar integralmente las necesidades que pueda tener cada barrio
y en total se priorizaron 220 propuestas divididas de la siguiente manera: 51 propuestas en cultura, euskera y deportes, 63 en urbanismo, medio ambiente y movilidad, 28 en cuanto a desarrollo económico, 40 en torno al bienestar social y la protección civil, y 38 en torno a temas transversales como pueden ser el género, la participación ciudadana, juventud, la tercera edad o la migración. Este ha sido el resultado del intensísimo trabajo que las asociaciones de barrio y ciudadanía, con más de 1000 asistencias, realizaron durante estos 3 meses. Un resultado que ya habíamos compartido entre los grupos, pero que convenía poner en valor en el Pleno Municipal. Porque hablamos de propuestas que pretenden mejorar la calidad de vida de sus barrios y del conjunto de la ciudad. Propuestas que nacen de los propios vecinos y vecinas y propuestas que para nosotros y nosotras son claves para hacer ciudad y definir las políticas públicas y, en consecuencia, también para definir el proyecto de presupuestos anual. Por eso, en los últimos 4 meses, hemos analizado todas y cada una de las propuestas con el rigor técnico y la responsabilidad política que se merecen. En primer lugar, el Gobierno las evaluó políticamente. Después se informaron técnico, jurídico y financieramente directamente por parte de 105 trabajadores municipales, como he dicho, pero por supuesto con la participación de todos los departamentos municipales, y ahora mismo todas estas propuestas son objeto fundamental en la elaboración del proyecto de presupuestos 2015, proyecto que presentaremos en las próximas semanas. Amaitzen joateko, auzoetarriak prozesuaren amaieraren atarian, beraz, bi gauza azpimarratu nahi ditugu. Lehena, Donostiak 2015ean, hurrengo urtean, aurrekontu parte hartzaileak izango dituela, eta abenduan bertan iragarriko dugula aurrekontu proiektua eta bertan barneratu ditugun herritarren proposamenak. Eta bigarrena, urtarrilaren 7tik 17ra, udal gobernua berriro ere Donostiako auzoetara jungo dela, herritarrekin eta auzo eragileekin eraikitako prozesu honen emaitzak elkarbanatzera. Modu arrazoitu eta arduratsu batean, eta noski, espero duguna, udalbatza osatzen dugun talde politiko guztiek bertan izatea. Eskerrik asko. Alderdi jeltzalea. Bai, eskerrik asko. Egon gera eta egongo gera egiten diran, udaletxetik egiten diran parte hartze ekimen ezberdinetan, hori zalantzari gabe. Zeren delegatuak egin duen azalpenari edo azalpenaren lehen zatiari ekinez, teoriari buruz edo egiten den planteamentu hori orokorrari buruz, esan behar dut eta askotan esan ohi dut gai hauetaz hitz egiten dugunean, udal gobernuak ez duela polbora asmatu. Esan da, ordezkaritza sistema batek ada beharrez behar duela parte hartze bideen bitartez hiritarren borondatearen komplementu hori bilatzea da erakunde askotan, urte askotan lantzen joan dan esparru bat. Eta alde hortatik teoriari dagokionez behintzat, ez dut ikusten halako ezberdintasun nabarmenik dagoen edo berrikuntza espektakularrik dagoen egiten den planteamentu honetan. Baina hori esan da, baloratzen da behintzat esfortzua, parte hartze arloan egiten den esfortzua. Gaur hemen ada ere, ekarri nahi izan zaigu halako argazki iridiko moduko bat, esan ez hau da egin deguna, hau da emaitza, eta egindako danak ditu halako ezaugarri nabarmenak eta halako emaitza espektakularrak. Eta guri dagokigu ere, mahai gaineratzea parte hartze prozesu hauek dauzkaten gabeziak eta gure ustez behintzat ez dituzten erantzun egokiak. Delegatuak esan duen bezala aukera izan zen prozesuen balorazio hori ikusteko eta aztertzeko udaltaldeekin, eta hor azaltzen diren zenbakietatik guk azpimarratu nahiko genituzke batzuk. Bat, zailtasunak dauzkagula udaletxe bezala parte hartze prozesu horietan jendea animatzeko. Eta leku batzuetan, eta gu egon gera gainera
parte hartze ekimen horietan parte hartzen, eduki ditugun parte hartzaileen kopuruak, izan dira nahi baino txikiagoak, utz dezagun hor, eta uste talde hortatik hori behintzat mahai gaineratu behar dela. Ez kritika bezala, konstatazio bezala. Parte hartze ekimen batek duen muga bezala. Eta parte hartze txiki horrek ere, beste eragin bat izan dezake, eta hori ere uste dut kontutan hartu beharrekoa dela. Egiten diren, parte hartze txikiarekin egiten diren proposamenen legitimazioaren gaia. Nik 18 parte hartzaile baldin badauzkat auzo oso batean, auzoaren ekimenei buruz hitz egiten, behintzat zalantzak dauzkat askotan horrelako parte hartze ekimen batek 18 parte hartzaileekin nolako ordezkaritza maila daukan proposamenak egiterakoan. Eta uste dut horrek eskatzen duela arlo batzuetan beste parte hartze modu batzuk ere sustatzea. Proiektu zehatzen inguruan, ez bakarrik deialdi irikiak eginaz nahi duena azaldu dadin, baizik eta jendea bilatzera joanaz. Eta guk hor, egia esatean nahi baldin badezu, ikusi dugu, edo faltan bota dugu, udal gobernu honen ekimena, parte hartze arloan. Digo, no vamos a valorar negativamente que se hagan esfuerzos en el ámbito de la participación ciudadana, porque este es un ámbito en el que todos coincidimos que hay que avanzar y en el que además se viene avanzando desde distintas instituciones hace ya bastante tiempo. Todos hemos llegado a la conclusión de que el sistema de representación tiene que ser complementado con instrumentos de participación ciudadana que nos hagan tener un contacto directo con la ciudadanía y saber cuáles son las opiniones que los ciudadanos tienen con respecto a los proyectos que pueda tener entre manos un ayuntamiento o las cosas que debería hacer un ayuntamiento. Eso es una cosa, y otra cosa es después hacer un balance de lo que ha sido la dinámica de participación ciudadana promovida por este ayuntamiento, este gobierno municipal a lo largo de esta legislatura. Yo entiendo que el delegado quiera hacer una valoración triunfalista, vale, estamos en precampaña, pero creo que hay que ser un poquito más riguroso y objetivo. Y creo que hay sombras sobre las que habrá que actuar en positivo. Sombras como son, por ejemplo, la participación en esa participación ciudadana, en esos equímenas de participación ciudadana que se han ido organizando. La media de 18 asistentes, pues creo que es una media que deberíamos aspirar a superar, sobre todo porque después de la representación de la opinión en cuanto a los proyectos o propuestas que se hacen con esos niveles de participación, pues puede generar dudas. Y lo digo sinceramente, yo no sé hasta qué punto, leídas las propuestas que se hacen en esta dinámica, pues de verdad algunas de ellas representan realmente el sentir de lo que son los barrios. Y creo que hay que buscar otros instrumentos más directos, más concretos, más elaborados para garantizar que eso efectivamente se pueda producir. Y eso no lo hemos visto. Creo que no está mal que se desarrollen dinámicas de participación ciudadana, pero creo que hay que ir más allá. Y no se ha ido en esta legislatura más allá de lo que se nos ha presentado o valorado ahí. Besterik ez. Eskerrik asko, Alderdi Popularra. Egunon. Bueno, la verdad es que nadie puede negar que Bildu ha hecho como eje de su política en esta legislatura lo que es la política de participación ciudadana. Nos ha hecho un balance optimista, autocomplaciente, exento de toda crítica, porque lo que parecía que iban a cambiar de forma radical, el eslogan este de otra forma de hacer política, se han dado de bruces con la realidad y se ha quedado solamente pues, en meras intenciones. Han ido dando bandazos, creyendo que iban a inventar la rueda, y al final lo que tienen es una rueda cuadrada donde cada vez que iban a moverla se encontraban con la ciudadanía, con la realidad. En el primer lado del cuadrado comenzaron haciendo unas reuniones en los distintos barrios, de una forma asamblearia. Ustedes dijeron que lo querían hacer sin intermediarios asociativos, y sin representantes políticos, nada más que como oyente.
se dieron cuenta que en realidad lo que estaban pidiendo era lo mismo que llevaban pidiendo al resto de los grupos durante bastante tiempo. Y está bien esa táctica, está bien como táctica, porque le dan un protagonismo en un ambiente y en unos lugares donde parece que los ciudadanos tenían el protagonismo que según ustedes antes no tenían, cuando al final las reclamaciones y lo que se hacía pues era parecido a lo que se estaba haciendo hasta ahora. En el segundo lado del cuadrado es que ustedes pensaron que llegando a que este ayuntamiento, o que cuando llegaron a este ayuntamiento, que esto era como el Parlamento Europeo, con 751 eurodiputados, con unas instituciones que estaban en Bruselas o en Estrasburgo, y se encontraron con que los ayuntamientos son unas instituciones de cercanía, es decir, todos los ciudadanos y todas las asociaciones tienen un contacto directo y real con todos los concejales y con todos los grupos municipales cuando ellos lo deseen. Y la gente que está implicada y que quiere participar en política lo sabe. Y además, el que tenga la mera intención de ponerse en contacto o de hacer algo, sabe que está así. Y eso ocurre, lo hemos comprobado. Yo soy nuevo en esto. Y yo no sabía, de verdad, que era tan fácil acceder a los grupos políticos. Y además, sobre todo, que sus proposiciones o lo que ellos quieren en ese momento o necesitan, se les atiende, se transforma en iniciativas y se acaba debatiendo en los plenos. En el tercer lado del cuadrado tienen la segunda ronda. Hacen una segunda ronda donde lo que hacen es rendir cuentas de lo que le pidieron en el 2012, que no son muy diferentes de lo que durante el 2012 y el 2014 fueron reclamando los vecinos precisamente con el resto de los grupos o a través de los medios de comunicación. Es decir, no variaba nada. De hecho, fíjese, usted ha dado unos cuantos datos, le voy a decir que en el barrio de Amara, que por cierto se levantaron todos los vecinos, cuando ustedes fueron a hacer la segunda ronda, queda por hacer el 90% de las proposiciones que a ustedes le hicieron. Eso uno que me he cogido al voleo. Tengo el de Alza, tengo el de Incharrondo y la lista, la verdad es que va más allá de lo que usted nos ha contado. Y el cuarto, que es en el que ustedes se están centrando ahora, que es el de las consultas ciudadanas, que estamos de acuerdo que hay cosas y que además la demanda está hirviendo ahora mismo, está en la calle y creemos que es verdad que hay que coger y en un momento dado preguntar a los vecinos, porque a lo mejor no todas las políticas que desde aquí se hacen son perfectas. Luego dice, bueno, pues vamos a tener su opinión. Pero no son los inventores, ¿eh? Hay leyes que ya soportaban esto. Incluso en la Constitución se hace referencia a ella. Y en una ley del año 84, ahí lo tiene. Usted puede convocar una ley, o sea, puede promover una consulta popular a toda la ciudad, tranquilamente. Lo puede hacer. Un tema que le atañe solamente a la ciudad. Se hizo aquí ya un experimento en la Plaza de Cataluña. Es decir, que ya estaba todo inventado. Y ustedes, en 4 años, lo que han hecho ha sido tener unos presupuestos de 300.000 euros anuales para conseguir lo mismo que había. En resumen, que ya había canales, que cualquier particular o cualquier asociación se puede acercar, que se pueden promover consultas populares si son interesantes para la ciudad y que si se tiene en cuenta, todo eso al final se transforma en iniciativas y en actuaciones políticas. ¿Cuál es nuestro modelo? Bueno, pues no puede ser otro que el que tantos tomos y tantos doctores en política han puesto encima de la mesa, que es el participativo, el representativo y lo que ustedes ahora llaman el dialógico. Esta palabra tan bonita, ¿verdad? Pero lo que pasa que, y ya acabo para hacer una reflexión, que como las sociedades son tan complejas y les cuesta tanto participar en política porque es más cómodo que te solucionen el problema, tenemos que hacer una reflexión entre todos sobre qué estrategia en participación ciudadana se quiere hacer, porque yo he tenido la duda o tengo la sensación que se van haciendo a golpes de improvisación y cuando queremos cambiar un paradigma de cómo hacer la política hasta ahora, lo único que nos encontramos es con la inmediatez. Y solamente se puede solucionar esto con tiempo y con una estrategia razonable. Eskerrik asko, Alderdi Sozialista, Marisol. Bai, mila esker, alkate jauna, egun on guztioi, gauza bat aitortzen hasi behar dut nire hitz hauek. Ez genuen ezer berrerik espero Jaka jaunaren gaurko agerralditik.
zer primizia, ze sorpresa atsegina ala ez eman behar zigun osoko bilkuran gainera azken 3 urte luze hauetan eman ez diguna. Tengo que reconocer que nos ha sorprendido mucho esta petición de comparecencia del señor Jaca, porque esperábamos otra, la que hoy tocaba como ejercicio de máxima transparencia, máxima participación ciudadana, máxima responsabilidad política y máximo gobierno de abajo arriba, como nos ha dicho el señor Jaca. Claro, era la del señor alcalde para informar a la ciudadanía donostiarra de los presupuestos 2015, que ya va siendo hora. Nos ha dicho que en breve. No sabemos si en este breve que queda de 2014 o ya será ya para el 2015. Pero no, hoy no tocaba tampoco la comparecencia del señor alcalde. Parece que está para otras cosas que no tienen que ver con los problemas cotidianos que preocupan a los vecinos, arreglo de aceras, en fin, baches, buscar financiación, pero no. No, donde esté una buena conferencia internacional que organizar, quita presupuestos. Después de 3 años y medio de legislatura, señor Jaca, ¿qué nos ha contado del supuesto nuevo modelo de participación ciudadana? Que todavía no hemos aprobado la actualización de los estatutos de los consejos sectoriales que ya existían desde hace más de 10 años en este ayuntamiento. Y que por eso había que renovar, claro, porque han pasado 10 años o más. Que se ha reunido con asociaciones en los barrios, que el alcalde y los concejales han participado en esas reuniones, que han recogido propuestas y las van a incluir en los presupuestos, como si ustedes hubieran inventado las reuniones con vecinos y los presupuestos participativos. ¿Qué hay de nuevo, de novedoso, de innovador, de nunca visto en todo esto? Tiene usted ahora un compañero de gobierno que antes lo fue de otros gobiernos, que podría haberle recordado que él, además, en el partido que militaba antes, su concejala tenía la responsabilidad de la participación ciudadana, pero Bildu y Memoria no parece que casan bien. En esta ciudad llevamos muchos, pero muchos años, liderando desde gobiernos socialistas y con gobiernos de coalición con otras fuerzas, políticas de participación ciudadana que han sido ejemplo y pioneras en todo el Estado español. Muchos años. Y, por cierto, las hemos hecho con mucho menos personal del que ustedes tienen ahora en el Departamento de Participación y con mucha más afluencia de ciudadanos y ciudadanas participando en las reuniones. Porque lo que usted nos ha pintado, además de no ser nuevo, ya me permitirá que saque un poquito de pecho y me ponga en plan bilbaína, pero las reuniones que otros años con otros gobiernos se han hecho, las mismas que ustedes hacen, las mismas, tenían mucha más participación ciudadana. Había muchos más vecinos y vecinas que iban porque confiaban más y tenían más credibilidad en que esas propuestas que hacían se incluían en los presupuestos. Porque los presupuestos participativos en este ayuntamiento llevan muchos años, muchos. Y ustedes, ni el primero ni el segundo ha sido participativo. Casualidad, ahora el más participativo va a ser el último, justo a 6 meses antes de las elecciones. Hombre, por favor, ez gera gaurkok, Y, por cierto, nosotros incluso nos dotamos de un reglamento de participación ciudadana, de una normativa que permitía consultas ciudadanas que, por cierto, sí se han hecho con otros gobiernos. Y ustedes van a agotar la legislatura, tenían ese instrumento y no lo han utilizado. Pero consultar a la ciudadanía, hemos consultado bastante en esta ciudad. Ustedes todavía, de momento, no. Y además hemos aprobado un reglamento de distritos, que es uno de los instrumentos también de participación ciudadana, casualidad, con el voto en contra de Bildu.
Yo entiendo y entendemos su dedicación y su tesón personal en esta materia, señor Jaca, que le ha tocado gestionar. Baina, esan bezala, ezkera gaurkok. Eta Bilduk ez dauka erakusteko askorik herritarren partaidetzaren arloan, ez Donostian behintzat eta ez Donostiako sozialistoi. Eskerrik asko. Bai, zui. Josu. Bai, egun berriz, Donostian abian dugun partaidetza eredua, Asier Jakak, azaldu duen bezala, hiri hobea egiteko tresna da. Politika betik gora ulertzeko eta egiteko modua. Azkenean nahi deguna da, herritarrak pertsonak gure politiken protagonista izatea. Eta gaur, behintzat, ikusten dudana, 3 urte terdiei luze hauetan lortu dana da, guretzat oso posgarria. Denok partaidetzan alde egotea, denok gainera ikustea oso positiboa dela, gaina kritikak jarriz gehiago egin behar dela, gehiago edo beste erabatea hobetzeko aukera daudela, eta hori dudarik gabe posgarria da. Porque si cogemos hemeroteca del año 2011 y 2012 y vemos todos los grupos municipales lo que decían del programa Auzoak eta Herriak, de las chirigotas que hacían de aquello, el pasar al día de hoy a que todos vean que todos, o que crean en la participación, que es positivo, incluso que se puede mejorar, tal, yo creo que esa labor de pedagogía nos la tendrían que agradecer. Yo creo que es Asier Jaca el que más se merece el agradecimiento de esa labor de pedagogía que en 3 años hemos conseguido que ustedes pasen del insulto, de la falta, de tal, a poder valorar lo que es Auzoak eta Herriak. Eta partaidetzan esaten danean, bileretan askotan jende gehiegi ez da juten, hori agian ere zerikusia du jendeak ere etzaukelako ohitura hortarako. Esaten nahi naiz Auzoak eta Herriak. Gero, ez Marisol, gero beste askotan, leheno esan da, bilera horietan 15 pertsona, baina ez Auzoak eta Herriak programa bat da, partaidetzan, baina partaidetza ere asko gehiago da. Mantenuan egiten dian bilerak, edo adibidez, Altzako kiroldegian egon dian bilerak, nun batean 100 pertsona baino gehiago egon dira. Hori ere partaidetza da. Baina hori da zuek arlo batean eta noilbenka lantzen zenutena, baino ez, oain egiten ari gerana osotasun batean. Gaina, ni uste gaina lortu deguna da, hemen, etorkizunari begira, atzeraka pausoak ez ematea, gai honetan. Eta ziur nago, udal honek ere, beti pausoak aurrera emango ditula gai honetan. Gardentasunean bezala. Norbaitek pentsa dezake gaurko egunean, biharko egunean, oetziko egunean, kontratazio mailan eldirala alderdi guztiak egongo? Ez. Gardentasunean eman diran pausoak ere, atzeraka emateko aukerarik ez du ematen. Eta oain, partaidetzarekin, berdin. Dudarik gabe aurrekontuan berandu gabiltzala, eta hori onartu behar da. Baina baita ere, onartu behar da, 3 urte terdi hauetan, partaidetza dela eta oain nahi danean zuzenean prozesua kontutan hartuta txertatu aurrekontuan hortik ateratako hainbat lan, horrek ere lan ekstra bat da eta arazoak ematen ditu denboran. Porque denok egingo bagenu oain arte egindan bezala, elgenuke eukiko aurten ditugun arazoak hori dena klasifikatzeko eta hori dena egiteko, baina hori normala da, lehenengo urtean hori normala da, lehenengo urtean hori pasatzea. Ziur nago, urrengo urtean, 2015an, Bildu gobernuan egonda, azaroan, aurkeztuko ditula, edo urrian behar dian aurrekontuak, baita ere,
txertatuta hor gure auzokideek egindako lanekin. Eta zeinek esan behartzion garai batean ebai Tito hori ez, zinegotzi sartu zanean bukatu ingo zula auzoak eta herrian programan parte hartzen bere auzoan, Amaran, eta hori nik usteet benetan polgarria dala, guretzat, zuentzat eta donostiar guztiarentzat. Izteko txanda. Bai, mi esker. Zalantzari gabe aldaketak edo berrinkuntzak ezin dira hitzez edo diskurtsoz soilik defenditu, ekintzen bitartez defenditu behar dira, eta horregaitik, hasieratik duela 3 urte terditik, esan genuen ibilbide luze baten aurrean geudela. Partaidetza eredua egunez egun, astez aste, hilez hile eta urtez urte, eraikitzen eta hazten jungo zen partaidetza eredua izango zela. Baina hitzak ere importanteak dira, eta horregaitik gaurkoan ekarri nahi izan dugu auzo eta herria Donostia indartzen prozesuaren agerraldia, hain zuzen urte honetan zehar eta aurreko 3 urtetan egin den lan guztia balorean jartzeko. Egia da, ez nik, baizik eta gobernu honek egin duen lana urte hauetan eta urten zehar, baina batez ere herritarrek izan duten partaidetza, milaka herritarrek izan duten partaidetza eta konpromisoa, eta auzo elkarteek egin duten lana 3 urte hauetan eta bereziki azkeneko prozesu honetan. Eneko egia da batzutan jarri daitekela zalantzan partaidetza kopurua, beti partaidetza zenbakitu daiteke, askotan zaila esatea nun dagoen legitimidadearen muga, baina gobernu honentzako gutxienez donostiarrek eta herritarrek, Donostiako auzoetako herritarrek esaten dutena, proposatzen dutena oso importantea da, oso garrantzitsua da, are gehiago gainontzeko auzotarrekin lehen itxitako proposamenak direnean. Horregaitik garrantzia ematen diegu eta horregaitik gure helburua da datorren urteko aurrekontuetan proposamen hauetako asko eta asko txertatzea. Azken finean, auzo eta herria Donostia indartzen prozesuaren bitartez, hitz egiten ari gera, udaleko aurrekontuak egiteko beste eredu batez. Urtero onartzen ditugun aurrekontuak egiteko beste estilo batez, herritarren partaidetza zuzenarekin. Horregaitik, gaur hemen gauden udalbatzeko ordezkari politikoek berriro aukera izango dugu herritarrek eta auzoek eskatzen digutena aintzat hartzeko, errespetatzeko eta hurrengo urteko aurrekontu definitiboei begira eurek egindako lana udal aurrekontuetan txertatzeko. Ziur gaudelako herritarren partaidetza, dirudienez denok babesten dugun bezala, udalgintzaren erdigunean jartzen duen politika egiteak, zalantzari gabe, Donostiarrentzako Donostia hobea eraikitzen lagunduko digula. Mi esker. Baixui, 6. puntua, 9. eta 12. batea tratatuko ditugu. Partaidetza prozesuen 6. puntua, mozio arrunta, puntu hauek landu ondoren jarraian mozio arruntak landuko dira. Partido Popularrak, Alderdi Sozialistak eta PNV taldeak bakoitzak bere mozioa aurkezten du, kasu honetan Donostia eta Pasaiaren arteko mugaketa dela eta. PNV taldeak aurkeztua Donostiako udal barrutiaren mugak direla eta. Asuntos número 6, 9 y 12. Será un tratamiento conjunto con votación individualizada. El asunto número 6 es moción ordinaria que presenta el Grupo PP sobre la delimitación de nuestro término municipal Pasaia. Tiene una enmienda del Grupo PNV, 2 enmiendas del Grupo Bildu. La votación de la enmienda del PNV hace decaer la segunda de las enmiendas de Bildu. Asunto número 9, moción ordinaria que presenta el Grupo PSE sobre la integridad territorial de Donostia-San Sebastián. Hay presentadas 2 enmiendas por parte del Grupo Bildu. Y moción número 12, presentada por el Grupo EAJ-PNV sobre los límites del término municipal de Donostia. Hay presentadas asimismo 2 enmiendas por parte del Grupo Bildu. Bai, alderdi Popularra. Ramón o...
Este no es un tema nuevo en esta ciudad. Lo hemos hablado en diferentes ocasiones cuando estamos hablando del límite territorial de nuestra ciudad. En esta legislatura hemos hablado en varias ocasiones de Igeldo y hemos hablado también de Pasaia. Hoy traemos nuevamente el asunto de Pasaia porque hay quien se empeña e insiste en una cuestión que ya no da para más, que los tribunales en varias ocasiones ya han dicho cuál es el límite territorial de cada uno de los municipios, que no pueden seguir permanentemente hablando de una real cédula de 1805 de Carlos IV, por lo que se ordenaba la creación, la fundación del municipio de Pasaia y ahora, a día de hoy, ya sabemos cuál es cada uno de los límites territoriales. Pero hay quien se empeña e insiste. Y en eso, pues efectivamente, todos los partidos, y lo reconocemos, en el Ayuntamiento de Pasaia, defienden una postura que creemos que ya no da para más y que aunque, bueno, pues la han podido defender en su tiempo, ya hay una sentencia que dice, del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y del Tribunal Supremo ratificada, que dice que ya esto se ha aclarado la cuestión jurídica y, por lo tanto, que no se puede alterar el término municipal. Pero sí creo necesario que ante ese debate, y sobre todo apoyado por quienes gobiernan esta provincia, este territorio histórico, que están dando cobertura a quienes pretenden quedarse con parte de nuestro término municipal, pues hay que decirle las cosas muy claras. Y por eso traemos hoy aquí esta moción ordinaria, para decirle, primero, a la Diputación de Guipúzcoa que nosotros ya sabemos cuál es nuestro término municipal y que deje de estar dando cobertura a quienes tratan de modificar o alterar nuestro linde y nuestro término municipal. Lo que le pedimos aquí es que se mantenga neutral. Y cuando se me decía que no son los ayuntamientos, y en este caso el Ayuntamiento de Donostia, a quien le corresponde la decisión, efectivamente, es la Diputación la que finalmente designa cuál es el límite territorial de cada uno de los municipios. Pero aquí lo que estamos diciendo es que se mantenga neutral en cualquier solicitud de modificación. Esto es lo que dice el punto 2, que se mantenga neutral la Diputación en cualquier solicitud de modificación o alteración, porque nosotros entendemos que es este Pleno el que tiene que decidir cuál es su término municipal. ¿En Igeldo o en Pasaia? ¿En Pasaia o en Igeldo? Nos da igual, pero lo que tiene que quedar muy claro, y esta legislatura estamos ante dos posturas. Por un lado, los que quieren la desanexión del 16% del término municipal, en el caso de Igeldo, o los que quieren quedarse con una parte importante del este de la ciudad, como es el caso de Pasaia, donde este ayuntamiento tiene que decir alto y claro que no. Que los donostiarras queremos que nuestro término municipal siga siendo el que es. Que no queremos la desanexión de ningún barrio. Y que no queremos que nadie nos trate de quitar parte de nuestro término municipal. Es muy sencillo, lo estamos diciendo. Y así es lo que queríamos traer a este pleno, ratificar nuestra delimitación actual del término municipal y la voluntad de no alterarlo. Se lo decía por la mañana al alcalde, es que no queremos alterar el término municipal. Somos los representantes de los ciudadanos y creemos que la mayoría de los donostiarras, una gran mayoría, prácticamente toda la ciudadanía en esta ciudad, quiere que su término municipal siga siendo el que es. Y además, con esto pretendíamos también instar al Ayuntamiento de Pasaia a que deje ya de una vez el planteamiento de una parte importante de nuestro término municipal, de la reclamación que están haciendo. Nosotros se lo hemos dicho a nuestros compañeros de Pasaia, que creemos que ya se ha acabado la historia y que nos dejen nuestro término municipal en paz, que se preocupen de las cosas que tienen que preocuparse en Pasaia, que bastantes tienen. Y lo que también decimos aquí es que en aquellas cuestiones, porque sí somos sensibles a aquellas cuestiones que afecten a los dos municipios, que podamos acordarlas. También lo decimos. Le decimos a Pasaia, dejarnos en paz con este tema, pero vamos a acordar los temas que realmente sean necesarios en los dos municipios, porque tenemos algunas operaciones urbanísticas futuras en las que podríamos acordar cuál es la solución, porque tenemos el problema de la movilidad con el tema de la compañía del tranvía y los accesos al municipio de Pasaia por la zona de Trincherpe, porque tenemos el tema de la basura con el dichoso puerta a puerta que han puesto y el problema que nos está generando eso también a San Sebastián. Aquellas cuestiones sí son las que hay que negociar y hablar con el Ayuntamiento de Pasaia. Ahora, de nuestro término municipal, ninguna. Eskerrik asko, Alderdi Sozialista.
Egunon denori, egunon alkate jauna. Bueno, vemos en este tema una cuestión importante, y es que los grupos municipales podemos presentar 2 mociones solo ordinarias al Pleno y, por tanto, tenemos que marcar muy claramente cuáles son nuestras prioridades. La primera constatación que tengo que hacer es que Bildu no lo ha presentado, que el Gobierno de la ciudad, hoy ocupado por Bildu, no ha presentado ninguna moción sobre este tema. Qué casualidad que, sin embargo, el resto de los grupos sí. ¿Y por qué lo hemos hecho? Porque nos preocupa. Porque este es un tema preocupante y que, además, no viene sobre la nada. Es redundante en esta legislatura. Y es redundante en esta legislatura, señor Izaguirre, porque antes decían ustedes que han necesitado, ¿cuánto? 4 años de pedagogía a los vecinos y a las entidades para hacer la participación ciudadana que ustedes quieren. Pues es lamentable que 4 años después le sigamos escuchando a usted que sigue defendiendo que Igeldo no sea San Sebastián. Eso es lo preocupante para los que hoy nos sentamos en esta corporación. Y claro, ante esa preocupación está la actitud que ha adoptado la Diputación Foral de Guipúzcoa, encabezada por Bildu, en esta legislatura con respecto a lo que es San Sebastián y a lo que San Sebastián representa en este territorio. Y precisamente no han sido buenas noticias las que hemos recibido. Por un lado, impulsó todo el proceso separatista de Igeldo sin tener en cuenta la opinión de este Pleno ni la opinión mayoritaria de los ciudadanos que aquí representamos. En segundo lugar, ha desarmado todo el tema del tratamiento de residuos sólidos urbanos con las afectaciones que eso puede tener a futuro también a la comarca de Donostialdea y a la ciudad de San Sebastián. Y así podríamos seguir, por no hablar de que Carlos I no existe y no es prioritaria, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, cuando desde el Ayuntamiento de Pasaia nos reclaman ahora casi el 10% del territorio y que 35.000 donostiarras pasen a ser pasaitarras y la Diputación les recibe con buenas palabras, ¿qué llama la atención? El temor ante una Diputación de Bildu que actúa como actúa y el silencio cómplice de usted y del Gobierno de Bildu en San Sebastián. El silencio. Cuando hay un ataque a la integración territorial de un municipio, uno de los elementos claves de la ley del régimen de bases locales, el Gobierno de la ciudad tiene que trasladar una opinión clara y sencilla. En primer lugar, para tranquilizar a los ciudadanos. Para tranquilizar a los ciudadanos. Para decir que no se preocupen, que el Ayuntamiento de San Sebastián va a velar en la defensa de sus intereses y que van a seguir siendo donostiarras. A mí, señor Gómez, que Pasajes reclame hasta el Alto Miracruz, lo raro es que no reclame La Concha. Yo entiendo que todo el mundo quiera pertenecer a San Sebastián, lo entiendo, porque soy donostiarra, amo a mi ciudad y me encantaría que todo el mundo quisiera ser donostiarra. Lo que no entiendo es al revés. Lo que no entiendo es que desde este ayuntamiento haya personas que no se sientan o no entiendan que San Sebastián es lo primero en la defensa de los intereses ciudadanos. Eso es lo que a nosotros nos preocupa. Y por eso hemos presentado esta moción. Moción que ojalá hubiera tenido el acuerdo de todos los grupos, por unanimidad, que hubiéramos podido presentar una de conjunto todos y que hubiera estado abierta al diálogo y al entendimiento para que quedaran las cosas claras y concisas. Porque, ¿qué está pidiendo Pasajes? Que un rey Borbón de hace más de 203 años, con una demarcación que no se puso en vigor en ningún momento, reclama ahora una parte importante de San Sebastián. ¿Y por qué no tiene en cuenta los nomenclator, que son los que distribuyen las figuras de los términos municipales durante todo el siglo XIX, desde 1847 en adelante, donde aparece el barrio de Alza como entidad donostiarra? Y que luego, evidentemente, aparece como solo cuando es municipio propio. ¿Y por qué no tiene en cuenta todos los debates de Alza cuando es municipio independiente, que sus únicos debates son si es de San Sebastián o no, y en ningún momento quiere ser de Pasajes? Porque Pasai Ancho reclama que Alza también pueda votar ser de Pasajes Ancho. Y le dicen los vecinos de Alza que ni locos, que ellos de ser serán donostiarras o alchatarras, pero no paseitarras. ¿Dónde está aquí el derecho a la opinión de la gente? ¿Dónde está aquí lo que Bildu cacarea continuamente en todos los escenarios, el derecho a decidir? Si los vecinos de Alza de Inchaurrondo, en esas reuniones maravillosas, que por cierto estuvieron 8 en la de Alza, que yo les acompañé, dijeron claramente que de Pasaia no quieren saber nada. No quieren saber nada. Y frente a eso, Bildu nos presenta una enmienda que dice lo siguiente, es que no tiene desperdicio, no me lo creía leyendo su enmienda. Dice, pide sustituir el punto que dice claramente
que defendamos legalmente y políticamente la integridad territorial de San Sebastián, pide quitarlo para poner que muestra su voluntad de acordar con el Ayuntamiento de Pasaia aquellas cuestiones pendientes de solucionar relativas a zonas que afecten a los dos municipios. ¿Cómo? ¿Que no defendemos la integración territorial y estamos dispuestos a negociar? Pues con el señor Gasco y con el Partido Socialista no cuenten. Para nosotros toda esa zona es San Sebastián y seguirá siendo San Sebastián mientras los vecinos así lo deseen y desde luego mientras estemos nosotros en este ayuntamiento. Eskerrik asko, Alderdi Jeltzalea, Nico. Bai, eskerrik asko. Bueno, alguien podría decir que somos desconfiados, pero la verdad es que esta legislatura nos ha dado motivos más que de sobra para serlo. Porque cada vez que alguien entra por la puerta de la Diputación con alguna reclamación territorial, y voy a recordar el caso de Itxasaurre, que entró en la Diputación Foral con una reclamación territorial, y después se ha producido el silencio del Gobierno municipal, pues el resultado ha sido el que ha sido. Y eso es lo que a nosotros nos ha llamado la atención poderosísimamente cuando se ha suscitado este debate, que lo ha suscitado, es verdad, el Ayuntamiento de Pasaia con una reclamación que creemos, y aquí ya se ha manifestado por parte de otros portavoces, que no tiene sentido, ni desde el punto de vista histórico, pero seguramente el histórico es el menos relevante en esta cuestión, ni desde el punto de vista de la voluntad de los vecinos, vecinas que pudieran estar afectadas por esa reclamación que formula el Ayuntamiento de Pasaia. Pero insisto, nuestra sorpresa, y nosotros hemos presentado una enmienda además a la moción que presenta el Partido Popular, en la que le pide al Ayuntamiento de Pasaia o le dice lo que tiene que hacer, y nosotros hemos presentado una enmienda para suprimir ese punto porque nos parece un exceso. Decimos, nosotros no le vamos a decir al Ayuntamiento de Pasaia lo que tiene que hacer o lo que tiene que dejar de hacer, pero sí que vamos a decir como Ayuntamiento de San Sebastián lo que opinamos, y lo vamos a decir claro. Y como no lo ha dicho el Gobierno municipal, pues lo vamos a decir a través de una moción en pleno. Y hemos tenido la misma... el mismo impulso, 3 grupos municipales, pero uno no. Y después de las enmiendas que también el 4º grupo municipal presenta, pues a uno todavía le surgen mayores desconfianzas, porque todo lo que se refiere a esa voluntad de este ayuntamiento de mantener su término municipal, pues se trata de suprimir, para dejar determinadas puertas abiertas. Bueno, pues ya es otro caso más, como decía, de situaciones que hemos vivido en esta legislatura y que desde luego nos parecen, cuando menos también desleales. Porque claro, utilizar el silencio para que otros actúen pues no es la manera más adecuada o más leal de actuar en política. Bueno, hori esan da, gure adierazpenak eskatzen duena da, edo berresten duena da, udadonek duen ikuspegia, lurralde hauekiko. Gainera, adierazi nahi diegudako bertan bizi diran donostiarrei ere, badaukate da bere udalaren babesa. Zatik, hor ere gauza bat esango dizut. Nik entzun dut, alkateari entzun diotez, hor ez dago arazorik. Ez dago inungo arazorik. Da ez, bueno, arazoa Pasaiko udaletxeak sortu du, hori bat, baina bertara joaten zeanean, eta gu ere izan gera, Altzan, eta inguru horietan, jendeak esaten dizu, aizue, ez dugu zuen babesik sentitzen. Hemen inorrek ez du ezer esan Pasaiko udalak dituen eskari hauen aurrean. Eta guk hori oso garbi daukagu. Batzuk esango dizute gainera, agian guk altzatarrak izan nahiko genduke denago, hori ere badago hor, baina oso garbi daukaguna da, Pasaia ez garela, eta ez dugu da izan nahi, eta izatekotan nahiago dugu da Donostia izatea Pasaia baino. Eta hori guk behintzat jaso dugu. Eta hori jasotzearekin batera, etorri geha honea, eta esan dugu, aizue, leku horretan bizi diran pertsona horiek merezi dute udalak esatea Pasaiak udaletxeari eta foru aldundiari batez ere. Aizu, geldi ontzaite tema honekin, Donostiako udalak oso garbi daukadako eta ez duedako inungo zalantzarik sortu nahi gai honen inguruan. Hortik haratago, badago zuzenketa bat, Bilduk aurkeztu duena,
bi udalerrien arteko elkarlan eta elkarrizketari buruzkoa, eta gainera zuzenketa hori da literalki Alderdi Popularrak aurkezten duen laugarren puntuarena. Guk Alderdi Popularrari baiezkoa emango diogu, eta beraz zuzenketa horri ere bai. Iruditzen zaigudako termino horietan logikoa izan beharko litzateke da. Bi udalerrien artean, udalerri baten zein bestean bizi diran hiritarren zerbitzuak erresteko eta hobetzeko, egin beharrekoak egin behar diradako. Baina termino municipalaren eztabaidatik haratago. Hori ere garbi. Eta askotan, eta hori esan behar dut, zaila izaten da Pasaiko udaletxearekin horredako dinamikak aurrera eramatea, posizio maksimadistak mantentzen dituzte dako. Baina da ere, uste dugu esfortzua egin behar da. Talde hortatik, zuzenketa horri baietz esango diogu, eta Alderdi Popularrak egiten duen mozioan puntu horri noski, baietz ere bai. Bueno, nik ez diot garrantzia kenduko gai honi, noski, baino bai, beste perspektiba batetik aztertu nahiko nuke. Igual perspektiba ne ustez demokratikoagoa, edo logikoagoa, edo naturalagoa. Eta honetatik begiratuta, igual kontuatuko gai honek dakan dimentzioa ez dela medioetan edo gaur hemen eman nahi zaion neurrikoa. Eta esplikatuko dut zergatik. Historian zehar askotan emandan gai batetaz ari gea, mugen aldaketaz. Eta ez urrutira joan behar Donostian bertan, edo urruan hontan, azkeneko urtetan eman dia mugen aldaketak. Eta gogoratu besteik hemen, Lasarte edo Astigarragaren ejemploak. Eta normalian azkeneko urtauetan, ze frankismo garaian edo aurrerago beste modu bat egiten zian gauzak, gauza bat aman komuna zegon, eta zan herritarrek ado zeudela azaldu behar zutela horrelako aldaketa bat egiteko. Eta hori da, oinarrizko kontzeptu bat. Herritarrek erabaki behar dutela. Eta garai batian mugak agian jartze zian, eskuadra eta Kartagon batekin, Afrikaren deskolonizazioan, edo Carlos Laugarrena o beste errege batzuk, dekreto batzun bitartez, edo Franco diktadoreak altza anexionatu Donostia behan ezulako, baina 2014an sistema hauek ez ditugu onartu behar. Eta garbi daukau, hor gaizki egindakoak ere aukera baldin badaude zuzentzeko izan berrula beti galdetuz herriari. Eta guk hori defendatzen dugu, herritarrek erabaki behar dutela. Eta honi ditze zaio erabakitzeko eskubidea. Hemen eta munduko beste edozein puntutan. Auzo batek, herri batek, hiri batek edo nazio batek. Eta hemen mai gainean jartzen deuna da, eta hor dago oinarrian, mamilan, da demokrazia. Demokrazia eta gauzak egiteko metodologia. Aurreko puntuan hitzein deu, herriai galdetzeaz, hitzein deu parte hartzeaz, eta horrelakoak. Eta guk horrela ditu gauzan, herritarrekin, herriai galdetuz, eta lehen esan dan bezala, betik gora. Eta hemen galdetu behar dioguna, hemen pleno hontan eta herriai, eta ni uste da galdera zuzena dela, aldago hiritarren eskaerarik, Donostiarren eskaerarik mugak aldatzeko. Aldago bidebietan, altzan, herreran, edo intxaurondon, mugak aldatu eta bapatean pasaitarra izan nahi duen herritarrik horre honi buruzko eskaerarik. Eta erantzuna hemen danok ezautzen dugu, ez dago horrelakoik. Eta berez, hemen eskatu beharrekoa, baina edozein agintariari, igualtzait udaletxeko izan, diputazioko izan, Eusko Jaurlaritzaria izan, edo Europako edozein nazioari da, entzun dezala herritarrek eskatzen dutena. Eta horren arabera hartu dezala hartu beharreko erabakia. Eta hori bai, eskatzen diogula diputazioari, inongo problemi gabe. Entzun dezala herritarrek diotena eta herritarrek dioten arabera erabaki dezala. Baina alare, ezin dugu babestu zuen mozioak, eta esplikatuko dut zehatik. Zuen mozioetan, astu zaizuelako precisamente hau jartzia. Diputazioak, berari dagokiolako mugak aldatzea, egin behar duna dala herritarrei galdetu eta horren arabera erabaki. Eta hau, por lo que sea, ez tezu aipatzen. Eta inkluso aipatzen dituzue integridad territorial eta horrelako terminoak beste garai batera eta beste eszenario batea eramaten gaituenak. Eta gainera oso zaila da, partez positiboan, ainaitzitu zuenian horrelako saldi batzuk alkatearen aurka edo gobernuaren aurka. Horren zaila da apoiatzea
batez ere etxerelako onartzen, ez dituzulako oinarritzen zuen gauzak en el meollo del asunto. El meollo, que es que cuando se habla de modificar límites, que es una práctica habitual a lo largo de la historia de todos lados, también aquí en Donostia, y recordar los casos de Lasarte o Astigarraga bastante recientes, deberíamos hablar sobre todo del procedimiento democrático para hacer estos cambios. Porque la democracia, lo hemos hablado en el punto anterior, pensamos que se debe hacer de abajo arriba y se debe hacer preguntando a la ciudadanía. Y al igual que se ha hecho en esta misma ciudad, en ese territorio, en más de una ocasión en las últimas décadas, cualquier modificación debería basarse en que una mayoría así lo quiere. Y así lo han hecho el PNV y el PSOE cuando se ha tocado gobernar las administraciones a las que compete los cambios de los límites. Y la pregunta a poner encima de la mesa es si existe alguna solicitud por parte de los barrios que se mencionan, o pueblos, como pueden ser Bidebieta, Herrera, Altza o Inchaurrondo, para dejar de ser donostiarras y pasar a ser pasaitarras. Y todos sabemos que no existe esto. La pregunta si es, ¿debemos exigir a la Diputación que no realice modificaciones de mugas sin que exista una mayoría que lo solicite? Pues por supuesto que hay que solicitarle eso a la Diputación, sin lugar a dudas. A la Diputación, al Gobierno vasco, a cualquier ayuntamiento y a cualquier gobierno de cualquier parte del mundo que un pueblo diga que quiere ser así o asau. Alto y claro, más no se puede decir, porque aquí lo que hemos de hablar es de democracia, de voluntad, mayoría de la ciudadanía, de modelos. ¿O qué pasa? ¿Que el modelo que vale es dividir la ciudad en distritos sin que nadie lo haya preguntado? Eso sí es democracia. Y cuando se dice la democracia se tiene que basar en preguntar a los ciudadanos si quieren cambiar los límites, eso está mal. Pues claro que hay que preguntar, y estamos diciendo que hay que preguntar, y vosotros en vuestras mociones no ponéis nada de preguntar, simplemente habláis de defender un territorio sin preguntar a la ciudadanía. Nik lasaitasun mezu batekin bukatukoet. Yo sí quiero tranquilizar a la ciudadanía y no como tú, Ernesto, que lo que haces es intranquilizarla. Y tranquilizarla es decir que no se preocupen, que este alcalde, este gobierno, va a hacer lo que quiera la ciudadanía, lo que quieran los de Inchaurrondo, los que quieran los de Altza, los que quieran los de Bidebieta y los que quieran los de Herrera y los que quieran cualquier otro barrio o pueblo de esta ciudad. Y para terminar, el punto que presenta, uno de los puntos que presenta en la moción el Partido Popular, la vamos a apoyar, por supuesto, porque por supuesto que con las ciudades o pueblos que tenemos alrededor hay que arreglar los problemas que surgen de unas fricciones que pueden existir por la cercanía que existe en los territorios. Y, desde luego, ahí hay que hablar, hay que buscar soluciones y a ese punto le diremos que sí. Pero aquí la clave está en preguntar a la ciudadanía y haremos lo que la ciudadanía quiera. Eskerrik asko, eta barkatu. Ixteko txanda, Alderdi Popularra. ¿A usted quién le controla el tiempo? Pues claro, no, digo porque es que a los demás nos suele tratar de cortar y usted ha hablado con lo que le da la gana. Esa es la democracia, ¿no? La democracia de la que ahora nos está usted hablando con todo esto, que luego realmente a ustedes la democracia les importa bastante poco y nos lo han demostrado esta legislatura en los 3 años y medio que ustedes llevan gobernando esta ciudad. Les importa bastante poco la democracia en muchas cosas. No respetan muchas de las cosas que la democracia nos obliga. Por ejemplo, la ley. No respetan la ley. ¿Por qué está hablando ahora de los distritos? Si los distritos nos obliga la ley. No es que nos haya dado la gana de poner esto en marcha, no, es que la ley nos obliga. La ley de grandes ciudades nos dice que San Sebastián tiene que estar dividida en distritos. Y ustedes, ni el gobierno anterior, habían querido ponerlo en marcha. Finalmente, con la insistencia del Partido Popular ya desde hace muchos años con este tema, pues hemos llegado a un acuerdo con los demás grupos, con el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco, para poner en marcha los distritos. Primero porque eso es lo que va a acercar realmente el ayuntamiento y la administración a los barrios, a los ciudadanos, a los donostiarras que van a poder allí trabajar, opinar, y esa también es la participación ciudadana por la que nosotros abogamos y en la que nosotros creemos. Pero claro, cuando se trata de decir alto y claro lo que aquí traíamos, ustedes lo dicen a medias. Porque hay que decirle a la Diputación, al señor Garitano, que ya está bien, que nos dejen en paz, que San Sebastián tiene muy claro cuál es su término municipal y que no queremos que nadie nos lo cambie, que nadie nos robe parte de nuestro término municipal. Y esto hay que decirlo alto y claro. Pero cuando se está hablando aquí de que no le vamos a pedir al Ayuntamiento de Pasaia, no le vamos a decir esto al Ayuntamiento de Pasaia, oiga, señor Goya, aquí hemos llegado a pedir a la ONU cosas en este pleno. Le pedimos a la ONU cosas y no le podemos pedir a Pasaia que nos deje en paz.
Es que, claro, o sea, ¿cuál es la broma? Todos los días a la Diputación vamos a pedir tal, al Gobierno vasco, al Gobierno de España. Al Gobierno de España le pedimos un montón de cosas. Le pedimos a la ONU, le pedimos a la NASA y no le podemos pedir al Ayuntamiento de Pasaia que nos deje en paz, que al Pleno del Ayuntamiento, oiga ustedes, señores, son compañeros nuestros, pero déjenos en paz de una vez, que el término municipal de San Sebastián tiene un límite y ya está bien. Y esto es lo que queríamos hacer hoy. Pero esto, que sepa todo el mundo, que no lo vamos a aprobar porque ni PNV ni Bildu quiere. Socialista. A ver, señor Izaguirre, si le he entendido bien en sus 6 minutos y medio largos para explicarnos que usted no se compromete a defender que San Sebastián siga siendo San Sebastián como es ahora. Eso es lo que ha dicho, sí. Eso es lo que usted ha dicho. Usted ha dicho, y además creo que ya es candidato a la alcaldía de San Sebastián, que lo que este pleno decide no representa la voluntad de los ciudadanos y, sin embargo, se quiere volver a presentar para sentarse en ese sillón. Porque usted ha dicho que las decisiones mayoritarias de los ciudadanos hay que respetarlas. Usted no respetó la mayoría de este pleno en hacer una campaña para defender que Igeldo siguiera siendo San Sebastián. No hubo ni una campaña institucional por parte de usted como alcalde para defender que Igeldo salía ganando dentro de San Sebastián y no fuera. Usted no ha respetado ninguno de los acuerdos de esta mayoría democrática cuando los ciudadanos votan en urna y secreto a su componente y votarán el próximo mayo a la nueva corporación. ¿Cuál es el sentir mayoritario de la ciudadanía donostiarra? Usted eso se lo ha pasado bajo una frase muy bonita, de abajo arriba, como si nosotros estuviéramos arriba. Nosotros estamos abajo, usted es el que está arriba. Usted es el gobierno de la ciudad y usted está arriba, pero nosotros estamos abajo, representando los intereses de los ciudadanos de San Sebastián. Y en este caso, los intereses de los ciudadanos de San Sebastián se defienden aquí. Y usted ha sido hoy muy claro. Yo en eso le voy a dar las gracias, porque usted ha vuelto a decir que si usted es alcalde de San Sebastián sigue teniendo riesgo y peligro de no seguir entera ni conviviendo todos juntos. Esa ha sido la conclusión de su triste discurso que quedará para los anales de la historia como un alcalde de San Sebastián renuncia a defender a esta ciudad. Eskerrik asko, Eneko. Bueno, yo de la intervención del alcalde saco una conclusión y es que usted no sabe qué es ser alcalde de San Sebastián. Porque lo que no se puede hacer es esconderse cobardemente detrás de la voluntad popular para no tener que manifestar cuál es la posición propia. Porque yo sobre el derecho a decidir estoy dispuesto a hablar con usted largo y tendido. Sobre la obligación de negociar también. Pero todo eso no sirve para que usted esconda cuál es su opinión. Porque yo no estoy diciendo que la opinión de este pleno tenga que ser obligatoriamente la que vaya a último extremo. Lo que estoy pidiendo es que este pleno se pronuncie y diga, el Ayuntamiento de San Sebastián quiere esto. Y, señor Gómez, nosotros no hemos querido apoyar esa segunda parte de su moción precisamente por eso, porque yo no voy a limitar que el Ayuntamiento de Pasaia diga que quiere otra cosa. Pero lo que estoy pidiendo es que este Ayuntamiento diga lo que quiere. Y el alcalde, por no retratarse, se está escondiendo. Y está utilizando el derecho a decidir para esconderse, que es lo que ha hecho siempre con estas cuestiones. Porque nos ha hablado de metodologías. ¿Cuál? ¿La que se ha seguido en Igeldo? ¿La que se ha seguido en Igeldo? Que es Itxasaurre, organización que usted presidió antes de ser alcalde, entrar por la puerta de la Diputación, la callada por respuesta, no poder tener posición en este ayuntamiento porque el gobierno municipal se negaba a adoptar posición con respecto a esa cuestión y después asistir a una decisión unilateral. ¿Esa es la metodología que usted propone para estas cuestiones? ¿Esa es la metodología? Pues desde luego, le digo una cosa, no se esconda con estas cuestiones y no confunda el derecho a decidir con no querer manifestar su opinión y no decir la verdad y lo que usted opina sobre estas cuestiones. Eskerrik asko. Bueno, bozkatu ingo dugu, eta hasiko gea 6. puntuarekin eta Euskal Alderdi Jeltzalearen zuzenketarekin. Aldeko bozkak, ezezkoak, abstentzioak onartu egiten da. Orain Bildurena lehenengoa, aldeko bozkak, ezezkoak, ez da onartzen, eta bigarrena bertan bera gelitun da. Orduan bozkatuko dugu, proposamena bera, puntoka bozkatzea eskatuko dugu, ez badago arazoik. Bale, lehenengo puntuari, aldeko bozkak, ezezkoak, onartzen da,
bigarren puntuari aldeko bozkak, ezeskoak, abstentzioak, onartzen da, hirugarrena bertan bera gelitun da, eta laugarren puntua aldeko bozkak, aho batez, onartuta. Orain bozkatuko dugu, 9. Aurrena bozkatuko dugu, bilduen emendakina bozkatuko ditugu. Lehenengo zuzenketa bildurena, aldeko bozkak, ezeskoak, ez da onartzen, eta bigarrena, aldeko bozkak, ezeskoak, eta orain proposamena bera, aldeko bozkak, pentsatze baietz, aldeko bozkak, a ver, se vota por puntos, si se quiere votar por puntos alguien y se acepta por parte de... Sois vosotros, o sea que sí, si queréis por puntos, me ha hecho un biscato orain, ¿eh? Bigarren nahi bai. Lehenengo puntuari, aldeko bozkak, gaude 9. puntuan, da bigarren mozioa, Alderdi Sozialistarena, puntuka bozkatuko dugu. Aldeko bozkak, lehenengoari, abstentzioak, onartuta. Eta bigarrenari aldeko bozkak, ezeskoak, bigarrena da, onartu dana, a ber, txoin bizka, esplikatuko deni, Ramon. Bigarren puntua Alderdi Sozialistarena... Tiene razón, antes cuando se ha dicho en las enmiendas, no era la enmienda 1 y 2, era la enmienda 1 y 3 porque la 2 estaba retirada. Sí, a ver, si hay una enmienda retirada, evidentemente no se vota. Sí, pero que es la enmienda número 3, pone aquí, y es lo que se había votado. Entonces... Claro, es que ese es el problema, que es que no se puede votar todo ahora. O sea, hemen arazoa ez dago, bozkatu deuna. Orduan, lehenengo botoa atera da, eta bigarrenian aldatu egindana gure zuzenketarekin bozkatu egin behar dugu. Orduan, aldeko bozkak horri, ezeskoak, baina zuen punto bada. Pero es que este punto ya lo hemos aprobado en el punto anterior que era nuestro. Lo que pasa es que nos han copiado la enmienda para cambiar un punto. En vez de defender la integridad de San Sebastián, nos copian nuestra enmienda, nuestro punto, en enmienda suya. Entonces, es que es un absurdo esto que estamos aprobando ahora, que ya lo hemos aprobado en el punto anterior. A ver, Ramón, ¿y por qué votamos que no? Porque han querido cambiar la integridad del término municipal, claro. Ramón, bozkatu ezetz, oso ondo. Eta hoen jungo gea 12. 12. daude ere... Eres tú el que te has quejado de que votemos esto, ¿eh? Yo que me voy a quejar, A ver, 12. puntua, vota lo que quieras. 12. Bilduren zuzenketak. Eta bi daude bat erretiatu genulako, bale? Lehenengoari aldeko bozkak, ezeskoak, ez da onartzen. Bigarrena, hirugarrena zana. Aldeko bozkak, ezeskoak, vale, oso kurioso aurkua. Eta orduan, 12. proposamenai bozkatuko dugu aldeko bozkak, abstentzioak, bueno, hau ere, a los anales de la historia jungo da, gaurko botazio. Ze kurioso izan da. Eta orain, tratatuko ditugu, 7. eta 11. batera. Han quedado aprobadas las mociones que presentaban el Grupo Popular, el PNV y el PSOE con algunas modificaciones a través de las enmiendas presentadas. A continuación se debaten 2 mociones ordinarias que presentan una el Grupo Popular, otra el Grupo de Bildu, referidas a las ayudas de la RGI. Asunto número 7 del orden del día, moción ordinaria que presenta el Grupo PP sobre los pagos indebidos a algunos perceptores de las RGIs. Hay una enmienda presentada por parte del Grupo PSE y se debatirá conjuntamente, se votará de una manera individualizada con moción ordinaria, con el asunto 11, moción ordinaria presentada por el Grupo Bildu en defensa de los receptores y receptoras de RGI Donostiarras y contra la aplicación retroactiva de los cambios de criterio. Bai, Alderdi Popularra, du hitza. Zein? Hola, buenos días a todos y a todas. Sí, yo.
Bueno, ahora vamos a ponernos un poquito más serios, vamos a tratar un tema sensible, que son los pagos indebidos en el sistema de protección social del País Vasco, que es considerado uno de los más avanzados, ya que nadie puede cuestionar el esfuerzo que realizamos y que realizan todos y todas los ciudadanos vascos, pero la crisis económica ha venido acompañada de una crisis social y esto ha convertido en más imprescindible que nunca un sistema de protección que supera hoy día los 65.000 perceptores y perceptoras de ayuda. Ahora bien, la menos capacidad de recursos disponibles por la crisis nos obliga hoy día a ser más o especialmente escrupulosos en la gestión del dinero público, aunque ya sé que a todos nos viene a la cabeza el uso inadecuado que hacen algunos, pero lo cortés no quita lo valiente y hay que ser especialmente escrupuloso, como digo, en la gestión del dinero público para evitar fallos como ahora mismo presenta el sistema y que en este caso concreto que traemos aquí ha provocado la fuga de 86 millones de euros, de los cuales casi 21 son por fraude. Es decir, el Gobierno vasco ha pagado 86,7 millones de euros de más a los perceptores y perceptoras de las RGIs, rentas de garantías de ingresos, que son personas que por múltiples circunstancias no pueden cubrir las necesidades básicas. De ahí 20,9 millones son atribuibles, todo hay que decirlo, a los perceptores, es decir, que son imputables al fraude. Estos yo los quiero dejar fuera del debate, puesto que sí se deberían de llamar cobros indebidos porque han ocultado datos a la Administración. Sin embargo, el resto, 65,8 millones, se han pagado, que no cobrado, se han pagado de más, porque en este caso el Servicio Vasco de Empleo, a través de Lanbide, no ha gestionado bien, ya que los perjudicados y las perjudicadas comunicaron correctamente, es decir, no ocultaron, comunicaron correctamente sus datos, sus situaciones económicas, sus modificaciones. Y estos datos son objetivos. Estos números, estos millones, evidencian el fracaso en la gestión que tiene ahora el Ejecutivo del señor Íñigo Urkullu. Lo que este Grupo Municipal Popular quiere denunciar es que la mayoría de los afectados, de las afectadas, que son los perceptores, que por cierto ya han creado una plataforma, se han visto envueltos en un problema que ha generado la burocracia y que ha generado el sistema, sin tener ellos ninguna culpa, sin dolo, sin mala fe. Y lo peor de todo es que a la vez esto se les une a una precaria situación económica y social que ellos ya padecen. Por otro lado, también este grupo quiere denunciar que no se les ha tratado con la suficiente consideración. Primero, porque la consejería del señor Aburto les imputa el problema desde el mismo momento que su departamento ya llama cobros indebidos. Y como he dicho, eso será para los que defraudan, pero no para ellos. Y segundo, porque se ha cursado un procedimiento individual, no se ha cursado un procedimiento individual, ha sido colectivo. Y además no se ha hecho con fechas, con cuantías, con circunstancias personales para que estas personas puedan tener una defensa jurídica efectiva, personal y justa. El tema es complejo, es polémico, pero como dice la plataforma, la mayoría, que son los que no defraudan, la mayoría de los perceptores han cumplido con la ley. Por lo tanto, la responsabilidad no es de ellos, la responsabilidad es de una mala gestión, en este caso de Lanbide. Nosotros no decimos que no paguen o que no devuelvan, pero quizá hay que analizar caso por caso. Porque, claro, aquí hay personas que están inmersas en este sistema porque precisamente no tienen ni los mínimos básicos cubiertos para pagar la luz, el agua, el gas, los alimentos, y quitarles de ese dinero es que es kafkiano, es una situación que no da lugar. Y, de hecho, además, solamente se han podido recuperar 17,8 millones de euros. Gracias. Eskerrik asko Itziar. Jon? Eskerrik asko Alkatejana. Bueno, mozio honetan ikusten duguna da Lanbideen kudeaketa, ez dela egokia esango nahiko kaskarra esan dela, eta hiritar askoi eskatzen die dirua bueltatzea. Jakin da, Lanbideko struktura ez dalako gai esan dagokion erantzuna hiritarrei emateko. Hau da, Lanbide bera daukan struktura ez da gai esan denbora razonable batean erantzuteko eta horren ondorioz hau gertatu da. Horren dela pare bat hilabete, alkate berak agerraldi bat egin zuen udal batzontan, erantzuten pixkat zenolako garrantzia zuen Donostiko hiriarentzat, diru publiko hauek, hiritarrentzat, zenolako garrantzia duen, batez ere pobreziaren kontrako tresna bezala, eta zenolako garrantzia zuen
oso ahulean dauden pertsonei neurri handi batean beste duintasuna emateko, ezta? Eta behin eta berriro esan dugu Bilduren taldearen lehenengo lehentasuna dela pertsonen politikak. Eta hori da gu behin eta berriro aldarrikatzen nahi gehiena da. Problemak teknikoa egon balbi badira, Eusko Jaurlaritzak konpondu egin beharko lukeen gauza bada. Eta ezin duguna da hiritarrengan sama haunditu. Batez ere, hiritar hoien inguruan sama haunditu. Ez da pentsatu nahi ze esango zenuketen hemen zaudeten taldeak Bilduk kudeatzen duen administrazio publiko batek horrelako atzerapenakin ordenduko balu o eskatuko balu atzerapenak. Chapuceros, malos gestores de lo público, falta de visión, sectarios, igual incluso algún chiste de viles. Holakoak entzun izan ditugu legealdi honetan nahiko sarritan. Eta errenta honen inguruan mamu asko daude. Eta azkenengo bolada honetan, tamalez, talde batzuk zalantza jartzen ari dira oso baliagarria den tresnao. Hiritarren duintasuna mantentzen duen tresna bada. Pobreziaren kontrako tresna bada. Eta honekin ez dut esan nahi, Eusko Alderdi Jeltzaleak zalantzan jartzen ari denik RGIa. Baina, entzuten nahi geha, batez ere Alderdi Popularren aldetik, olako zalantzak. Eta hori oso arriskutsua da. Zenolako gauzak entzute ditugu? Kanpotarrei dirua ematea dala, fraude dagola, Itziarrei bera entzun diogu ez dakit 4 aldiz, 4 minututan, frauden hitza bera, alperrak sortze ditula, eta horrelakoak entzute ditugu, eta zentzu handi batean, eta norabidea da, bizkat, zalantzan jartzea gaur egungo sistema ea baliagarria den edo ez, o tresna baliagarria den edo ez, pobreziaren kontra. Eta gure ustez, zalantzik gabe oso baliagarria den tresna bada. Eta hiritarrak ze ikusten dute? Hiritarrak neurri handi batean ikusten dutela da, hainbeste diru eman ondoren banketxei, hainbeste diru eman ondoren konstruktori, hainbeste diru eman ondoren enpresa elektriki eta bar, zenolako jarrera dugun hiritarrengan, banketxei, konstruktorengan eta beste enpresa handiengan ez daukaguna, administrazio publiko bezala, ez da? Zenolako obsesio dugun, bueltatu desatela ja. Ez diogu horrela eskatzen bankiari adibidez, ez da? Baina hiritarrei bai. Eta ez dut naiztu gaiak, baina egia da, gustatuko litzatekeela niri adibidez, Abiadoroko trenen inguruko kontratoak erreginen baten dien gardentasunak eukitzea, ez da? Batengan ez dakago inbesteko gardentasuna, edo bentsat kostuak goruntzuto dijoazte, eta inorrei ez dio esarra xola, denborak lusatzen dira eta inorrei ez dio xola, eta erregei kobratzetu dutenei, behin eta berriro, zapa. Eta egoera oso simplea da, hiritarren egoera ekonomikoa aldatzen da, eta administrazio publikoa, oda lanbide, ez da gai erantzuteko modu egokiena. Eta horren aurrean, lanbidek ez du hiritarrak montartatzen behar duen moduan. Hiritarrak ez dira zenbaki bat. Hiritarrak eskubidea dituzte. Eta erregide eskubide bat, ez da administrazio publikoak ematen duen opari bat. Eta, gure ustez erregia gizartearen elkartasuna bermatzen duen tresna bada, eta beste batzuentzat gizartea banantzeko tresna bat erabiltzen ari zarete. Eta, iruditzen zait, gero erantzuna gero esago. Alderdi Jeltzalea? Aitziber. Egun on guztioi, eskerrik asko presidente jauna. Esera zar batek esaten du, jakintxuak ilargi erakusten duenian, batuntunak behatzari begiratzen diola. Eta desde luego EAJ-PNV ez da talde politiko bat jarreretan behintzat, tuntuntzat, edo jarrera tuntunak garatzia gustoko duena. Hau esaten dut, zen iruditzen zaigu, eta benetan sinisten dugu eta pentsatzen dugu garrantzitsuari begiratu behar digula, eta alde batera utzi hain garrantzitsua ez dena, garrantzitsua izan da ere. Eta kasu honetan, guztiz beharrezko iruditzen zaigu duela hilabete bat, Albizu jauna, ez duela bilabete, duela hilabete bat hemen esan genuena. Euskadik dauka, babes sozial sistema bat, gudanok, irritar eta herritar guztiok arro egoteko modukoa
bihurtzen gaituna edo jartzen gaituena. Vuelvo a repetir, nos tenemos que sentir orgullosos de un sistema de protección social que para sí quisieran muchísimos países y desde luego todas las comunidades autónomas de este país, señora Aguilera, que jamás van a tener un problema en gestionar RGIs ni nada que se le parezca. Dicho esto, es verdad que estamos obligados y obligadas a defender este sistema de protección social y defenderlo significa gestionarlo bien. Y nosotros no vamos a ocultar que ha habido errores en la gestión y nosotros no vamos a ocultar y vamos a apoyar por eso lo que se nos ha planteado, que hay que establecer mecanismos para que no vuelva a haber errores y además los errores que ha habido no se pueden cargar en las espaldas de quienes están en situación de más indefensión, de mayor indefensión. Pero dicho esto, otra manera de, y además es muy importante, de proteger este sistema es no ponerlo en cuestión, señora Aguilera, no ponerlo en cuestión, como lo está poniendo uno y otro día en el Parlamento Vasco y allá donde pueda el Partido Popular, que parecía un poquito de broma que nos venga a plantear y a querer dar lecciones, que siempre se puede y se debe aprender, pero todos y todas. Ya lo he dicho, nos vamos a fijar y nos vamos a centrar en lo principal, y lo principal en este caso es que hay que tomar medidas para que no vuelva a ocurrir lo que ha ocurrido y que además a la hora de gestionar la mala gestión, valga la redundancia, pues lo que hay que hacer es hacerlo de la mejor manera posible. Y por ello no nos vamos a oponer a ninguna, bueno, a un punto sí, a ninguno de los puntos que se nos plantean. Eskatuko dugu puntuka bozkatzea, ze aurreratzen dut alderdi sozialistaren enmienda oso egokia iruditzen zaigula eta bozkatuko dugu, aldeko boto emango diogu. Horrek ekarriko du Partido Popular, bueno, ez dakiz egingo duten beste taldek, baina pentsatzekoa da orduan hori bertan bera geldituko dela, bai? El segundo punto de la moción de Bildu, que dicho sea de paso, no sabemos quién ha compuesto la letra, estamos de acuerdo con el espíritu, pero parece que quien la ha compuesto tenía en mente que el Partido Nacionalista votara que no vamos a caer en esas trampas, porque lo esencial es lo esencial. Y como he vuelto a repetir, como he dicho y vuelvo a repetir, no nos vamos a oponer más que al segundo punto porque verdaderamente dudamos de que sea legal. El resto contarán con nuestro apoyo, con nuestra abstención. Eskerrik asko, alderdi sozialista. Egunon. Bien, me alegro inmensamente que el Partido Nacionalista, el Grupo Nacionalista, vaya a votar favorablemente esta moción. Espero que realmente en los otros órganos, en las otras instituciones, también impere un poco la cordura, a nuestro modo de ver, para que realmente estas medidas que aquí se proponen en esta moción se apliquen. Y yo no voy a entrar en fin, ese principio que ha tenido la señora San Román de lo importante y lo importante, y por supuesto que tenemos aquí un sistema de servicios sociales que en otros sitios, para otros sitios sería envidiable, pero ahora estamos hablando de una cuestión muy concreta y de una actuación, de una gestión desde Lanbide, desde el actual Gobierno vasco, que es inaceptable, es totalmente inaceptable, porque además, más allá de que esta moción se apruebe, como parece ser, se ve que se va a aprobar, hay que recordar que este Gobierno vasco lleva 3 años gobernando desde que asumió la gestión de Lanbide y donde empezó ya, digamos, criticando o señalando los fallos que tenía este sistema de la gestión de la RGI por parte de Lanbide. En este mismo pleno de hace 2 años, la señora San Román decía, ¿no?, que la gestión está cerca del desastre. Lo decía 6 meses antes de que entrara un nuevo gobierno del PNV. Si 3 años después, pues esa gestión, que era un desastre, pues no sé, ha aumentado de manera exponencial. O sea que ya habían tenido tiempo para haberlo hecho mejor. No obstante, me alegro que apoye
también nuestra enmienda, que quería decirle al Grupo Popular que me parece casi una broma el discurso que ha hecho, ¿no? O sea, porque ustedes vienen aquí con una moción tibia porque quieren apoyar que se gestionen individualmente. En ningún punto de su moción dicen eso. Nosotros, Bildu, nosotros lo decimos, lo apoyamos en diferentes puntos. Ustedes, cuando dicen que no se les ha tratado con consideración, ¿quién no les ha tratado con consideración? ¿Ustedes dónde estaban en el Parlamento? ¿Dónde estaban en Juntas Generales cuando se han votado diferentes iniciativas? Vamos a ver de quiénes son las responsabilidades cuando luego afirmamos no se les ha tratado poniendo el sujeto no sabemos dónde, Vamos a asumir cada uno la parte y la cuota de responsabilidad. Por eso, nuestra enmienda respecto a su moción pues es el punto que añadimos a los puntos de la moción que presentaba Bildu, que son los mismos puntos que también a iniciativa de nuestro grupo se había llevado en el Parlamento y en Juntas, porque es de una tibieza pasmosa. O sea, los 3 puntos de su moción vienen a decir que se hagan mejor las cosas, pero luego no digan en su discurso que es que ustedes están por tratar individualmente cada caso. Respecto al punto 2, en fin, yo no soy jurista, si roza o no roza la legalidad, pero creo que ese tiene que ser uno de los temas fundamentales, que además de lo que se pide en el resto de los puntos, además de que se corrija, pero de arriba abajo, la gestión hasta ahora, de que se ayude a las personas interesadas, que se les atienda de manera individualizada, también queremos que se tenga en cuenta qué es lo que pasa cuando en la situación actual no pueden determinadas personas pagar esa deuda. No pueden porque cuando han tenido un cobro que se llama eufemísticamente cobro indebido, es cobro de la mala gestión, ¿qué responsabilidad tiene la persona que lo ha recibido? A nuestro modo de ver, ninguna. Y ahora hay que poner toda la carne en el asador para reparar pues, ese miedo, porque todas esas cartas que se han ido recibiendo, todos esos apremios, es como si fuera la ley del miedo en personas y en un sector pues, débil en la sociedad. Señor Izaguirre, 1,5 minutos se ha pasado usted antes de tiempo. Isteko txanda, Iciar. Mire, señora Dafauce, demagogia aparte, porque ustedes no han traído aquí ninguna iniciativa en favor de ellos, nosotros sí. Y señora San Román, lecciones también las justas, porque este tema que traemos de la gestión de pagos indebidos, el Partido Popular está impoluto. En este tema concreto que traemos, evidentemente, como siempre, balones fuera, pero ustedes son los que gestionan, y los que han gestionado mal, y los que gestionan en el País Vasco los asuntos sociales, no el Partido Popular. Así que aguanten ustedes su vela, que nosotros ya aguantamos bastante la nuestra. Y decirle más, en el 2012 Lanbide asumió la gestión de los asuntos sociales, de la RGI y del complemento de vivienda, con el objetivo de conectar estas prestaciones con la inserción laboral. Y, sin embargo, Lanbide ofrece un pésimo balance, porque solamente, y además viene hoy, gestiona un 2,1% de los contratos registrados, que además no tiene ni suficiente información sobre el tema, viene hoy en grande en los titulares, como personas inscritas como demandantes de empleo. Con lo cual, un fracaso, porque lejos de ofrecer una salida, al final el sistema y ustedes lo que están convirtiendo es a muchos perceptores, que es lo que nosotros decimos, en dependientes crónicos del sistema. Y el Partido Popular lo único que ha traído ha puesto sobre la mesa un problema que hay que solucionar, para no conformarnos con un modelo de subsidios vitalicios. Hay que ir al verdadero objetivo, que es crear oportunidades de futuro para ellos y para todos. Es reformar el sistema para garantizar una optimización de los recursos, eliminar situaciones injustas que las hay, serán menos, serán más, pero las hay, e incorporar también al sistema quizá a numerosas personas que hoy día constatan que están en una situación también de vulnerabilidad y que no pueden acceder al sistema. Y todo esto empezó, señora Maravi, con el Partido Socialista. Es verdad que el Partido Nacionalista Vasco tampoco lo ha gestionado bien. Nosotros lo hemos puesto sobre la mesa y cuanto antes se negaba, ahora queda claro y queda constatado que algo existe. O sea, que no íbamos por mal camino. Muchas gracias. Bayón. ¿Cómo nos calentamos? A ver, el hecho de que tengamos una ley de garantía de ingresos, que es una buena ley, no significa que hayamos gestionado bien esa ley. Yo creo que desde que el hecho de que el PNV reconozca que ha habido una mala gestión por parte del Gobierno vasco, yo creo que es un paso adelante. Pero en cualquier caso, la situación real
es que hay muchos perceptores a los que se les exige un dinero y su situación de vulnerabilidad no les permite devolver ese dinero. Con lo cual, los casos hay que verlos uno por uno, porque realmente son ciudadanos y ciudadanas que están en una situación de alta vulnerabilidad. Con lo cual, nosotros exigimos a la Administración, en este caso a la ANVIDE, que sea sensible y que no haga mandamientos de cartas y requerimientos como si fuéramos números. Sobre el Partido Popular, es verdad, no se quiere meter en otros fregados. Y lo entiendo, porque claro, o sea, yo leer una moción del Partido Popular es como si leyera una moción del lobo feroz defendiendo a Caperucita Roja, ¿sabes? Pues me da miedo cuando ustedes hablan de reforma del sistema, porque siempre es a peor, con lo cual miedo me da. Pero en cualquier caso, como ahora se está negociando el presupuesto de la Comunidad Autónoma Vasca, y entiendo que el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco llegaron a un acuerdo para poner más recursos, y entiendo que en eso es en lo que estáis negociando, pues supongo que en ese presupuesto del 2015, pues ustedes habrán llegado a un acuerdo para solucionar este problema, ¿no? Digo yo. ¿Sí? O sea... Bueno, bozkatu ingo dugu, aurrena zazpigarrena, eta zazpigarrenen daukau alderdi sozialistaren zuzenketa. Aldeko bozkak, aho batez. Eta orain, proposamena bera, aldeko bozkak, eseskoak, onartzen da. Eta orain, 11. dago, txoin. Aurrena dago zuzenketa bat, alderdi sozialistarena, hoi bozkatuko dugu. Aldeko bozkak. ¿Bai o es? Perdón, seguramente me estoy despistando ya. ¿Cuál es la enmienda? ¿Hay una enmienda en el punto? Es la misma que la del partido. 7. Zazpigarrenean. Sí, pero la del 7 ya se ha votado. Ez, bozkatu dugu. Zazpigarren puntuan bozkatu dugu. La enmienda del Partido Socialista. Bai, eta onartu da, eta gero onartu da proposamena. Orain gaude 11. puntuarekin. Dago zuzenketa bat alderdi sozialistarena. Zazpigarren puntua. Barkatu, 5. puntua. Orduan, zuzenketa hori bozkatuko dugu. Ulertzen da, Juan Carlos? Bai, emendakin bat bozkatzen duzuela, dala 11. asuntoan Partido Socialistakoa. Hoixe, aldeko bozkak? A ber, 11. puntuan, da bilduren proposamena, dago zuzenketa bat aurkeztutakoa alderdi sozialistarena. Bozkatuko dugu alderdi sozialistaren zuzenketa. Aldeko bozkak onartzen da. Orain, hau bozkatzeko proposamena bera eskatzen da puntuz egitea. Bale, 7 puntu dira, 7 bozketa, o dago baten bat, bueno, goazen banaka. Bale, baten bat galtzen da hemen, ez? Barkatuko jazu, haitziber, baina hemen baten bat galduta, baina oso galduta dabil. Yo tengo una duda, porque nosotros parece ser que hemos votado la enmienda que era una enmienda a la totalidad de la nuestra, que ha habido una confusión y eso no es lo que queríamos. No, era una enmienda parcial. No, hay una de sustitución. Bueno. Sí. Era calificada como sustitución, aunque podía ser... Bueno, a ver, errepikatuko et. Menos mal aklatzen zeatela. 7. puntuan onartu dugu alderdi sozialistaren zuzenketa. Eta gero proposamena bozkatu da eta onartua izan da. Bale. 11. onartu dugu alderdi sozialistaren zuzenketa. Eta orain bozkatuko dugu proposamena puntos, punto. Aurrena lehenengo puntua. Aldeko bozkak. Lehenengo puntua aldeko bozkak. Abstentzioak. Eseskoak. Votación del Grupo Popular. Punto 1 de la moción presentada por Bildu. Bueno, a ver, nik eskatuko nizueke... No, falta el voto del Partido Popular. Vale. Lehenengo el Partido Popular va a votar en contra de todo, menos en el punto 5.
Lo va a votar. Bueno, a ver, Ramon, oso ondo irutxe zait, ea anunziatu ezu, baina hemen egin behar dia gauzak, egin behar dian bezala. Orduan puntuka eskatu dute eta puntuka bozkatuko dugu. A ver, lehenengo puntua, aldeko bozkak, ezeskoak, abstentzioa. Vale. Bigarren puntua, aldeko bozkak, ezeskoak, onartuta gelditzen da. Hirugarren puntua, aldeko bozkak, ezeskoak, onartzen da. Laugarren puntua, aldeko bozkak, ezeskoak, abstentzioak. Bosgarrena, eta hau da, zuzendu deuna, aldeko bozkak, aho batez. Seigarrena, aldeko bozkak, ezeskoak, onartu da, eta zazpigarren puntua, aldeko bozkak, ezeskoak, abstentzioak, onartzen da. Zortzigarrena erresago izango da, ze adostuta dago eta irakurri egingo du Alderdi Sozialistak. Bai, Alderdi Popularrak eta Bilduk aurkezten zituzten mozio apuntak, diru sarrerak bermatzeko errenta beharrez bezala ordaintzeari dela eta. Moción ordinaria del Grupo PSE sobre el cañón bajo de Añarbe, que se propone la aprobación... Mesedez, isilik. A ver, mesedez, bajuxo hitz egin. Ernesto. Se propone la aprobación de los dos siguientes puntos. Punto primero, el Pleno del Ayuntamiento de San Sebastián insta al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a que dicte la declaración de impacto ambiental de la alternativa al canal bajo de Añarbe, a la mayor brevedad, al objeto de hacer posible la licitación de las obras de la citada infraestructura. Punto segundo. Bai, a ver, mesedez, bajuxo hitzein eta respeto pixka bat. Igual si prestan atención saben lo que votan. Esa es otra, claro. Oso ondo, Ernesto. A ver, bigarrena hori. Irakurri. Punto segundo, el Pleno del Ayuntamiento de San Sebastián, con idéntica finalidad, insta igualmente al Gobierno de España a que, mediante el oportuno trámite parlamentario, introduzca en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2015 la correspondiente partida en el presupuesto de la Dirección General del Agua, para hacer posible la licitación de las obras de la alternativa al canal bajo de Añarbe, además de los correspondientes créditos de compromiso presupuestario plurianual que aseguren la ejecución completa de las obras. Aldeko bozkak, aho batez, onartuta. Eta hasiko gea mozioekin, lehenengo mozioa. Por unanimidad se ha aprobado esta moción ordinaria que presentaba el Grupo Socialista sobre el canal bajo del Añarbe. Ha sido la última moción ordinaria. A continuación se van a debatir las mociones de control. Falta zaigu 9. puntua. Amargarrena. Hau ez da kontagiozua da, no zer dan. Amargarrena, bai, markatu. Faltaba un punto, el número 10. La moción ordinaria Mozioa arrunta, Bildu taldeak aurkeztua, olatuek eragindako kalte ordainengatiko laguntzak ordaintza dalata. Bai, Nora? Esango, bale. Bueno, egun ondan hori, Kate jauna, bueno, nik uste denok gogoratzen dugula, otsaila hasieran eta gero martxoan ere errepikatu ziren itsas temporalak, nola eragin zuten hirian, ze kalte eragin zituzten. Gogoratzearren, otsaileko lehenengo asteburuan izan ziren oleaje handienak, kalte handiak eragin zizkion hiri honi, bai kostako azpiegitura guztietan, baino baita ere hiriko hainbat zerbitzutako azpiegituretan, eta udalerriaren konpetentzia ziren azpiegituretan 4 milioi euroko kalteak izan genituen. Erantzuna, egia esan, beti esan dut, baino ikaragarrizkoa izan zen, zerbitzu askok eta askok lan egin zuten erantzun ezin hobea emanez, eta udararako ia hiri osoa prest egon zelarik, dana konponduta, eta horrek ere, beti bezala esfortzu ekonomiko handi bat ere suposatu zuen. Hiritarrentzako ere etzan erreza izan, kalteak ere izan baizituzten, eta esan beharra dago denen artean lortu genuela udararako hiri honek zer gertatu ez balitz modura egotea. Decía que
todos recordamos lo ocurrido a principios de año, el primer fin de semana de febrero, cuando pues, un temporal impresionante de mar destrozó grandes infraestructuras de esta ciudad y en cuanto pues, a las infraestructuras municipales produjo daños por un valor de 4 millones de euros. Tampoco fue fácil para los ciudadanos que también sufrieron daños muy importantes y hay que resaltar la gran respuesta dada tanto por la ciudadanía como por los servicios municipales, por lo que fuimos capaces de tener la ciudad totalmente preparada para verano. Baina, bueno, deklarazionetan dakiguna azken finean da otsailean bertan, Estatu Espainoleko gobernuak adierazi zuen diru laguntza batzuk aterako zituela, alde batetik emergentziazko lanak sufragatzeko edo hauei aurre egiteko, baina gerora ere konponketa lanei zegokien kosteak 50% arte finantziatuko zituela adieraziz. Hilabeteak ordea pasa egin dira, egia da, emergentziako dekretuaren desarrolloa atera zala, eskatu genuen bertara diru laguntza, hauek 100% sufragatzeko asmoa zegon, eta adierazi behar da, eskatu genituen 700.000 eurotatik 251.000 onartu zizkigutela. Orain kontua da pakete lodia, euneko konponketen paketea, 150% finantziatzeko aurre ikusi zana edo saldu zana, gobernu espainolak saldu zuena, ez dela iristen eta eskatzen diogula dekretu hori desarrollatu dezan lehen bailen hiri honi honek suposatzen dion karga arindu dadin. Decía que la intención de esta moción finalmente es pedir que desarrollen aquel anuncio que hicieron de sufragar el 50% de los arreglos de las infraestructuras municipales para que pues, la carga que ha supuesto tener que arreglar todos estos daños pues, sea menor de la que a día de hoy es, porque al final pues, 4 millones de euros es un gasto muy importante para este ayuntamiento y produce que otras cuestiones pues, no se puedan atender a causa de que esto no se haya desarrollado. Intentzia hori besterik ez da, eskatzea desarrollatu dezaten dekretu hori, eskatu ahal izan ditzagun dagozkigun diru laguntzak. Esan, 4 milioi horietatik 2.800.000 eskatzeko asmoa dagoela eta udaletxe honek 1.300.000 euro arte ingresatzeko aukera eduki beharko lukela. Mila esker. Alderdi jeltzale. Popularrak. Sí. Bueno, ha empezado hablando de que se había pedido para que se nos pudiera pagar el 100% de las ayudas que se habían solicitado. Al final ha terminado reconociendo que el Real Decreto lo que dice es que las ayudas pueden ser hasta el 50% del importe total de la solicitud que realice este ayuntamiento. Pero vamos a hablar de datos. En este momento, la ciudad de San Sebastián ha recibido 18 millones de euros del Gobierno de España para reparar los diferentes daños. 18 millones de euros, como tal, para que quede claro. Son 9 millones de euros en reparaciones, sí, 9 millones de euros en reparaciones. En las reparaciones del espigón de la Zurriola, en la playa de la Zurriola, en la reparación del Paseo Nuevo, del Paseo de Salamanca y de la escalera que baja en la plataforma de Dr. Fleming en la Concha. Esto es lo que he recibido en este momento en reparaciones, 9 millones de euros. Los donostiarras han recibido 8,7 millones de euros a través del Consorcio de Compensación de Seguros, que también pertenece al Ministerio de Hacienda. 8,7 millones de euros del Consorcio de Compensación de Seguros. Y el Ayuntamiento de San Sebastián, de momento, ha recibido 241.500 euros en las reparaciones que el propio Ayuntamiento ha realizado. Estos son los datos. 18 millones de euros de momento ha recibido el Ayuntamiento de San Sebastián. Actualmente se ha hecho una nueva solicitud para que se puedan pagar los 4,2
millones de euros que el Ayuntamiento de San Sebastián le han costado las reparaciones de esto. De esta cantidad solamente se puede sufragar el 50%, como bien dice el Real Decreto Ley 2/2014. Pero claro, como ustedes nos reconocían, y en alguna reunión lo han hecho, hombre, que por pedir han pedido pues todo lo que ha hecho el Ayuntamiento, sabiendo que no nos iban a dar eso. ¿Por qué? Porque lo que dice muy claro respecto a los requisitos para el cobro de estas cantidades, por eso de los 700.000 euros que habían pedido solamente se habían podido cubrir 250.000 euros hasta ahora, a día de hoy, es porque tiene que cumplir dos requisitos fundamentales. Uno es el temporal, que sean actuaciones inaplazables en situación de emergencia llevadas a cabo en el mismo momento de producirse esta o en los inmediatamente posteriores a la finalización de los hechos causantes. O, segundo, un requisito objetivo es las actuaciones absolutamente imprescindibles para garantizar el funcionamiento de los servicios públicos esenciales para la vida y la seguridad de las personas. Esto es lo que dice el Real Decreto Ley. Entonces, ustedes se tienen que ajustar a esto. ¿Pero qué es lo que pasa? Que muchas de las reparaciones que ustedes habían solicitado o habían incluido en la propuesta que habían hecho, pues fueron reparadas en marzo o en abril. Aquí está diciendo que tienen que ser en los momentos inmediatamente posteriores a la situación de emergencia. Hombre, en el mes de marzo o abril, pues no parece inmediatamente posterior a la situación de emergencia. Y además, algunas de las reparaciones que se les han denegado, hombre, estamos hablando de sustitución de semáforos. Entonces, cuando se está hablando de requisitos objetivos, actuaciones imprescindibles para garantizar la vida de las personas, pues no parece que la reparación de semáforos o la reposición de semáforos sean objeto de estas ayudas. Pero, volviendo a los datos objetivos, esta ciudad ha recibido 18 millones de euros. Por cierto, muchos de ellos por el empeño de este grupo de ir a Madrid, de estar con ellos y de una reparación inicial que se iba a hacer en el Paseo Salamanca de 2 millones de euros, al final hemos conseguido que los vecinos del Paseo Salamanca, la calle Aldamar, la calle San Juan y toda la parte vieja se vean beneficiados de la ayuda del Ministerio de Medio Ambiente de 4,5 millones de euros que ha costado toda la reparación, porque se ha hecho el talón y porque se ha hecho un refuerzo hasta la fotográfica para cubrir toda la parte vieja, algo que inicialmente no se iba a hacer y, oye, el trabajo de este grupo, de los populares de Donostiarras y la insistencia al Ministerio de Medio Ambiente ha conseguido que los vecinos se vean favorecidos y que se vean más protegidos respecto al oleaje. Ese es el trabajo que hacemos y esto es lo que esta ciudad ha recibido. Egunon guztioi. Buenos días a todas, a todos. Bueno, comienzo diciendo que nosotros vamos a apoyar, al Grupo Socialista, a apoyar esta iniciativa de Bildu. Y, entre otras cosas, porque no deja de ser algo muy parecido que lo que solemos hacer, a su vez, nosotros con el Gobierno de Bildu. Es decir, hay un compromiso, ha pasado un tiempo, ese compromiso no se ha cumplido, lo exigimos su cumplimiento por el bien de la ciudad. Es algo que hacemos, que nos hemos hinchado a hacer en este pleno y, por lo tanto, es coherente con lo que estamos diciendo. De hecho, dentro de unos minutos o de unas horas hablaremos de una moción de Morlands en la cual le pedimos al Gobierno de Bildu pues, que cumpla un compromiso de hace no sé cuánto tiempo y tal. Bueno, o hemos hablado de Papín o de otras muchas cosas y es lo lógico que pidamos un cumplimiento de un compromiso que en este caso, como bien se establece, unas subvenciones anunciadas en un Real Decreto de febrero nada menos y sin embargo no se han cumplido. Por lo tanto, creemos que lo lógico por el bien de la ciudad y por el interés de la ciudad es que se cumplan. No cuestionamos, no ponemos en duda, seguro que lo ha hecho, que el Grupo Popular del Ayuntamiento de San Sebastián ha hecho iniciativas, ha hecho gestiones, ha hablado con mucha gente y ha conseguido lo más que ha podido para este ayuntamiento. Pero siempre se puede y se debe pedir que se cumplan los compromisos y que se pida más. Pero lo cierto y verdadero, y hoy, por ejemplo, se celebra un pleno en el Congreso de los Diputados en el que se habla de la corrupción, etcétera, y estamos en un ambiente en el que parece que se habla de la irrelevancia de la política, de las actuaciones en política, de que no sirve ya de nada, parece, ¿no? Y yo voy a negar esa mayor, digamos, ¿no? Yo creo que sí se nota y hay diferencia dependiendo de quién gobierna en un sitio, de quién gobierna en otro y de cómo se apueste por una ciudad o se favorezca o se perjudique incluso una ciudad. Y hay ejemplos muy evidentes. Cuando el Partido Popular gobierna en España, la verdad es que a San Sebastián no le va especialmente bien. Tenemos ejemplos reiterados y recurrentes. Tenemos el ejemplo de lo que está pasando con la cárcel, con el traslado de la cárcel Martutene, las peticiones y reivindicaciones del edificio del Gobierno Civil. No tenemos ninguna noticia del edificio del Banco de España. Los cuarteles es verdad que tampoco con el Partido Socialista se consiguieron para la ciudad, pero al menos había algo de movimiento, había pronunciamientos, los ministros decían algo, en fin. Pero ahora no sabemos nada de este asunto. La estación del AVE Loretoki, que está paralizado. Hubo un protocolo firmado
con el gobierno central de Zapatero, en este caso con la ministra Chacón, que a día de hoy el gobierno de Bildu, me lo confirmaba así el delegado de urbanismo, ha intentado activarlo, ha intentado ponerlo ya en el convenio, firmarlo ya, y es el gobierno central el que no quiere. Por lo tanto, es evidente a quién le va o cuándo le va mejor a San Sebastián, cuando gobierna el Partido Popular o cuando el socialista está en el Estado, pues avanza y la ciudad se hacen cosas. Siento hablar de mi libro, pero es que me veo obligado a hacerlo. Con el gobierno socialista en España ha avanzado el Basque Culinary Center, Loretoki, el convenio Loretoki, la Zurriola nada menos, el Victoria Eugenia. Recordamos que estaba paralizado por el gobierno del PP hasta que llegó el gobierno socialista con la ministra Trujillo, quien nos lo iba a decir, y consiguió activarlo. Sí, señor Ramón Gómez. San Telmo, por ejemplo, las murallas con el 1% cultural, hasta UVA, siendo diputado el señor Gasco, por cierto, hasta el albergue de UVA. En fin, podría hacer una lista infinita de cómo la ciudad se ha visto beneficiada y ha avanzado en esos aspectos y cómo a veces no se ve tan beneficiada como gobierna el Partido Popular. Eskerrik asko, Nora. Bueno, Ramón, no confunda cosas. O sea, una cosa es las competencias directas que tiene el gobierno español, que si no quieren asumirlas, las dejan y listo. Las pasan, las traspasan y ya está. Esos 18 millones son competencias directas. Eran cuestiones que tenía que asumir el gobierno español, como los 4 millones de este ayuntamiento que tenía que asumir este gobierno y asumió. Si el gobierno español se jacta al anunciar 2 líneas de ayudas, una de emergencia al 100% y otra al 50% de los arreglos, que luego los desarrolle. Simplemente es eso lo que estamos pidiendo, porque tardó menos de 20 días en anunciar que iba a sacar unas ayudas y ahora a los 10 meses todavía no sabemos nada de ellas. Con lo cual le pedimos que lo que anunció sea una realidad. Y en cuanto a los gastos que se metieron, bueno, los semáforos también son parte de la seguridad ciudadana de tránsito y funcionamiento de este ayuntamiento. Se pidieron y no han sido concedidos. Nadie ha entrado en esas cuestiones, pero son cosas debatibles y este ayuntamiento intenta defender sus intereses y conseguir el máximo posible. Pero ahora lo que toca es llevar a cabo lo anunciado en tiempo récord, pero lo que está tardando en desarrollar unos tiempos que también son récord, pero al contrario. Bueno, bozkatu ingo dugu, aldeko bozkak, aho batez, esplikazioa, Eneko? Bai, gu baiezkoa esan dugu... Zer? Que edorden sigo esan dugu. Ez, gu baiezkoa esan dugu, bueno, guk gai honetan beti oso garbi izan dugu dako, bakoitzari bere ardura eskatu behar zaio da. Eta nik aitortu behar dut, debatearen tonua etzaite da zentzu horretan gehiagik gustatu, parece que aquí el dinero es de cada uno y uno regada. No, aquí cada uno tiene que hacer frente a las obligaciones que tiene, por las competencias que tiene y punto pelota. Y se ha acabado. Y eso hay que exigirlo. Entonces, desde ese punto de vista hemos considerado que era bueno, que era positiva también la moción que se presentaba. Y luego ya se debatirá si esto es o no es, pero eso no nos corresponde a nosotros en este pleno. O sea, hasta dónde llega o hasta dónde no llega lo que se tiene que subvencionar. Pero dicho esto, y dicho que cada uno tiene que asumir sus competencias y cada uno tiene que poner lo que tiene que poner para hacer frente a esta situación, también tengo que decir a la delegada que se le ha escapado una expresión, lo de los 4 millones que ha puesto este gobierno, no. Los 4 millones los ha puesto este ayuntamiento porque era también su obligación. Y recuerdo además que fue posible hacerlo porque nosotros aprobamos ese presupuesto para que eso fuera así. Simplemente una cuestión de matiz, pero creo que es importante, porque parece que estamos cada uno de nosotros diciendo, no, este dinero lo pone... No, este dinero es de todos y cada uno tiene que poner lo que le corresponde. Bueno, eta orain mozioak, explikazioa zergatik. Hemos votado finalmente a favor cuando había anunciado que no estábamos de acuerdo con la moción. Ramón. ¿Zuk estezo esan ze bozkatu behartzen, no? Sí. Habíamos dicho que no estábamos de acuerdo y que no íbamos a votar la moción y finalmente yo acepto. Nosotros no tenemos ningún problema en pedirle a ningún gobierno y lo estamos viendo aquí una y otra vez. Pixkat, Mariteko leizatea, turnoa dakazu, minutu eta erdi, esplikatzeko aldaketa botoarena.
Efectivamente, hemos votado a favor finalmente de la propuesta, pero nosotros no tenemos ningún problema en pedir lo que esta ciudad pueda sacar en todos los ámbitos. Hemos votado antes también sobre el canal de la Añarbe, porque también creemos que lo tenemos que hacer así. Estos días estamos trabajando en pedirle al Ministerio de Interior que acelere los procesos para que cumpla los compromisos con el tema de la cárcel. Y haremos todo lo que sea necesario por esta ciudad, porque para eso nosotros representamos antes a los donostiarras que a la propia marca, porque creemos que esto tiene que ser así y aquí lo estamos haciendo. Hoy estamos diciendo que efectivamente que el Gobierno de España cumpla con los compromisos. Lo que hemos querido explicar también es todos los compromisos que está cumpliendo el Gobierno de España. Finalmente hemos votado que sí, porque también creemos que, oye, pues que se tienen que publicar el decreto, que se publique. Ahora, también habrá que reconocer aquí las cosas como son. Y reconocer las cosas como son es todo lo que ha puesto el Gobierno de España para esta ciudad. Y que a partir de ahí, todo lo que podamos conseguir, que lo consigamos. Pero sí que he explicado, y por eso al final hemos cambiado el sentido de voto, porque nosotros, claro que vamos a defender esto, pero dicho esto, también habrá que reconocer lo que se ha dicho aquí en ocasiones. Hombre, vamos a pedir mucho más para ver cuánto nos cae. Esta es la cuestión. Y esto lo han reconocido los técnicos y los políticos, que íbamos a pedir más para ver si al final pillábamos más. Entonces, he dicho, son 18 millones de euros lo que ha puesto el Gobierno de España. Vale. Mozioekin hasiko geha, lehenengo mozioa. Azken mozioa arrunta onartu da beraz, kasu honetan Bilduk aurkezten zuena olatuek eragindako kalteengatiko laguntzak ordaintzea dela eta. Jarraian kontroleko 15 mozio daude, lehenengoa Alderdi Popularrak aurkezten duen, kasu honetan gizabediari buruzko ordenantza betetzen ez dutena kontrolatzeko lantalde bat sortzeari buruzkoa. En numerosas ocasiones, durante esta legislatura, es uno de los temas que sale en muchos de los plenos, primero porque este grupo ha denunciado desde hace muchos años la situación producida en esta ciudad con los carteles y la imagen que ofrece San Sebastián, con carteles, pasquines y otro tipo de propaganda que se coloca en las paredes, y se consiguió ya hace unos años tener una ordenanza de civismo para tratar de evitar esta cuestión. ¿Pero qué es lo que pasa? Que así como otras ordenanzas municipales se cumplen, incluso tenemos una unidad dentro de la Guardia Municipal, que es la Unidad de Control de Ordenanzas Municipales, y hay un trabajo que se hace para que se cumplan las ordenanzas municipales. En este caso, esta concreta no, y menos sobre estos artículos que decimos aquí, el 42, el 43, el 44 y el 45. Parte de esta ordenanza sí que se vela por el cumplimiento, pero en estos aspectos no se vela por el cumplimiento. ¿A alguien le parecería normal que no se cumpla la ordenanza de circulación cuando un vehículo aparca en doble fila y va a la Guardia Municipal, le multa y además hay un servicio de grúa que se lleva el vehículo, lo retira y el ciudadano que se le ha retirado el vehículo va y paga dos cosas? Uno, el servicio de grúa, es decir, lo que al ayuntamiento le ha costado retirar ese vehículo de la vía pública. Y dos, además, paga una sanción por el incumplimiento de la ordenanza de circulación. Esto todo el mundo lo entiende. Ahora, si vamos a la ordenanza de civismo, ocurre una cosa que dice la ordenanza pero que luego no se cumple. El ayuntamiento manda cuando manda, porque en muchos momentos, en fin, hay carteles que están semanas colocados en la vía pública. El ayuntamiento manda a los servicios municipales contratados, subcontratados, en este caso a la empresa que nos hace la limpieza de la ciudad, a que retire los carteles de la vía pública. Y eso tiene un coste para el ayuntamiento. Se nos decía hace poco, no, eso está incluido dentro del servicio de limpieza. Sí, pero nos cuesta. El limpiar las fachadas de la ciudad tiene un coste para todos los donostiarras. Y eso lo que dice claro la ordenanza es que quien tiene que pagar esa limpieza de la vía pública, es decir, a quien se le imputarán los costes, serán al responsable de la colocación o a la entidad firmante del cartel. Y lo que dice es que esto será sin perjuicio de las sanciones a las que tenga lugar por el incumplimiento de la ordenanza de civismo. Es muy claro. Poníamos el ejemplo del coche y la grúa. Esto es lo mismo. ¿Cuánto nos cuesta quitar ese cartel? X. Pues eso habrá que imputarse a quien ha colocado el cartel. Y además eso conlleva una sanción. Pero ¿qué pasa? Que en esta ciudad no se sanciona por el tema de los carteles a nadie, y menos a quienes habitualmente los colocan, que son los mismos que gobiernan esta ciudad. Y este es el problema que tenemos. Y en la comisión, la concejala responsable de vías públicas nos decía que, hombre, que bastante tienen ya
con la sanción que se le pone a la gente. Primero, no se pone sanción a nadie, a muy poca gente. Si en su momento pusieron a Cáritas, por ejemplo, le sancionaron por colocar carteles en vía pública, a la izquierda abertzale no se le sancionó nunca, a los jovencitos de la izquierda abertzale no se sancionó nunca, o a otras entidades que pone. Es más, incluso hemos llegado a denunciar en este ayuntamiento que es el propio ayuntamiento el que coloca carteles indebidos en lugares de la vía pública. Por ejemplo, todos los conciertos y eventos, teatros y cosas que hay que se colocan en un edificio como el Bellas Artes o en paredes y muros públicos y privados de esta ciudad. Es el propio ayuntamiento el que en muchas ocasiones lo hace. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la propuesta que hoy traemos aquí? Que entre el Departamento de Vías Públicas y la Unidad de Control de Ordenanzas Municipales haya una brigada, haya una coordinación entre los diferentes departamentos de manera que se controle, se fotografíe, se limpie y luego con el expediente que se haga se impute el coste de la limpieza de la vía pública a quien manche y además se le sancione. En ese momento, en el momento en el que empecemos a imputar el coste que pagan todos los donostiarras por la limpieza de los carteles en la vía pública y además se le sanciona a la gente que los coloca, veremos cómo tenemos muchos menos carteles en esta ciudad. Y además, los donostiarras no tendrán que pagar lo que otros se ensucian. Eskerrik asko, alderdi jeltzalea, Itziber. Bueno, mila esker, presidente jauna. A ber, nola esango genuke, gu erabat ados gaude fondoarekin, nola ez, behin eta berriro salatu degulako talde honetatik ere zenbat kartel eta gainea ze diferente jokatzen duen udal gobernu honek segun zein dan egoera. Fondoarekin ados gaude, baina desde luego ez dugu ikusten forman asmatu duzuenik. Y lo estuvimos comentando. No es lo mismo una brigada que coordinarse. Nosotros, además, nos da la sensación de que, bueno, les estamos haciendo el caldo gordo. A ver, si no están cumpliendo la ordenanza de civismo es porque no les da la gana. Porque no les da la gana. No hay ningún problema para que no la cumplan. Hoy en día, aviso, y a ver si esto vale de aviso para algo, en la zona de José María Salaverría han aparecido unos carteles de Ernai que llevan ya 3 días. Yo no me creo que no haya habido ningún servicio municipal que no los ha visto y ha dado la orden a quien tenía que dar. Lo que pasa es que pasan. Usted hablaba de carteles que se ponen en lugares anunciando conciertos. Bueno, pues también en la zona de José María Salaverría hay carteles con la firma de un departamento municipal anunciando las actividades del Día del Euskera, mal puestos, como estuvieron mal puestos los carteles anunciando el Merkatu Txikia, que Merkatu Txikia no era, perdón, el mercado de segunda mano. Les da exactamente igual. Y no les vamos a hacer el caldo gordo haciendo, vamos, es que se hagan una brigada. No, no, si es que no les da la gana de cumplir la ordenanza. ¿Por qué? Porque quienes más carteles ponen son ellos. Bueno, perdón, sus amigos o amigas. Son ellos. Entonces, nos vamos a abstener porque con el fondo de la cuestión estamos de acuerdo, pero evidentemente nos parece que ¿qué tenemos que hacer? ¿Más gasto para que cumplan algo que tienen que cumplir y que saben que tienen que cumplir? Y además es que usted lo ha dicho muy bien. Hay otras ordenanzas que se hacen cumplir. Hay otras ordenanzas que es el deber, además de este gobierno municipal y de cualquier otro gobierno municipal, pero esta no. Es que es algo sensible para... El otro día en la parte vieja veíamos cómo andaban unas jovencitas poniendo unos carteles. Puedo compartir el fondo del asunto, donde les daba absolutamente la gana y desde luego no se daba ninguna prisa en ponerlos. Bueno, las nuevas formas de las que nos hablaba antes el señor Jaca. Eskerrik asko, alderdi sozialista, gero, Nekane. Bai, egunon. Usten dut udalbatzar honetan deno konpartitzen dugula gure hiriko kaleak txukun eta garbi mantentzearen beharra. Denak gaude ados horretan eta esango nuke egoera poliki hobera egiten ari dela. Donostiako udalak baditu jadanik bere bideak eta bere tresnak mozio honetan eskatzen diren lanak aurrera eramateko. Hain zuzen ere, udaltzaingoa da lan honetaz arduratzen dena. Espedienteak ikustea besterik ez dago. Udaltzainen funtzioak, jakina,
Jartzen diren txartelen kontrol utzetik askoz haratago doaz. Zibismoko ordenantza bera txartelen kontuaz, baino askoz ere gauza gehiagoz arduratzen dan bezalaxe. Esan dut, ados gaudela hiri txukun mantentzarekin eta esan dut ere lortzen ari garela egoera hobetzea. Ados gaude helburuarekin, baina ez bitartekoakin. Eta uste dugu badirela ditugun baliabideekin ekin beharreko beste lehentasunak eta nagusiki bi, herritarrei arreta eskaintzea eta oro har prebentzioa lantzea segurtasun berme bezala. Eskatzen ari zaretena aurrera eramateak ezinbestean bi lehentasun horiei baliabideak kenduko lizkieke. Eta horregaitik ezezkoa emango diogu egindako proposamenari. Horrek ez du esan nahi, inundik ere, udaltzainek kalean txukun mantentzeko lanean jarraituko ez dutenik. Jarraituko dute, ondo jarraitu ere. Eta orain arteko aurre pausuetan sakonduko dugula ziur gaude. Eta al PNV decir que simplemente también se debería de mirar la campaña que está haciendo respecto a Eneko Goya en las paradas de autobuses. Mila esker. Bai, izteko txanda, Ramón. Sí. Empezando por respondiendo al Partido Nacionalista Vasco, efectivamente, al final la palabra que hemos utilizado ha sido brigada coordinada, porque alguien entiende que no tiene que haber una brigada de coordinación entre la grúa, por ejemplo, que es un servicio externalizado por parte del Ayuntamiento, y los agentes de movilidad o la propia Guardia Municipal. Es decir, es una coordinación entre los diferentes departamentos o poner personal para ejercer esta labor. Cuando decimos eso, decimos, si es que esto no tiene coste. ¿Sabe por qué? Mire, le voy a dar un dato. Usted dice que no tiene recursos suficientes para poder hacer eso. Mire, si en este momento, ponga un dato, 5.000 carteles colocados en las calles de San Sebastián, en toda la ciudad, 5.000 carteles. Si le ponemos la multa mínima a cada uno de esos, 200 euros, obtendríamos en este momento 1 millón de euros de recaudación. En este momento, o sea, si empezamos a mandar a los municipales, a la brigada de la UCOM, con el Departamento de Vías Públicas, a que unos limpien y otros sancionen, solamente con las sanciones obtendríamos 1 millón de euros. Si además imputamos a esos 5.000 carteles el coste que va a tener la limpieza, podríamos tener otro 1 millón de euros. Este es el resultado de una buena gestión, que ustedes, desde luego, no hacen. Le he dado el ejemplo de la ordenanza de circulación. ¿A alguien se le ocurre que un coche aparcado de forma indebida en la vía pública no va a ir la grúa a retirarlo? ¿O a alguien se le ocurre que, oiga, usted lo ha aparcado mal, no se preocupe, solamente le ponemos multa, pero la grúa no se la cobramos? No. ¿Por qué no le vamos a cobrar la grúa si eso tiene un coste para todos los donostiarras? Por supuesto que le tenemos que cobrar la grúa. Ahora, mandamos a una brigada de limpieza para que quite los carteles de una zona determinada que han colocado unos señores. Y eso no, que lo paguen todos los donostiarritas. No, que no, eso lo tendrá que pagar quien le ha colocado eso. Eso es una buena gestión. Y a partir de ahí vamos a hacerlo. Ustedes están ahora todo el día con el látigo, con la hostelería. Si alguien coloca una mesa fuera del lugar, fuera de la raya, le sancionan. Y están con el látigo. Con ellos sí, contra la hostelería sí. Ahora, contra sus amigos que van colocando carteles por toda la ciudad, esos no les vamos a tocar, ¿verdad? Bueno, pues esto es lo que hoy proponemos aquí. Eskerrik asko. Bozkatu ingo dugu, aldeko bozkak, eseskoak, abstentzioak, ez da onartzen. Azue, baizkoa bozkatu ezue? Bale, onartzen da. Oso ondo, kontuatu naiz, arreta ondila dakazuela jarrita eta posten naiz, oso ondo. Enrique. Sí, pues efectivamente, nosotros sí hemos apoyado la iniciativa fundamentalmente para ver si alguien hace algo. A ver si se hace algo ya con este asunto, porque es verdad también que teníamos alguna duda, algún tema jurídico sobre el tema de sancionar, expedientar, bueno, ahí había algunas cosas que nos generaban alguna duda, pero en todo caso, el de imputar el coste a la empresa, yo recordarán unos carteles de toda la vida, ¿no? Los REA, famosa, ¿no? Prohibido fijar carteles y los iniciales REA, responsable empresa anunciadora.
Bueno, pues realmente debería ser así, es lo lógico, que quien ensucia, quien pone unos carteles, pues se haga responsable de ellos, y si esos carteles hay que retirarlos, hay que limpiarlos, y eso tiene un coste. El ejemplo, efectivamente, de la grúa está bien puesto, ¿no? ¿Por qué tiene que asumir el coste de eso todos aquellos que actúan con civismo, que no ensucian, que no ponen carteles? Porque al final es muy fácil de entender. A todo el mundo le gustaría, por ejemplo, a los que tienen un negocio, una pequeña tienda, le encantaría poder poner carteles de su tienda para promocionarla, para anunciarla, para que la gente, si por ejemplo está en un espacio, en una esquina de un acceso difícil o de una visualización difícil, le gustaría poner un cartel para que la gente sepa que ahí está su tienda, y no lo hace. ¿Por qué? Pues porque hay una normativa, porque hay una ordenanza de civismo, y porque si no esto sería la jungla, ¿no? Esto sería una locura de carteles o para anunciar cursos de guitarra o lo que sea, ¿no? Evidentemente tenemos que convivir todos y todas, y es lógico que haya una normativa que lo regule, pero como el Gobierno solo aplica esa normativa a quien le interesa, y como decía nuestro portavoz Ernesto Vasco, sobre todo a los fáciles, pues a la hostelería porque tiene ahí la terraza y es fácil, al de la pobre tiendecita, la pobre peluquería que le sanciona, en fin, eso es fácil. Pues no, hay que hacerlo con todo el mundo para que sea una sanción justa. Bigarren mozioa. Bigarren kontrol mozioa, Partido Popularrak aurkeztua, Gaintxegi bidearen egoera una brigada para hacer cumplir la ordenanza de civismo. La siguiente moción también la presenta el Grupo Popular, en esta ocasión sobre mejoras a llevar a cabo en el ámbito de Gaintxegi. Efectivamente, la moción se llama sobre la estación del camino de Gaintxegi, pero a esto le podíamos llamar Morlands, a esto le podíamos llamar Guruche, a esto le podíamos llamar algunas zonas de Alza, le podíamos llamar de muchas formas, porque al final lo que queremos decir con todo esto es que tiene que haber en esta ciudad planes de mejora a diferentes ámbitos bastante degradados y en situación un poco difícil. Esto es gestionar una ciudad. Cuando hemos ido haciendo diferentes aportaciones a los barrios, ustedes siempre dicen lo mismo. Sí, no, ya estamos en ello, ya vamos a hacer. Pero al final el resultado es que no se hace. Cuando hace ya 1 año y medio habíamos aprobado también una propuesta sobre el camino de Gaintxegi y nos dijeron, ya vamos a hacer. Y la cuestión es que no se ha hecho. El otro en la comisión nos dijeron, ya vamos a hacer. Y bueno, pues las fotos que tenemos nosotros del camino de Gaintxegi el otro día que estuvimos visitándolo, pues son lamentables. Un banco en mitad de un charco lleno de zarzas, la iluminación cada vez es más escasa, a pesar de que ustedes dicen que la han mejorado, pues es muy escasa. Es un sitio de acceso difícil, por un lado, desde la zona de la calle Palacio o la zona de Escolta Real al Paseo de Eriz, pues la gente tiene dificultades por la noche para poder ir allí porque es un lugar bastante lúgubre. Además, tiene unas escaleras de acceso, por un lado de Escolta Real y por otro lado que suben al Paseo de Eriz a la zona enfrente de Guruche, que están pues, impracticables desde que termina el verano. ¿Por qué? Porque caen hojas, no se recogen y la gente no puede bajar por las escaleras porque es como si fuera una chirristra. Esto es el resultado de su gestión. Entonces, por mucho que ustedes en la comisión dijeran, ya vamos a hacer, pues vemos que al final no hacen. Y por eso tenemos que traer estas cuestiones a pleno, para que por lo menos haya un compromiso plenario donde se diga que en 3 meses ustedes tienen que hacer unas medidas de mejora, un plan de medidas de mejora, para el ámbito de la zona de Gaintxegi. Como digo, también lo decimos para Morlands, lo decimos para Guruche, lo decimos para muchas zonas de la ciudad que ustedes tienen abandonadas. Hablará mucho de los barrios de la ciudad, pero la gestión que ustedes han demostrado en estos 3 años y medio es esta. Agujeros, charcos, zarzas, falta de luz, matorrales que invaden las carreteras y falta de limpieza en muchos lugares. Alderdi jeltzalea. Miren, gero. Gero, Nora? Bai. Bueno, tal y como has dicho, Ramón, podríamos plantear esto en muchos barrios, en muchas zonas de la ciudad, pero se podría plantear hoy, hace 5 años y dentro de 5. La ciudad tiene que ir renovándose continuamente. Se pueden hacer discursos muy tremendistas, como el que leemos en la moción. En este caso, bueno, el discurso ha sido un poco más acotado, pero la realidad es que hay que priorizar y hay que tomar decisiones reales de dónde queremos invertir y cómo queremos ir mejorando la ciudad. Yo en la comisión lo que dije fue que se le daría un repaso general dentro de los servicios habituales, porque entiendo que si llega
una advertencia de este tipo, pues bueno, pues algo ha fallado o hay que mejorar y evidentemente mandaremos a todos los servicios para que den un repaso. No es la primera ni la última vez y creo que siempre he demostrado la voluntad de revisar todo y hacer lo posible para mejorar cuando así tiene que ser algunas cuestiones que suelen ocurrir. Pero bueno, como hablamos de Ganchegui, hablamos de Loyola, de Txomin, de Alza, y sí se han hecho trabajos durante estos años. En Gurutze se hizo la obra de accesibilidad, se hicieron todos los rebajes, se mejoraron las aceras. En Zarategui ahora se va a mejorar la situación de las aceras, en Los Luises se han hecho trabajos de accesibilidad, están los presupuestos, se presupuesta y se ejecuta y se hacen las obras necesarias. Mi disponibilidad absoluta para decir qué cuantía hay que presupuestar para mejorar la situación en cuanto a la inversión, más allá de hacer los arreglos y limpiar. Evidentemente también estamos en otoño, las hojas caen abundantemente durante estas semanas y podemos ver acumulaciones de hojas en toda la ciudad, es algo habitual. Yo me congratulo también de tener el arbolado que tenemos, pero evidentemente cuando llega el otoño pues se nota que tenemos mucho arbolado y que las hojas intentamos limpiar lo más rápido posible y también se hará en Ganchegui. En cuanto a asfaltado priorizamos, se están asfaltando muchas calles, evidentemente hay muchas otras que también hay que asfaltar, pero hay que decidir cuál es primero y cuál es después. Tenéis mi disposición, os entregaré lo que vamos a realizar directamente el gasto corriente y lo que tendría que presupuestarse para inversión, porque dentro de poco tendremos el debate de presupuestario y creo que es ahí donde cada grupo tendrá que marcar sus prioridades, porque en una ciudad de 186.000 habitantes pues no siempre es fácil, ni es agradable decir que no, pero también hay que decirlo, primero toca aquí y después allí. Y espero pues, bueno, que en ese debate pues, cada uno pueda plasmar dónde están las prioridades de la ciudad y dónde hay que pues, esperar un poco más para poder actuar. Besterik gabe, nik ulertzen dut eta uste dut, hainbat leku daudela hobetu behar direnak, baina hori denboran planifikatu behar da. Udal gobernu honek egin ditu urbanizazio planak, reurbanizazio planak, Gurutzen egin zuen, accesibilidade lanak egin zituen, rebaje guztiak eginez, Los Luisesen, Karbengo ama ere badago, eta aurreikusita ditugu urbanizazio ezberdinak, Ganchegui beste bat izan daiteken, baina ondo baloratu behar da, hiri mailan zein dan prioritatea da zeinez, aurrekontuen eztabaida hemendik gutxira edukiko dugu eta emango dizuet behar dezuen informazio guztia bertan planteatu ditzazuen zuen prioritateak zeintzu diren eta apostu errealak ja definitiboak egin daitezen hurrengo urteari begira segunek duten prioridadea ezartzeko. Mila esker. Baizteko txanda, Ramón. Sí, efectivamente, cada uno fija sus prioridades y desde luego la suya no está en la atención de algunos barrios que se ven bastante desfavorecidos por la gestión, no suya, de este ayuntamiento, porque hemos dicho que no son solamente ustedes, que también anteriormente había barrios que estaban bastante abandonados. Y algunos ejemplos les hemos dado y usted ha citado otros. Claro, nosotros también visitamos esas zonas. Mire, hace un año y medio fue Ainara la que nos llamó y subimos a estar con ella, a visitar el barrio y estuvimos dándonos un paseo y viendo la situación. En su momento presentamos una iniciativa. Desde entonces no se había hecho prácticamente nada allí. Ahora, a día de hoy, el otro día fue Pachi el que nos alertó de la situación y subimos a estar con él. Y fuimos a ver allí, estuvimos con Pachi paseando y viendo cuál era la situación y nos decía, llevo ya varias semanas llamando al ayuntamiento, he dicho que las escaleras están impracticables y no han venido aquí a limpiarlas. Esta es la situación. Si hay un vecino que dice que no puede bajar al barrio Antiguo y que tiene que dar toda la vuelta por el Paseo de Eriz para poder llegar hasta allí, es decir, tardar media hora en poder bajar al barrio cuando lo tiene a 5 minutos en la calle Escolta Real, es que el ayuntamiento no está siendo responsable en su gestión en la limpieza de esto. Efectivamente es el otoño y caen hojas. No vamos a pedir que haya un señor limpiando todos los días las escaleras, pero hombre, cuando hay un donostiarra que dices que llevo semanas llamando al ayuntamiento y aquí no viene nadie, pues nosotros subimos a preocuparnos. Y cuando llegamos allí vemos que está exactamente igual que como estaba hace un año y medio cuando estuvimos paseando por allí con Ainara. Entonces, ni Pachi ni Ainara se merecen este maltrato del ayuntamiento y lo que pedimos es la atención del Ayuntamiento de San Sebastián a los donostiarras, a unos barrios y a otros, y especialmente en aquellas zonas desfavorecidas, que se ponga el foco de atención y que se hagan planes de mejora. Eso es lo que hoy traemos aquí. Gracias. Bai, bozkatu ingo dugu, aldeko bozkak,
Aho batez, esplikazioak. Ez, bai miren. Bai, guk gure taldeak aldeko bozka eman du, egia da lehentasunak ezarri behar direla, eta leku guztietara ezin dela aldi berean iritsi, eta esaten ari geranean kaleak asfaltatu egin behar direla, eta zuloak tapatu, eta espaloiak konpondu, eta horretan lehentasunak eta plan bat ezarri behar dela, baina horrekin batera egia da beste zenbait gauza askoz automatikoago edo izan beharko luketela. Eta Alderdi Popularrak aurkeztu duen mozio honetan bestelako kontuak ere badaude. Gure taldeari kezkagarria iruditzen zaio esate baterako mugikortasuna eta oinez mugitzea eta sustatu nahi denean hiritarrek sentitzea eskura izan dituzten eskilarak ezin dituztela erabili, eta egia da udazkenean gaudela eta horbel ugari dagola, baina euripikin bat egin orduko badakigu guztio zer gertatzen den eskilara horiekin, eta zenbait auzotan, eta hau da oso adibide ona, eskilarak ezinbestekoak dira benetan jendeari bizimodua errazteko. Eta alderdi horretatik horrelako neurriak hartzea edo sasiak eta sastrakak ugaldu ez ditezen neurriak hartzea hori asko zerrezagoa izan daiteke. Horrek ez du aparteko baliabiderik eskatzen neurri batean bai, baina ez aurrekontutan eta aparteko baliabiderik. Beraz, alde batetik babestu nahi dugu benetan planak egin daitezela urte batzutarako lehentasunak ezarriaz eta auzoz auzo jokatuaz, baina horrekin batera asko zerrezagoak dira neurriak ere berehala har daitezela. Alderdi Sozialista, Miguel Ángel. Egunon, alcalde jauna. Bueno, si bien es cierto de que es una zona que nosotros hemos estado visitando también y evidentemente es, digamos, para quedarse un tanto perplejo la situación que presenta, digamos, o el estado que presenta esa zona. Si bien es cierto, y compartiendo lo que acaba de decir Miren, es cierto de que se pueden hacer otro tipo de planes en los que de alguna forma se puedan, digamos, priorizar. Sabemos perfectamente que no podemos llegar a todos los sitios, puesto que los recursos son los que son, pero sí que de alguna forma yo creo que dentro de las propias brigadas debería de haber alguien que de alguna forma pudiera visitar todos estos tipos de barrios y crear esas prioridades, pero no que de alguna forma tengan que manifestar a los propios vecinos que de alguna forma ni tan siquiera se les hace el caso que se les debería hacer. También sí que es cierto de que en unas escaleras es, yo creo que mucho más prioritario el hacer la limpieza de esas hojas que en una zona que digamos que es más plana. Y evidentemente en este caso ahí al lado del Paseo de Eriz y toda esa zona, pues efectivamente la situación digamos en este caso de poder acceder a los barrios, bueno pues es por mediación de estas escaleras y yo creo que en este caso eso habría que priorizar. Y luego también hay que tener en cuenta que los luces digamos que en estos momentos desprenden las farolas es insuficiente, lo cual creo que también sería otra cosa digamos, a tener en cuenta y que evidentemente habría que priorizar fundamentalmente pues, como mínimo como medida de garantía de seguridad. Bai, hirugarrena uste eta ostuta dagoela eta irakurringo dala. Iñigo, bai. Vale. Bai, eguerdi guztioi, eskerik asko alkate jauna, irakurri baino lehen, Miren Azkarate, sorionak, bihotzez, zure irtebetetzea da, eta gaur ze opari hain polita dukazu, gurekin gaur elkarrekin egotea, ez? Bueno, irakurriko dut mozioa. El Ayuntamiento Pleno de San Sebastián insta al delegado de Movilidad a impulsar, junto con la Autoridad del Transporte de Guipúzcoa, una serie de acciones encaminadas a fomentar y favorecer el uso del transporte público hasta los centros de trabajo de la ciudad, al objeto de cumplir, en lo posible, las recomendaciones dadas por el informe de movilidad en los centros de trabajo de San Sebastián. Que así sea, mi esker. Amen, noida. Aldeko bozkak, aho batez, laugarren puntua, mozioa. Laugarren mozioa, Partido Popularrak aurkeztua Morlans auzoa dalata. Moción número 4, presentada por el Grupo Popular en relación con el barrio de Morlans. Enviado. Bai, Alderdi Popularra. Bai. Eskerrik asko alkate jauna Andreok, eguerdion. Donostia azken 20 urteetan handitu da. Auzo berriak sortu dira eta lehengo auzo batzuk handitu dira. Bertan, gehienetan, udalak inbertsio handia egin du, bai hirigintza, bai zerbitzuak sustatzeko. Eta horretarako, udaleko taldeek, batzuek beste, batzuek baino gehiago, erakunde guztiekin lan egiten dute. Eta
beti inbertsioak eta diru laguntzak lortzeko. Hoiek horrela, adibidez, Morlands berria eraiki genuen. Bertako kaleak urbanizatuta daude eta hirigintzan auzo modernoa da. Baina hala ere, Morlands auzoan kontzaste handia dago. Izan ere, alde modernoaren ondoan, Morlands zaharra dago eta baztertuta dago. Eta hain zuzen ere, udal gobernuak baztertuta dago. Bertako egoera honakoa da. Espaloiak estuak dira. Kale argi gutxi dago. Errepidea hondatuta dago. Eta aparkaleku seinaleak ez dira argiak. Eta are gehiago. Linea elektrikoaren kableak estali gabe daude. Eta etxen gainetik pasatzen dira. Eta hoiek guztiak ezin ditugu 21. mendean onartu. Eta bide batez, bertako errepidean abiadura moteltzeko neurriak hartu behar ditu udal gobernuak. Eta horretarako, gehienez, 30 kilometroko abiaduragunea ipini behar du. Beraz, Morlands zaharreko gabeziak asko dira, eta naiz eta orain dela 3 urte udal gobernuari eskatu genion, eskatu eta espresio egin, auzoa birgaitzeko plana egiteko, aitzakiak eta aitzakiak jarri ditu eta ez du ezer egin. Baina gure ustez, badagaraia plana egiteko, eta plana nahi dugu, datorren urtarrilaren 31 baino lehen, eta beti Morlands zaharreko bizilagunek bizikalitatea ona izateko, zeren gainerako donostiarren zerbitzuak eduki behar dituzte. Eta hoiek guztiak eskaerak dira, eta ez presioa egitea, gure bete behar bat da gobernuaren jarduera kontrolatzea, eta baldin eta akatsak badaude gobernuari zuzentzeko eskatzea. Esta es la segunda iniciativa en la que nuestro grupo aborda la situación de determinadas zonas de la ciudad. Creo que el Partido Popular en esta cuestión ha sido más que prudente, ha sido paciente. Planteamos la primera iniciativa hace 3 años y hemos estado 3 años esperando. O sea, le hemos dado un margen muy grande al equipo de gobierno. Ahora nos han dicho que efectivamente, nos dijeron entonces y nos dicen ahora que efectivamente las cosas están mal, que hay que mejorar, que están preparando un proyecto de reurbanización para el barrio de Morlands. Obviamente estamos hablando del barrio de Morlands antiguo, que pasa por la renovación de todas las infraestructuras y por la conversión de este barrio en una zona 30 de convivencia. Y nosotros lo único que le pedimos es que lo hagan, le pedimos aquí en el Ayuntamiento Pleno, que se haga antes del 31 de enero del 2015. Nos gustaría terminar la legislatura con la presentación de este proyecto. Creo que es una petición muy razonable, creo que es prudente. Le damos de aquí al 31 de enero otros 2 meses más de margen para que presenten ese proyecto. La verdad es que yo pensaba que esta iniciativa podía haberse leído, pero bueno, pues no sé qué es lo que nos va a contestar el equipo de gobierno. Antes han respaldado la iniciativa nuestra sobre Ganchegui. Vamos a ver lo que opina el equipo de gobierno y estaré muy atento a lo que digan los compañeros de los otros grupos. Bai, Alderdi Jeltzalea, gero, sozialistak. Pues sí, brevemente. Nosotros vamos a apoyar esta iniciativa. Antes lo he comentado. Si hay un compromiso, en este caso desde noviembre de 2011, y hablamos de exactamente 3 años, que no se cumple, pues es lógico, y efectivamente el señor Arrué lo ha dicho, pues bastante paciencia han tenido, ¿no? 3 años sin que haya habido noticias de este asunto. Yo estuve ayer, por aquello de tener la información lo más actualizada posible, estuve ayer allí, saqué además algunas fotos con el móvil y demás, y es cierto que da una sensación, a mí nunca me ha gustado cuando se habla de abandono, ¿no? Porque parece que los tienes ahí, que no les haces ningún caso, que no se limpia, que no se recoge, y no es cierto. Evidentemente hay servicios municipales y por lo tanto no están abandonados, pero sí es cierto que se notaba que había una cierta orfandad de la actuación municipal, ¿no? Por ejemplo, las escaleras que bajan de la barandilla blanca, pues una barandilla totalmente doblada, efectivamente las hojas, además era un día medio lluvioso y pues realmente estaban peligrosas, había zonas, es verdad que tiene una especial complejidad porque hay zonas que son particulares, hay jardines que son privados y entonces no se puede actuar en ellos fácilmente, es verdad que tiene quizá alguna dificultad
dificultad más que el ejemplo que poníamos antes de Peñaganchegui, pero es evidente que hay que actuar ahí, que hay cosas, en fin, que están sin actualizar. El asfalto estaba pues deteriorado, espacios pues públicos no están tampoco especialmente bien atendidos, en fin, evidentemente necesita un repaso y una actuación integral el barrio de Morlans. Es verdad que hubo una priorización, digamos, y que en gran parte algunos de los problemas del viejo Morlans fueron solucionados en parte con el nuevo Morlans, que realmente es maravilloso, está francamente muy bien, y problemas sobre todo de accesibilidad, accesos, etcétera, sí que con el nuevo Morlans se solucionaron en parte, pero es cierto también que requiere una actuación absolutamente prioritaria. Antes decía la señora Galpasoro, y se ponía a sí mismo Bildu de ejemplo de participación y de cómo priorizar y que todo a la vez no se puede hacer. Este es un grandísimo ejemplo para que en esas prioridades que el Gobierno tiene que establecer en sus presupuestos y en sus actuaciones municipales, Morlans, el viejo Morlans, para entendernos, sea una de ellas y desde luego se actúe a la mayor brevedad posible. Ainhoa. Bai. Bueno, nik uste olako iniziatibekin deno gaudela ados. Esan nahi da, eta evidentea da, reurbanizazio bat behar duela, eta evidentea da, guni guztioi gustatuko litzaigukela Morlans, Gantxegi eta beste hainbat leku reurbanizatzea eta hobetzea. Decía que evidentemente estamos de acuerdo con el espíritu de la moción. Morlans necesita una reurbanización, pero como estaríamos de acuerdo con el 80% de las propuestas que se hacen de esta índole. Creo que a todos nos encantaría poder reurbanizar muchísimas zonas que lo necesitan de la ciudad. Pero aquí trabajamos con la realidad, con los presupuestos reales y con las decisiones políticas reales que se toman anualmente, porque en este caso no hay ninguna duda. No es el caso de Gantxegi, que puede haber cuestiones que son más pues, de funcionamiento habitual que se tienen que mejorar. En este caso estamos hablando de una reurbanización, ni tan siquiera estamos hablando de un plan de actuación. Estamos hablando de una reurbanización integral del barrio, y esto es un proyecto de una cuantía muy importante, que siempre estoy a disposición de facilitaros lo que cada cuestión supone. Pero la realidad es que hay que marcar prioridades, y estamos metidos en Txomin, Martutene, Añorga, Loyola. Hay cuestiones de alza también que son muy importantes de accesibilidad, por lo cual pues, llegarán los presupuestos y veremos realmente cada uno dónde marca sus prioridades. Y luego, un poco volviendo al primer año de legislatura, me acuerdo que se intentaba, a base de mociones, plasmar aquí la intención de querer reurbanizar y mejorar toda la ciudad, que llegamos a una situación que en 6 meses pues, nos habríamos gastado 100 millones. Espero que no se vuelva a repetir la misma situación, porque realmente es que estamos todos de acuerdo, apoyaríamos cientos de mociones de este estilo, pero la realidad luego no nos da pie a ello, por lo cual dentro de poco tendremos el debate de presupuestos, habrá que marcar prioridades y tenéis total disposición para saber cada cuestión, cuánto cuesta, cuánto va a suponer y qué va a suponer. Y luego también es cierto que es una zona muy complicada por las parcelas privadas, muchas zonas que se ven que parecen públicas son privadas, los vecinos no quieren. Y luego sí advertir también pues, que empezamos con un proyecto que convertía la calle en una calle de una única dirección y tuvimos que replantear todo el proyecto porque los vecinos nos advirtieron que la única dirección les suponía muchísimos problemas de funcionamiento dentro del barrio, por lo cual hay poco espacio, hay problemas de titularidades y además de ello es una inversión muy, pero que muy importante. No nos engañemos, estamos hablando de renovar completamente todos los servicios del barrio de Morlans. Bien, yo le agradezco mucho a Nora el tono tan tranquilo con el que me ha contestado, pero ha sido para mí de lo más decepcionante que he escuchado, porque con todos los respetos me demuestra que en 4 años han sido incapaces de hacer nada. Eso es así, es decir, algo se podía haber hecho en 4 años.
Han sido incapaces. Lo reconocieron, hemos esperado 3 años y no han hecho nada. Todo esto que usted ha dicho, desde luego, no resiste el menor comentario, porque los vecinos de Morlans que puedan estar escuchando esto se van a quedar profundamente decepcionados. Segundo, dice que hay que marcar prioridades. Está claro que si hay que marcar prioridades, esto no ha sido su prioridad. Hay que decir alto y claro que para el gobierno actual de San Sebastián, de Bildu, no es prioritario Morlans. No voy a decir que otras cosas son prioridades, porque me voy a ir el tiempo, pero todos lo tenemos en la mente lo que sí ha sido prioritario. Todo eso que hemos escuchado hoy en la comparecencia de los barrios y de los pueblos y de los presupuestos participativos, pues a mí me suena música celestial, cuando tenemos estos ejemplos tan clamorosos. Me dicen que Txomin es prioritario, perfecto, y siempre se lo hemos apoyado. ¿Que Alza es prioritario? Pues también se lo hemos apoyado. Todos los grupos, no solo el Partido Popular. Hablan de presupuestos participativos, ya le hemos dicho esta mañana. Concretamente, yo he oído al Grupo Socialista decirles que presupuesto participativo hasta ahora no hemos tenido ninguno. Entonces, es que no sé de qué me está usted hablando, que podemos hablar de este asunto, pero si es que llevamos 3 años y medio hablando de este asunto, algo se puede hacer, algo se puede hacer. Y esto pasa con muchas cuestiones. Y lo han definido ustedes muy bien, no ha sido prioritario para ustedes. Esa es la mala noticia para Morlans. No tengan la menor duda de que el Partido Popular, cuando presenten los presupuestos, yo tengo alguna duda de que los presenten, pero bueno, confío en que los presenten, haremos enmiendas en esto y otras cosas. Y ya veremos lo que nos contestan. Ya veremos lo que nos contestan. Ha sido muy amable en el tono, pero en el fondo, pues muy triste. Para mí, como representante de los ciudadanos y para los ciudadanos de Morlans, ni le cuento lo que acaba de ser su respuesta. Bozkatu ingo dugu, aldeko bozkak, abstentzioak, onartuta. Bai, nik lehendabizik goraipatu nahi dut Jose Luisek egin duen saiakera, ia puntu osoa euskeraz defendatzeko. Este saiakera horiek beste batzutan ere goraipatu izan ditugu eta gaur ere goraipatzekoa dela. Hau esan da, ni ere gonitzan Morlansen, eta egia da, atera nuen impresioa, izan nuen impresioa, Morlans zaharrean, dana zeharkatu nuen, Morlans zaharrak dauka bide nagusi bat, kale nagusi bat, Morlans pasealeko hain zuzen, Morlans berrian hasten da eta bukatzen da goian Catalina Elizegirekin, ez? Eta alde punta batetik jun edo bestetik etorri, nik izan nuen impresioa zen, garai batzutan, Franco garaian, errepidetan ibiltzen ginanen, ez da, Nafarroara pasatzen ginanen, han oso ondo egoten zen errepidea eta normalean Gipuzkoakoa oso gaizki. Orain alderantzizko zerbait gertatzen da, ez? Hor gauza bera gertatzen da. Catalina Elizegiretik datorren zatia oso ondo dago, Morlans pasealekoa oso ondo dago, behin Morlans zarrera aliatu arte. Zubie pasa eta sartzen zea beste mundu baten, beste errepide baten eta beste mundu baten, ez? Eta horrek eskatzen du ekimenen bat hartzea. Eta hemen eskatzen den ekimena gainea, mozio honetan eskatzen den ekimena hain zuzen da proiektu bat egitea. Eta horrek ez dauka momentuan behintzat ondorio ekonomiko bat asumitu ez daitekeenik. Badaukazu dirua hau egiteko aurrekontuetan. Eta hau egin dezakezu, eta zuk honi uko egin diozu. Gero ikusiko da zein dan horren ondorio ekonomikoa eta zein nolako dirua eskatzen duen. Zeren egon daiteke ere tarteko bide bat. Gure impresioa da Morlans zaharra eremu txiki badela, eta eremu txiki horrek ez duela indar nahiko lehentasun moduan planteatzeko. Eta uste dugu kontuan hartu behar dela ere eta proiektu bat egin behar dela. Guk horri eman diogu baietza. Bosgarren mozioa. Onartu eginda Alderdi Popularrak aurkezten zuen mozioa gobernu taldeari aurkez dezala Morlans auzoa berru urbanizatzeko proiektua dela eta hurrengo mozioa EAJ taldeak aurkezten du kasu honetan Donostiako kaleen argitasun mapa bat zehaztu dadin. Mila esker berriro, presidente jauna. Ointxe bertan aritu gera Morlans zaharraren egoeraz, lehen ere beste puntu batian aritu gera nola dauden beste kale batzuk, beste eremu batzuk, hiriko beste eremu batzuk, gantxegi sari ginean eta geizki, edo nola etzaien eskaini beharreko arreta. Eta egia da, praktikamente pleno guztietara ekartzen dugula udal talde guztiok, jartzen dugu mai gainean, eta ekartzen ditugu mozioak,
irudikatzeko udal zerbitzuen mantenu eskasak edo egoera kaskarrak zailtasun handiak ekartzen dizkiela hiritarrei zen. Horrexek eskatzen gaitu, nik uste dut hemen gauden guztiok, ezta? Osea, esaten deunean kale bat ez dagoela asfaltatuta edo zuhaitzak ez diala behar bezalak imatzen, ez gea kapritxos, ez gea lau moko fin hortaz ari geanok, kezka sortzen digu horrexek zer eragin daukan eguneroko bizitzan herritarrengan. En este caso, cuando hablamos del mal estado, cuando hablamos de la escasa iluminación o de la falta de iluminación en algunas cuestiones en diversas zonas de la ciudad, pues también estamos hablando de dificultades reales para las personas, ¿no? De dificultades y grandes. No hay que ir, cualquiera que se pone en una situación de pensar que tiene que transcurrir por una calle, por una zona que no tiene iluminación o que está muy mal iluminada, pues verdaderamente siente lo que siente la mayoría de la gente, una sensación de miedo, de inquietud. De hecho, no es casualidad que precisamente cuando se hacen los planes o se hacen los diagnósticos de necesidades para que una zona sea amigable, una ciudad sea amigable, pues se hable precisamente de la iluminación y que cuando se hablan de puntos negros para la seguridad, solemos decir de las mujeres, pero en realidad para todos y todas, se hable también de la falta de iluminación. Hau honen inguruko galdera egin genuenean, zinegotzi ordezkariak esan zigun, Galparsoro andereak esan zigun, pertzepzio kontua zala. Eta, hombre, pertzepzioen inguruko debatea, nahi bintzat ikaragarri gustatzen zait, ez da? ¿Qué es percepción? ¿Qué es realidad? La filosofía ha sido un tema, y a mí me encanta debatir y hablar de estos temas, pero no se trata de eso. Porque la misma concejala que nos decía que es una cuestión de percepción, nos decía al mismo tiempo que, hombre, que sí, que en ciertos lugares el problema es que los árboles no es que no dejen ver el bosque, lo que no dejan ver es las farolas. Entonces dices, bueno, a ver, hay algo más que de percepción. Y luego también hay algo que ponen encima de la mesa. Cuando son tantas y tantas las personas que perciben que la iluminación en muchas zonas de la ciudad, y hablamos de zonas céntricas, pues es escasa o insuficiente o no existe porque las bombillas están fundidas durante largo tiempo, pues hombre, percepción, realidad, no voy a entrar en el debate filosófico. Lo que le vamos a pedir al Gobierno municipal, que ya se lo hemos pedido, pues es que se ponga las pilas, nunca mejor dicho, y que elabore un mapa de las zonas más problemáticas en cuanto a falta de iluminación o iluminación escasa de la ciudad y que vaya estableciendo las posibles soluciones. Uste dugu nahiko razonablea dela eta hemen ere ez da diru kontua edo bintzat ez litzake izan beharko oztopoa. Bai, Alderdi Popularra, gero, sozialistak, Bai, mila esker berriro, alkate jauna. Bai, Aitziber, ni sartuko naiz horretan. Eskuartean dugun gai hau, pertzepzio gaia dela esan zigun Nora Galparsoro andereak. Donostiako hainbat kaletan argi gutxi dagoela pertzepzio kontutzat jotzen du zinegotziak, beraz, gauza subjektibotzat, iritzi bat ez errealitatearekin lotutako pertzepzioa, ez da, konprobazioa kaso honetan. Como si la mala, deficiente, escasa o a veces nula iluminación de las calles donostiarras no fuera una realidad constatable con el sentido de la vista, ¿no? Que hay luz o no hay luz es una realidad constatable y que hay mucha luz o poca luz también es una realidad constatable, a no ser que una persona tenga problemas físicos para distinguirlo y este no es el caso del que estamos hablando. Pero también es verdad que lo que son realidades constatables para todo el mundo no lo suelen ser para Bildu. Y voy a poner un par de ejemplos. Ha sido una realidad constatable para la mayoría de la ciudadanía donostiarra que este verano las playas estaban peor que nunca, sin arena y transformadas, por ejemplo, en canteras de piedra, pero la gestión de Bildu ha sido fantástica.
O que tenemos un alcalde de San Sebastián que no se siente donostiarra, sino igueldotarra. Y eso, pues tampoco parece que pasa nada, ¿no? Entonces, esas son realidades constatables para la gran mayoría de la ciudadanía donostiarra. Ahora, para Bildu, no, deben de ser espejismos. Y con la iluminación deficiente pasa lo mismo, antzeko parecido. No, pura percepción subjetiva, que nada tiene que ver con la realidad. Pero resulta que con un matiz, que igual no es tan percepción ni tan subjetivo, porque la propia concejala reconoció, como ha dicho Aitziber San Román, que, hombre, pues que sí, que aunque se cumple con la normativa, sí hay problemas de iluminación debido al arbolado, que impide la proyección de la luz de las farolas. Pero claro, con Bildu y los árboles hemos topado, porque no sé si es peor el remedio que la enfermedad, porque he visto el historial, y permítanme el palabra arboricida de este gobierno, que en vez de podar árboles y cuidarlos debidamente atendiendo las peticiones ciudadanas, tala árboles sin contemplaciones hasta donde no hay peligro y nadie se los pide, pues no sé si prefiero quedarme a la luz de la luna. Mila esker. Mainora. Bai, lasaitasunakin erantzuten saiatuko naiz, baina ez dakit posible dan. Bueno, a ber, argiteriaren inguruan eta ni komisioan erantzun nuena, argiteriaren gaia bai da gauza subjetibo bat, pertzepzio kontu bat da, bai? Nei iritsi zaizkit kale berdinean esatera argitasun gehiegi zegoela eta gutxiegi zegoela bi pertsona ezberdin, bi bizilagunek. Beraz, bai da subjetiboa. Zerre jartzen du objetibotasuna? Luxek, bai? Neurtzen danean zenbateko argiztasuna dagoen. Badaude mekanismo objektiboak hori neurtzeko. Eta nik zer esan nuen komisioan? Erabiltzen diren maila, argiztapen mailak Europak ezartzen dituenak direla, kale bakoitzak katalogazio bat duela eta katalogazio horren baitan argiztapen maila bat ezartzen zaiola. Eta nire prestutasun guztia zegoela kale konkretu batean neurketak egiteko eta ikusten baldin bazen edo bat katalogazio aldatu behar zitzaiola kaleari ezaugarriak ez zeudelako ondo neurtuta aukera hori irekita zegoela, edo bi parametroekin betetze ez ote zuen gertatu zitekeela akatzen bategatik eta egokitu zitekeela. Beraz, hemen ez dago inolako eragozpenik aztertzeko zehazki kale bakoitzak betetzen ote dituen neurgailuak edo ez. Pero yo sí quiero decir una cuestión. Desde Europa, y incluso internacionalmente, se está haciendo una y otra vez pedagogía, sensibilización en cuanto al alumbrado, porque los niveles de alumbrado de esta ciudad están bastante más elevados de los que son recomendados y se están reduciendo paulatinamente, de que tenemos un excesivo alumbrado en las vías públicas. Eso lo dicen todos los organismos internacionales. ¿Y cuál es la objetividad? Pues calcular qué niveles de alumbrado tenemos en cada calle y a ver si se ajustan a las recomendaciones que hace Europa, que es lo que hacemos. Y os ofrecí hacer una comisión expresa para analizar toda la gestión que se hace del alumbrado, cómo se catalogan las calles, qué niveles están establecidos desde Europa, cómo se ajustan, cómo se miden. Creo que la voluntad fue completa. Decir aquí que la iluminación es escasa, ¿en qué os basáis para decir que la iluminación sea escasa? ¿En qué? ¿En la percepción de los ciudadanos? Cuando se está haciendo pedagogía internacionalmente para que esa percepción se ajuste a la realidad. Seamos un poco más serios. Y os he ofrecido todos los medios para analizar concretamente si hay algún fallo concreto. Hacer uso de esas ofertas de todos los medios, que no hay ningún problema. Se analiza una calle, se ve si cumple los requisitos y si no los cumple se ajusta y si los cumple se valora si hay que cambiar la catalogación o no. Pero seamos un poco más serios.
Eta ni benetan, uste dut alumbratuaren gestia oso ona dela, ezagutu beharko zenuketela hobeto nola gestionatzen da eta nola neurtzen diren kontuak, eta horren ostean hitz egin beharko litzatekela. Nere, ez dago inungo intentziorik alumbratua eskasa izan dadir. Eta gero, arazo puntualak zuhaiztiarekin onartu nituen eta konpontzen ari gerala ere esan nuen. Zergaitik uste duzu Tolosa hiribidean alumbratu guztia aldatzen ari gerala? Zuhaitzen eta alumbratuaren diseinua desegokia zelako eta horri erremedio definitiboa bilatzeko. Eta beste kaleetan, 4-5 direnak, berdina egiten joango gera. Baina alumbratuaren inguruan ikuste dut objetibotasun gehiagorekin eta datu teknikoekin hitz egin behar dela eta berriz ere errepikatzen den. Nere borondate guztia, informazio guztia eskuragarri eukitzeko eta ea eztabaidatzen dugun benetan datuekin. Eskerrik asko. Aitzibe. Bueno, zertan oinarritzen geran, pues mire, nos basamos fundamentalmente en las quejas que recibimos, que podemos además, y que usted también, de las que usted también tendrá, acuse de recibo, porque por un lado está, sí, es verdad, por un lado tiene una base de datos con sugerencias y quejas a la que tenemos todos acceso, pero es que además también desde el PNV de Donostia se ha puesto en marcha un proceso bastante participativo en el que una y otra vez, una de las quejas que más aparece es precisamente la que estamos comentando. A ver, la intensidad de la luz puede ser adecuada, pero si el diseño de la farola, por ejemplo, es inadecuado, pues verdaderamente la iluminación no llega donde tiene que llegar. Hay muchas causas que pueden hacer que esa percepción, y hemos vuelto a hablar, y a mí de verdad también me gusta, y le agradezco a la señora Garmendia los datos que ha aportado, pues que esa percepción sea la que es de muchísima gente que ve que en su vida diaria el hecho de que la calle no la sienta como segura, pues igual no sale. Pero es así, de triste. O igual deja de transcurrir por una calle donde hay un comercio, solo 1 o 2, porque si no lo iluminara la calle el comercio o el comerciante, y ve reducida también en invierno, según a qué hora, el número de gente que entra en su tienda. O sea, tiene además afecciones reales para muchas cuestiones. Estamos encantados de que usted nos explique, de verdad iremos con los apuntes. Y en el siglo XXI hay incluso soluciones que permiten que en determinados momentos la intensidad de iluminación de la calle sea una y cuando la gente se acerca sea otra. Pues bueno, pero claro, no nos despache con el tema de que es percepción, ya, pero es que es la percepción lo que hace que obremos de una u otra forma, y no son 4, ni es la imaginación ni la percepción de estos 6 concejales. Bozkatu ingo dugu, aldeko bozkak, aurkakoak, onartzen da, esplikazioa, Tito. Sí, muy brevemente. Bueno, yo creo que más que de percepción, de lo que se tenía que hablar es de lo que es ponerlo en práctica, de algo real, ¿no? Si hay posibilidades, y las hay, porque existen, y además el tema de la iluminación, no voy a hablar yo esta vez, ya a veces los políticos hablamos de un montón de cosas que se desconocen en profundidad. Yo he trabajado 18 años en el tema de la iluminación y esto es un tema que va variando año tras año. Sabemos que las ciudades, también hay que decirlo, Donosti es una ciudad que tiene una contaminación lumínica importante por el diseño de las farolas y por otras circunstancias, bueno, pues porque al final la gente es verdad que demanda más luz a lo mejor de lo que realmente se necesitan. Hay otras ciudades europeas, hace unos años estuve en Düsseldorf y en Düsseldorf la iluminación, o sea, ya quisieran en Düsseldorf tener la mitad de iluminación que tenemos aquí. Pero bueno, no nos vamos a oponer desde luego a que se haga un plan, a que se establezca y que sobre todo se ponga encima de la mesa pues a ver cuánto cuesta, que al final es que esto es una cuestión de dinero. Pues seguramente se irá haciendo, sabemos que se va adaptando para que sea más sostenible el consumo, pues para que sea más eficiente el alumbrado, ¿no? Yo eso es lo que pediría, ¿no? En vez de meternos en debates sobre percepciones, sino poner encima de la mesa al final cuánto cuesta tener la iluminación que cada uno quiere tener, o que cree que tiene que tener. Seigarren mozioa.
quedado aprobada la moción que presentaba el PNV en la que se solicita la elaboración de un mapa sobre alumbrado y poder solucionar los problemas que hay sobre el tema. La siguiente moción, la número 6, también la presenta el PNV, en este caso en la que se solicita al Ayuntamiento que entre a formar parte de la Fundación Inbiomed como patrono. Bai, eskerrik asko. Mozio hau azaltzerakoan gogora ekarri nahi dut hiri honek badu eda 2020 edo 2020 estrategia bat bere garaian onartu zuena, Kristina Uriarte plan estrategikoaren batzorde delegatuaren buru zenean, eta horren arabera apustu nabarmen batzuk egiten zituen hainbat esparruetan. Eta horietako bat zan hain zuzen ere biopodo biozientziaz deitzen den esparru hori, eta horren barruan zegoen ejeetako bat zan Ciudad de la Creatividad e Innovación, subapartado Tecnologías de la Salud, eta hor barruan, proiektu biopodoren barruan sartzen zan, elementu funtsesko bezala Inbiomed fundazioak zeraman proiektua. Hori horrela zan eta horren adierazgarri zan, baita ere, Donostiako hiriaren plan estrategikoaren edo budego estrategikoaren burua Inbiomed fundazioa sortu zanean bertan izatea. Jakin badakigu eta aurreko urtean izan genduen eztabaidan, horrek ez zuela suposatzen udadetxeak fundazio horretako patrono zenik, hori argitu zen, baina nik uste dut bai plan estrategikoak berak, bai horre egiten ziren apustuak eta baita ere bultzatutako zenbait jokabidek oso argi adierazten zute da, bazegoe da, borondate bat udadetxe honen aldetik horretako proiektu bat aurrera ateratzeko orduan. Lehengo urtean zailtasunak bizi izan zituen Inbiomed fundazioak, eta horrek eragin zuen eztabaida bat pleno honetan, eta eskatu behar izatea orduan zegoen egoera zuzentzen saiatzeko, eta baita ere jabea den erakundeari inplikatzea, baino baita ere beste erakunde publiko batzuei inplikatzea. Kasuan Foru Aldundia edo Eusko Jaurlaritza. Urte bete pasa ondoren, hainbat erabaki hartu dira, eta guk ikusten dugu fundazio honen etorkizuna neurri batean bideratuta egon daiteke da, edo bide horretan erabakiak hartu dire da behintzat, eta eskari bat etorri da udadetxe honetara eskatuz, implikatu dadila udadetxea ere Inbiomed proiektuaren etorkizuna bermatzeko. Galdera egin genuen, interpelazioa egin genuen dagokion batzordean, jakiteko ze erantzun emateko asmoa zegoen udal gobernuaren aldetik, eta aitortu behar dut, bertan jasotako erantzunak ezintu eda asetu. Etzan zehaztasunik eman, erantzun gozaio, edukazioz besterik ez badin bada, pentsatzen dut ala izango dela, kasu guztietan, baina hemen gatozkizu esatera noda erantzutea nahi dugun. Iruditzen zaigudako, momentu honetan eta honedako proiektu batetan, gure beharra egonda, merezi dueda, implikatzea neurri hontan. Iruditzen zaigudako, 2020 plan estrategikoa ez da apal batean dagoen gauza bat, baizik eta benetan hiri honek sinisten duen estrategi bat dela, eta izan behar duela, aitortu behar dut, 3 urte eta erdi hauetan ez dute da hori sentitu, baina mai gainean jarri nahi dugu gaur, eta esan nahi dugu haizu, guretzako hau ez da apal batetan dagoen gauza, eta estrategi horren barruan dagoen elementu garrantzitsu bat da Inbiomed, eta udadetxe honek lagundu behar badin badu momentu honetan hori apustu horren barruan mantentzen, uste dugu merezi duela implikatzea, eta merezi duela implikatzea gainera patronatuan sartuz. Eta hori da, mozio honek argi eta garbi eskatzen duena. Eta espero dut, gainera, mozio hau onartua izatea pleno honetan, baino batez ere, espero dut, betea izatea. Eskerrik asko. Alderdi Sozialista. Bueno, es una moción que presentamos conjuntamente junto con el Partido Nacionalista Vasco, los socialistas donostiarras. Y la presentamos, y no es baladí porque dice mucho, aunque luego sea un caso concreto. Yo no voy a repetir los argumentos que acaba de citar el señor Goya del plan estratégico y demás, que lo conocemos muy bien y que se desarrolló durante los gobiernos socialistas de Odón Elorza, o de la gestión de la ministra donostiarra, Cristina Garmendia, a la cual tanto echamos en falta ahora en los gobiernos de Madrid. Porque ojalá tuviéramos
una ministra del nivel de Cristina Garmendia que se acordara de la ciencia, de la investigación y del futuro de la ciudad de San Sebastián, como lo hizo, y que esta ciudad nunca le va a estar agradecida lo suficiente al compromiso que tuvo con San Sebastián. Pero sí me parece, señor Izaguirre, que la forma de gobernar, de la participación ciudadana, que hoy se presumía tanto, se debe actuar con los hechos y en algunos temas se debe responder lo antes posible. Y aquí hay un escrito dirigido a usted por un centro de investigación en la ciudad de San Sebastián pidiéndole ayuda. Pidiéndole implicación y pidiéndole participación. Frente a eso, como ha dicho el señor Goya, le interpelamos en las comisiones correspondientes y la respuesta no fue vaga y no satisfactoria. Y en este tema también nos preocupa, como nos preocupaba con el tema de pasajes, esos silencios, esas comprensiones, esa falta de determinación, si quiere, con respecto al futuro de la ciudad de San Sebastián. Para nosotros, la investigación, la ciencia y el desarrollo es uno de los pilares básicos de la creación de empleo que esta ciudad tiene que sentar como futuro. Y, por tanto, este ayuntamiento tiene que estar ahí. ¿Y por qué el ayuntamiento tiene que estar ahí? Porque le estamos pidiendo a la Diputación Foral de Guipúzcoa que esté, le estamos pidiendo al Gobierno vasco que esté, y si es necesario le pediremos al Gobierno de Bruselas que esté. Pero si no está el Ayuntamiento de San Sebastián, ¿con qué autoridad moral le pedimos a otros que se impliquen? El ejemplo, el compromiso, el que los ciudadanos, el que las otras instituciones o entidades vean que nosotros también apostamos por un proyecto de este tipo, tiene mucho más valor que la aportación económica que en sí podamos hacer. El año pasado, se comentó al debate, trajimos una moción, se aprobó creo que por unanimidad. Se trajo la del oncológico y la votamos con ustedes. Entonces, ¿por qué no en este caso también? Lo que no puede ser en unos casos sí y en otros no. O apostamos por una ciudad de ciencia, de investigación y de desarrollo cuando también nos toca a nosotros y no solo cuando hay que pedirles a los demás que pongan más dinero o compromiso. En cualquier caso, nosotros somos coherentes y en las enmiendas que presentamos al presupuesto del Gobierno vasco también va una partida para esta fundación. No solo queremos que el Ayuntamiento de San Sebastián esté, sino que también queremos la implicación de los otros. Pero, como le decía al principio, para pedir a los demás hay que dar ejemplo desde la propia casa. Esta es una de las mociones que sientan las bases de un nuevo modelo de ciudad, de una apuesta por el futuro en la ciudad. Y espero realmente que seamos capaces de abordarla entre todos y que el compromiso sea superior al compromiso de cualquier partido. Y por eso, cuando hemos tenido la posibilidad de hacer una moción conjunta con aquellos que tenían la misma inquietud, nosotros lo hemos hecho. Porque es el momento de tender las manos para sentar bases sólidas de desarrollo. Alderdi Popularra, gero, Josu. Bai, eguerdion. Bueno, denok badakigu gure hiriak gaur egun ikerketan eta teknologian daukan garrantzia, baita ere dagoen inbertsioa eta hori dudarik gabe oso ondo kokatzen gaitu eta hiriaren marka bada eta marka hori geota handiagoa egin behar dugu dudarik gabe. Baina hemen zertaz hitz egiten ari gean, hemen gaur egun Donostian zentro, fundazio eta asko daude. Eta udalak gaur egun izan duen politika, ez gaur egun daukana bakarrik, baizik eta urte askotan izan duena izan da. Lurzailen lagapena, horregatik, bere garaian Ignaz Meti lurzaila utzi zitzaion, udalak utzi zitzaion, eta gaur egun udala Teknalian dago, Ignaz Met Teknalian dagoelako. Baskulinari zenterrekin berdin, Fizik zenterrekin berdin, eta orduan udala patronoa da lurzaila utzi duelako. Egia da, hasiera batetik, Fizik zenterrekin iritsi zan akordioa horrela dala medio diru laguntza bat emate zaio urtero, eta gobernu honek beti mantendu izan du konpromiso hori. Baina gogoratu nahi dut ere, legealdi hontan udalak ere lursail bat eman zula edo utzi zula egiteko centro de envejecimiento delakoa, que iba a ser también un centro muy importante en la ciudad, y a día de hoy pues está el solar, está la parcela, pero no hay ni centro de envejecimiento y ni se le espera. Por desgracia, también para la ciudad.
Pero y eso por una parte, lo que han sido la cesión de parcelas, y luego la segunda posibilidad que también ha usado el ayuntamiento para atraer o para mejorar las condiciones de estos centros es utilizar el planeamiento urbanístico, y lo vimos hace unos meses como definitivamente se aprobaba el plan especial que posibilita que el Basque Culinary Center pueda tener una residencia en el Parque Tecnológico de Miramón que pueda albergar a sus estudiantes. Y todo ello ayuda y corrobora lo que todos queremos, entiendo, una ciudad de la ciencia y la investigación que indudablemente genera empleo y también nos posiciona de una manera muy importante y a un magnífico nivel. Pero también quiero recordar que cuando se creó el Parque Tecnológico, el ayuntamiento cedió parcelas, tenía una participación con Gobierno Vasco, Kutxa, Diputación, etcétera, y luego ha habido diferentes ampliaciones de capital. Y no este gobierno, ya gobiernos anteriores, años 2003-2004, no fueron a esas ampliaciones de capital, por lo que hubo, considero, una bronca bastante importante entre el ayuntamiento y el Gobierno vasco. El ayuntamiento defendió no ir a esas ampliaciones de capital y poner mal dinero en el parque tecnológico porque consideraba que no era una competencia suya. Otra cosa es que se mantiene el Consejo, tiene su participación y, lo que decía anteriormente, hace todo lo posible para que ese parque se lleve adelante en un gobierno que ideó el Parque Tecnológico de Euskal Alkartasuna, y lo que luego no hace es mantener las ampliaciones de capital dinerarias porque entiende que tiene que haber otras instituciones que lo hagan. Asimismo, bueno, pues podríamos hablar de muchos planes que hemos ido desarrollando durante la legislatura, pero hablando de Inbiomed, nos reuniremos con ellos, veremos qué posibilidades tenemos de colaborar, como lo hacemos con CEIT, Tecnalia, IK4, ICUSI, etcétera. Pero también tenemos que ver de dónde viene esta situación. En Inbiomed está el CSIC, el Gobierno vasco, la Diputación, la Kutxa, y en primer lugar los que tienen que mantener presupuestariamente son ellos, que son los patronos. Aquí el problema surge, como lo vimos el año pasado, cuando el Kutxa decide unilateralmente reducir a una mitad la aportación que hacía. Entonces, claro, lo que no puede el ayuntamiento es ir detrás de lo que unos no pueden. Entonces el ayuntamiento lo tiene que hacer. Cuando estamos viendo aquí que competencias plenamente municipales como Ganchegui, Morlands, etcétera, pues estamos hablando de prioridad. Inbiomed, claro que es una prioridad para la ciudad y veremos cómo podemos colaborar, pero no saltándonos lo que ha sido hasta ahora la política que ha mantenido el ayuntamiento. Bueno, isteko txanda, Supongo que cuando se refiere a la creación del parque tecnológico se referirá a la alcaldía de Xabier Albistur, ¿no? Entiendo. Miembro del Partido Nacionalista Vasco, era por informar. Aparte de eso, de actualidad. Aparte de eso, pero yendo a cosas más serias, el argumento de que las ampliaciones de capital de Miramón, el ayuntamiento se negó a participar en ellas, ese argumento para nosotros no vale. Se lo advierto, porque nosotros siempre hemos defendido que el ayuntamiento debía participar en las ampliaciones de capital de Miramón. Y no lo logramos, pero ese argumento para nosotros no vale. Y el general vale menos. O sea, yo creo que es absolutamente pobre la respuesta que se nos ofrece. Es que el ayuntamiento, a la hora de fomentar determinadas actividades, ha actuado de una determinada manera, y esta es una manera diferente. ¿Y qué? ¿Y qué? Porque lo importante no es cómo se presta esa ayuda, sino lo importante es saber detectar cuáles son los elementos estratégicos en los que el ayuntamiento compromete su apuesta y después buscar la mejor fórmula para ello. Es que la forma de discurrir yo creo que es equivocada. No, es que el ayuntamiento siempre lo ha hecho cediendo suelos. Sí, porque seguramente esa es la forma más fácil que tiene el ayuntamiento para apoyar aquellas cuestiones que quiere que se desarrollen en la ciudad. Pero si en un caso no puede ser así, como es el actual, pues habrá que buscar otras fórmulas, porque lo importante es el proyecto, no la forma en la que se
apoya. Yo, sinceramente, me preocupa mucho constatar esa falta de claridad. Y de vuelvo a insistir, o sea, yo puedo respetar que usted no lo vea, pero si hoy sale por mayoría en este pleno que la mayoría lo vemos de otra manera, le voy a pedir que lo respete. Es que ricasco. Ernesto. Vamos a ver, no sé si me va a dar tiempo a tantas cosas que han introducido en el debate. La primera es que, bueno, la Euskal Alkartasuna también antes defendía el tren de alta velocidad y el otro día vimos aquí que no. Me quedo, prefiero la Euskal Alkartasuna de antes que la de ahora, sinceramente, en algunas cosas. La segunda, sobre las ampliaciones o no de los parques tecnológicos. Le tengo que decir, señor Goya, que lamento que usted quiera que San Sebastián participe en las ampliaciones cuando en el parque de Zamudio Bilbao no pone un duro. Yo quiero el modelo de Vizcaya, donde quien pone es el Gobierno vasco y la Diputación Foral de Vizcaya, no los ayuntamientos. Y creo que a San Sebastián se merece por lo menos que se le trate igual que a Bilbao. No pedir siempre a San Sebastián esfuerzos económicos y, sin embargo, en el otro territorio pues no se actúa de la misma manera. Estoy seguro que usted también defenderá ahora, después de escucharme, lo que acabo de decir. Con lo cual hizo bien este ayuntamiento en no ir a esas ampliaciones de capital, porque en Vizcaya Bilbao no va nunca ni pone un duro. La siguiente, sobre el problema de fondo de Biovet, señor Josu Ruiz o señor Izaguirre, aquí hay un problema y tenemos que intentar resolverlo. Y las respuestas tienen que ser, queremos que siga en la ciudad San Sebastián, queremos que siga impulsando la ciencia, el empleo y que la ciudad avance, o nos cerramos en banda porque hasta en participación nos copian, ya resulta que también en investigación hacen lo mismo que hacía el Partido Socialista. Pues déjennos el gobierno, porque si realmente 3 años y medio después de haber estudiado y analizado todo, los 3 años de estudio les lleva a que lo que hacía el Gobierno socialista era lo mejor, pues ya saben los ciudadanos de San Sebastián lo que tienen que hacer, que vuelva el Partido Socialista a gobernar San Sebastián, porque ustedes han llegado a esa conclusión, aunque han tardado 3 años, se lo agradezco. Bueno, bozka tengo dugu, aldeko bozkak, aurkakoak, onartuta, María José. Sí, gracias. Bueno, para explicar por qué hemos apoyado esta moción presentada por el Partido Socialista y por el Partido Nacionalista Vasco, moción en la que a mí personalmente me hubiera gustado que se hubiera sumado también el Partido Popular. En cualquier caso, nos hemos sumado a su aprobación. Y a pesar de que ha sido lamentable la intervención de los dos proponentes, se han puesto verdes, traen un proyecto en común, se olvidan de lo que están trayendo y se ponen verdes de que si las ampliaciones de capital, que si les tal. Y lamentable ha sido la intervención, desde luego, del delegado responsable del desarrollo económico de esta ciudad. Creo que a esta ciudad lo que le hace falta es mirar hacia adelante, lo que hace falta es avanzar, lo que le hace falta es apostar por proyectos estratégicos de ciudad como puede ser este. Y hay que implicarse desde las instituciones y hay que implicarse desde el ayuntamiento en proyectos como ese. Basta ya de hay que quitarse las orejeras, de mirar para abajo, y hay que mirar avanzando en ciudad, avanzando en futuro y en proyectos como estos. Nos tenemos que implicar como ciudad en momentos, además de crisis como estos, en momentos en los que hay que apoyar el empleo, y es una obligación de este ayuntamiento hacerlo, y creo que tenemos que participar, no sé de qué manera en este momento, son ustedes el Gobierno, pero San Sebastián, con su Gobierno municipal a la cabeza, se tiene que implicar en proyectos tan importantes para el avance de esta ciudad como es este. Eskerrik asko. Zazpigarrena erretiratu inda eta 8. adostuta dago, irakurriko du Alderdi Popularrak. Ez da itiziarreko zenek irakurtzen du. Alderdi Popularra 8. mozioa. Tito. A ver, el Ayuntamiento Pleno de Donostia San Sebastián insta al Gobierno de la ciudad a que impulse políticas para que incluyan a la conciliación familiar como mérito cuantificable en la contratación pública. Aldeko bozkak, aho batez onartuta, 9. mozio. 9. kontrol mozioa, EAJ-PNV taldeak aurkeztua Loiolako herriberetako pasealekuan abiadura moteltzea dela eta. Moción presentada por el Grupo Socialista en relación con el nuevo bidegorri de guía. Alderdi jeltzalea da, Es 9. da. Perdón. Etxiber. Es la moción número 9 es del Grupo EAJ-PNV en relación con bidegorri,
Sí, disminución de velocidad en el paseo Riberas de Loyola. Abiadura erlojuak daramana, ni hizketan hasi aurretik ja 8 segundo konsumitu ditut. Bueno, mozio hau egia esan da, bueno, edo mozio honen bidez eskatzen ari geana ekarri genuen duela urtebete bat, eta etzan atera, ez euneko eunian, eta aitortu hasi nahi dut esaten guri bintzat ez zaigula gustatzen zeo zer ekarri atera ez eta berriz insistitzea, baina kasu honetan bai bizilagunek egindako eskaera eta bai ikusten duguna, ez perzibitu, osea, ikustia da pertzepzio mota bat, noski, ikusten eta egiaztatu duguna behar bada hori da, bultzatu gaitu berriz ere ekartzera. Loiolako Erriberetako egoera ezaguna da, auzoa dago bi karreterak trafiko handia eta gaina azkar xamar ibiltzen dian abiadura handia, kotxeek abiadura handia hartzen duten bi ramalek inguratuta, bi bidek, bi karreterak inguratuta, eta ez dira gaur goizekoak, aspaldikoak dira bizilagunek eta eskatzen dituzten neurriak. Galdera egin genunean, interpelazio egin genunean, zinegotzi ordezkariak, Albizu jaunak esan zigun Zorroaga pasalekuan bai, radar bat jarri behar dutela, de hecho, ja obrak egin dituztela, baina no indikan ez dagoela homologatuta eta orduan ez dagoela martxan. Behintzat, erantzuna eman zigunean ez zegoela martxan. Eta esan zigun, bueno, beste ramal horretan, Ibai ondoan dijoan, Loiola Erriberetako pasealekuan, bai, ikusi behartzala, pertzepzio hitza ere aipatu zuen, entzun nuen grabazioa eta pertzepzio hitza, eta ez dakiz tema daukaten pertzepzioa gora eta bera, baina, eta inzidente gutxiago zeudela aurretik aipatu dudanean baino, eta, aztertuko zala. Hombre, guk pentsatzen dugu nahikoa dela inzidente bat egon izana, eta zoritxarrez bat baino gehiago egon da, hitz egiten ari gera gaur egun Loiolako Erriberetako pasealekua aurrek urtean esan nuen bezalaxe, da, bai Loiola, bai Erriberak eta pasatzeko zentrora etortzeko pasabide nahiko naturala, jendeak zorionez gero eta gehiago erabiltzen dulako Mikel Laboaren pasarela eta gero Kristinenea, ikastola bat dago aldamenean, eta nahikoa da bertara jutea ikusteko benetan, bai variantera joaten dian kotxek, eta batez ere variantetik etortzen direnek abiadura larregia erabiltzen dutela. Ze eskatzen dugu mozio honetan? Problemari osotasuneko soluzio bat emandakiola. Eta sartu dugu Zorroagako pasealekua. Zergatik, interpelazio egin genuen momentuan, oaindikan radarra etzeolako funtzionatzen, ez zeolako martxan. Eta guri egia esan da, beldurra ematen digute. Bueno, eske permiso baimena jatuko da, por si acaso, aizu. Eta bestian, ez dugu esaten radar bat jarri behar denik. Ez gea eskatzen ari, bere garaian eskatu genuen, ala eskatu zigutelako bizilagunek. Guk, onartzen dugu, ez daukagu inolako problemik esateko, ez gera teknikariak, baina etxonek baditu, eta sistemak ere egon badaude, abiadura moteltzeko. Eta oiari gera eskatzen. Aztertu dadila zen neurri izan daitezken egokienak oaindikan ezer egin ez dan parte hortan, bain zuzen ere persona guztien segurtasuna bermatu alizateko. Alderdi Popularra. Bai, eguerdion eta mi eskerak eta jauna, minutu batean, egingo dut, minutu batean, labur, eta egia da. Aposto digo. Guk bat gatoz, Etxibe San Roman zure eskaerarekin eta zure mozioarekin eta gure botoa baiezko botoa izango da. Badakigu auzo elkartearen eskaera dela, badakigu, guk ere berarekin egon gara elkarrekin, Amara Berri auzo elkartearekin eta bai bere eskaera da. Guk eskaera berdina egin genuen, baina bakarrik Zorroaga pasalekuan. Zeren eta gure ustez lehentasuna da Zorroaga pasalekua. Baina, Albizu esan du gobernua radar bat ipiniko duela, eta, orain zure mozioan ere, zure eskaera da, EAJ eskaera da, Riberas Loiolako pasalekuan ere
beroztatea moteltzea, abiadura moteltzea, ez? Eta, bueno, gu bat gatoz eta baiezko botoa emango dugu. Efectivamente, apoyamos en su día el paseo de Zorroaga, que se hiciese algo para disminuir la velocidad, porque era una petición vecinal, y ahora, bueno, pues vemos como también en el vial de Riberas, en el paseo de Riberas, pues también se pueden hacer medidas encaminadas a disminuir la velocidad, tal y como piden los vecinos. Con lo cual, apoyaremos, creemos que es bueno, y solamente decir al señor Albizu que el radar está bien, bienvenido sea, pero sí que es verdad que creemos que tenía que haber estado puesto más hacia la rotonda de Loyola, donde se coge una mayor velocidad. Pero bueno, bienvenido sea y adelante con las propuestas. Mi esker. Vale. Barberroei, kafea zure kontu. Alderdi sozialista. Bai, eguardion denoi. Guk ere bat gatoz, Aitziberrek gaur planteatzen digun mozio honekin, izan ere, egia da, danok egon gerala bertan, eta danok egon gerala baita ere bizilagunekin. Baina hori baino importanteagoa dena da, udal gobernua ere beraiekin egon dela, izan ere, joan dan urtean, edo urte honen hasieran egin ziren bilera parte hartzailea haietan, ni behintzat, Loiolako Herriberetako bileran parte hartu nuen, eta hor, oso argi esan zen hori prioridade bat zala. Eta ez, hain justu, Zorroagok pasealekuako radarra baizik eta bestea. Zergatik, Aitziberrek pixka bat esan du, batetik Mundaiz ikastetxea daukagu, eta hortara iristeko ezinbestekoa da errepide hori gurutzatzea, baina bestetik, Riberetan bertan ikasbide ikastetxea dago. Eta egunero, aur asko joaten dira, oinez, besteak beste, entre otras cosas porque a esa escuela se llega también con ese programa de Eskolabidea, de llegar a la escuela andando y hacerlo de forma autónoma y con seguridad. Y de hecho hay algunos carteles que nos recuerdan que ese es un itinerario peatonal de estudiantes, de menores, y esa es una de las razones por las que la Asociación de Riberas de Loyola está permanentemente planteando que se coloquen radares o que se coloque al menos un radar en el aterrizaje de la variante en San Sebastián, en el paseo de Riberas de Loyola, junto al río, porque se entra con mucha velocidad y porque de entrada te encuentras con la trama urbana. Es verdad que hay señales, es verdad que hay una curva bastante pronunciada, pero es verdad todavía que la experiencia indica que se llega con demasiada velocidad y los badenes pues no hacen todo el trabajo que debieran hacer y seguramente pues está más que justificado. Por tanto, bueno, pues nos parece razonable, lo vamos a apoyar y esperamos que el Gobierno municipal pues no se escude, porque, en fin, alguna vez que efectivamente no ha venido, no es la primera vez que llega este asunto aquí, suele hablar de presupuestos, de que ustedes quitaron, de una partida en el año 2000 no sé cuánto, para radares. Bueno, yo creo que en este terreno, concretamente para este radar, hay una coincidencia muy grande, muy alta. Esperemos que sea una coincidencia total si el Gobierno la comparte y se ponga manos a la obra. Eskerrik asko, Jon. Bueno, talde guzti entzun diet bi ideia. Bata da lehentasuna, ez? Lehentasuna jarri behar diela hirian, eta bestea, eta Aitziberrek esan duen moduan, ez gara teknikariak. Eta hori aitortzea, bueno, gauz hona da. Nik bat nator hirian zehar ekimen asko egin behar ditugula trafiko moteltzeko. Eta gogoratu nahiko nuke, gobernu honen lehentasuna esan dela, beste puntutan, hiriaren puntu askotan, trafiko moteltzea segurtasuna bermatzeko. Gogoratu nahi dut, azkenengo hilabete hauetan, abidez, paseo txingurri egindako obrak, antiguoieteko bideo horietan ere zenolako obrakin ditugun trafiko moteltzeko, paseo eriz, jakintza ikastola dela eta ere olako ekimenak egin ditugu, Oriamendi, Bera-Beran, San Roque egun 30, Añorga Txikin ere ikastolen aurrean egin ditugun ekimenak, eta, bueno, beste olako egin ditugu, zire, bueno, lehentasuna jarri berdia eta toki asko daude olako gauzak egiteko. Zorroagan, bai, obra zibil egin dugu, baina tamalez, baimen berezi behar dugu, nahi badezute jartzea, radar bat, baimen ofizialik gabe, bueno, izun horiek ez lurreteke inongo balio eduki, ez da? Ordan, itxuin behar dugu, eta marrietik bialtzen digutenean baimena jarriko dugu. Baina bentsat, aitortu berko jozue, radar bat jarri darla, justo gure lehentasuna dalako trafikoa moteltzeko. Eta beste tokitan ere egin dugu, ez da bakarrik radarrak, edo beste toki batzutan adibidez, karril bat kendu dugu bidegorri bat jartzeko,
gogoratzen nahi naiz Antxo Jakitunaren hiribidean, edo Avenida Madrid, olako ekimenak, trafikoaren motel dute, eta neurri handi batean segurtasuna bermatu dute. Eta, esaten duen moduan, gauzak egin dira, gauzak gehiago egin beharko dira, zalantzik gabe hor baita ere, eta hortan gaude. Eta, aprotxan nahi nun pixkat, zerrendatzeko ze gauzak egin ditugun, eta zer gauzak gehiago egin beharko ditugun. Gertatzen da, naiz eta baiezkoa boskatuko dugun, eta iruditzen zaigu zerbait pentsatu beharko dugun, eta teknikariak hortan aritu beharko dira lanean, hainbeste kale daude, nun segurazki olako neurriak hartu beharko genituzken, lehentasuna jarri behar direla. Eta orduan, horregatik, abiadura mapa bat egiten egia, jakiteko, nun jarri beharko genuken olako neurriak, ezta? Ukatu gabe, zuzeuk esaten duzun moduan, gune horretan, egin beharreko gauza dela, eskola badagola, abiadura handia hartzen dela, agian radarra ez dagokiena, baina hori teknikariak esan beharko dute, eta guk berez, azkenengo 3 urte hauetan, eta azkenengo 8 urte hauetan, edo 10 urte hauetan, egin duen moduan, trafikoa moteltzeko politikak bultzatu beharko genituzke, eta hortan gaude, besterik gabe. Orduan, gure baiezko boskoa egiko zu. Izteko txanda. Pozgarria da, oain entzun dudana, posten gaitu ikaragarri aho batez ateratzeak, y como en tantas ocasiones, pedir, solicitar al Gobierno municipal que se ponga manos a la obra. Me alegro muchísimo de que le haya servido la moción para hacernos un inventario de todo lo bien que está haciéndolo en otros lugares. No me convence tanto que me digan, es que hay muchos. No, allí donde hay un problema hay que buscar la solución. No somos técnicos, pero bueno, un poco andamos y preguntamos. Y, por ejemplo, el señor Itxaso hablaba de radar, que es exactamente lo que piden los vecinos y es lo que pedíamos hace un año, y como no salió, pues nos hemos decantado por una solicitud más global. Pero, por ejemplo, mire, simplemente hacer que la sincronización de los semáforos, cambiar la sincronización semafórica, haciendo que no se abran todos, no se pongan verdes todos a la vez, pues eso, por ejemplo, es una medida de reducción de la velocidad. Controles de velocidades, modificar semáforos que se ponen en rojo, o sea, medidas, a verlas, haylas. Y bueno, no voy a añadir nada más que agradecer y solicitar que no nos hagan venir de aquí a 3-4 meses. 3 meses eso es el plazo de volver a presentar las interpelaciones, diciéndole, oiga, por favor, haga algo. Bozkatu ingo dugu orduan, aldeko bozkak, aho batez onartuta, 10. mozioa. Se ha aprobado por unanimidad esta moción que presentaba el PNV sobre la limitación de velocidad en el paseo de Riberas de Loyola. La siguiente moción también la presenta el Grupo Socialista sobre el nuevo Bidegorri de Eguía. En relación con el nuevo Bidegorri de Eguía. Ernesto. Mila esker, Juan Carlos. Bueno, viendo la formulación de la moción, quiero primero empezar con una aclaración que ayer mismo, mientras preparaba también el Pleno, fui consciente de ella, y es que nosotros lo que queremos realmente es que se pueda tener informes previos también del transporte público y de Debus sobre cómo puede afectar o no la realización, en este caso de un Bidegorri en la calzada o de otros elementos. No que condicionen la decisión final, por supuesto, la decisión la tiene que tomar el Gobierno de la ciudad, en todo caso, si no, a través del Consejo Asesor de Movilidad o del Pleno, como fuera. Pero sí que tengamos toda la información y todos los datos al respecto. Y lo digo porque, lamentablemente, y luego voy a retirar la moción por el compromiso que adquirió el señor Jon Albizu conmigo de que nos va a dar los datos de las afecciones en Amara, en este caso Sancho el Sabio y Avenida Madrid, con el Bidegorri, la línea más rentable de Debus, bueno, la única que es rentable, pues hemos visto que haya habido afecciones por actuaciones que igual eran necesarias, pero ha habido afecciones al transporte público que ha necesitado y que ha requerido de modificaciones posteriores en lugar de haber actuado desde el principio. Y por tanto lo queremos evitar. Es una moción en ese sentido constructiva, de tener información, aprovechar los servicios técnicos que tenemos de una gran empresa pública y que funciona muy bien como es Debus, para entre todos tener una mayor capacidad a la hora de la toma de decisiones sobre las actuaciones delicadas, porque siempre son delicadas, lo digo por experiencia, en la calzada con respecto a unas u otras. En este caso es con respecto al Bidegorri que ustedes van a implantar en la subida de Eguía. Nosotros no pudimos asistir a la reunión del proyecto por una falta de entendimiento del día que era,
pero sí que luego lo hemos conocido, sé más o menos de cuál es el planteamiento. No le diré que me parece extraordinario, no sé si es prioritario o no, al debate que había antes, yo creo que es más prioritario Morlas, más prioritario Ganchegui, que ese Bidegorri encuesta en Eguía, que luego viene otra moción que ya diré, pues que encima no va a tener ni bicicletas eléctricas arriba, con lo cual difícilmente se entiende a veces las decisiones que se adoptan aquí. Pero, bueno, ustedes se han empeñado, son el Gobierno, tienen la potestad de hacerlo, ya le daremos nuestra valoración y opinaremos. Pero, sin lugar a dudas, lo que sí queremos es tener todos los datos para saber qué supone. Y las afecciones al transporte público nos parecen muy importantes, si es que las tiene. Porque estamos hablando de uno de los barrios más densamente poblados de San Sebastián, y además que está casi todo ello en alto, salvo el Paseo Duque de Mandas en la zona de la antigua Atocha, donde está la Escuela de Música, todo lo demás es en altura, con una población cada vez más envejecida, con mayor dificultades, por tanto, en la accesibilidad y en los movimientos dentro del propio barrio, y el autobús o el transporte público, el único que tienen es el autobús, es uno de los medios de transporte más importantes, sobre todo a la hora de retornar al barrio después de las actividades que quieran desarrollar, culturales en los espacios de la ciudad, de ocio o de paseo o de trabajo incluso. Y por tanto, en ese sentido, la moción lo que plantea es que tengamos conocimiento de todas esas afecciones antes de tomar la decisión. Creo que es positiva y no le molestará al señor Albizu, que le gusta la transparencia, la información, el debate y el contraste de opiniones, pues apoyarla y darnos esos informes. Eskerrik asko, alderdi jeltzalea. Asu, Martín. Vaya guardián. Bueno, en primer lugar, me parece muy importante la puntualización que se ha hecho por parte del portavoz socialista en relación a cuál es realmente la sensibilidad que se quiere trasladar con esta moción. La sensibilidad la compartimos, el texto dice lo que dice, pero nosotros vamos a valorar la aportación en positivo que pretende esta moción y así la contemplamos y, por lo tanto, ya adelanto que vamos a votar favorablemente a la misma. En relación a la cuestión exclusivamente del Bidegorri de Guía. El Gobierno municipal, nosotros hemos acudido y hemos hablado sobre esta consideración en varias ocasiones y hemos acudido a aquellas reuniones que se nos han convocado, Consejo Asesor de Movilidad y alguna otra reunión a modo particular para ver diferentes alternativas, y es conocedor de cuál es nuestra opinión, que es claramente diferenciada. Lo que supone todo el ramal bajo, el que va por Duque de Mandas, Calzada de Guía y conexión con Loyola, ese lo vemos razonablemente bien. ¿Por qué? Básicamente por una cuestión muy simple. Porque el Bidegorri va a transcurrir por un vial propio, con lo cual ya tiene, desde el punto de vista de la seguridad para la persona que utiliza la bicicleta es importante, y desde el punto de vista de no incidir o no perjudicar al resto de los usuarios de la calzada también. Pero también sabe el Gobierno municipal que nosotros tenemos una visión bastante crítica y bastante escéptica en lo que supone el enlace entre la calle Guía y la punta de Guía, la zona alta de Guía a través de Amechagaña. ¿Y por qué? Pues por una consideración que viene muy al hilo de lo que ha señalado el portavoz socialista anteriormente. Porque en este momento, en ese ramal se va a utilizar una calzada compartida en carril de subida y con una longitud de aproximadamente 350 metros. ¿Esto qué supone? Pues de saque nos preocupa lo que puede suponer. Primero supone que para una persona que utiliza la bicicleta es un serio hándicap la pendiente de la que estamos hablando. Eso en primer lugar, no se nos puede escapar a nadie. En segundo lugar, supone una clarísima afección al resto de los usuarios de la vía. Y hay que tener en consideración que en este ayuntamiento, a lo largo de las diferentes legislaturas, se ha hecho un enorme esfuerzo para defender un transporte público eficiente. ¿En qué y cómo? Pues a través de los diferentes departamentos hemos apostado por crear, por ejemplo, carriles bus o prioridades semafóricas. ¿Para qué? Para mejorar una cosa tan básica en el transporte público como es la velocidad comercial. Ahora bien, si resulta que en Amechagaña, por poner un ejemplo práctico que viene al caso, decidimos que el autobús tiene que ir detrás de una persona que anda en bicicleta a lo largo de 350 metros en una pendiente de un 8 o 10%, pues tiramos al traste por todas aquellas medidas que se toman en otros departamentos. Nosotros ahí sí vemos la necesidad de coordinar y creemos que todos los gestores son importantes. Son importantes las consideraciones de los vecinos, sin lugar a dudas, son importantes las consideraciones del sector comercial, son importantes las consideraciones de los diferentes operadores, taxistas, de bus, Lurral de bus,
servicios a colegios, todos son importantes, pero nosotros creemos sinceramente que en este bidegorri que se ha propuesto, tiene dos fases claramente diferenciadas, como he señalado. La parte de ciclabilidad exclusiva a través de un bidegorri, esa la compartimos y John lo sabe, y la otra consideración, que tenemos serias dudas porque en cierta medida se opone, contradice otra serie de actuaciones que viene apostando el Ayuntamiento en relación a mejorar la velocidad comercial y la calidad del transporte público. Eskerrik asko, Alderdi Popularra. Bai, eskerrik asko, Gate jauna. Bueno, la verdad, señor Albizu, he de felicitarle porque usted es el rey y el experto en meter bidegorris por los sitios más insospechables, los más estrechos y los más difíciles. En eso le tengo que dar, mire, la razón. Le importa a usted muy poco que los vecinos de Guía estén media hora atascados o una hora o toda la mañana. Eso nos importa muy poco porque a usted lo único que le importa es decir que es el que más bidegorris ha hecho, el que ha hecho bidegorris en todos los barrios y el que más kilómetros ha puesto de bidegorris. Mira, a nosotros no nos gusta este proyecto de bidegorri. Y usted dirá, ya está el Partido Popular en contra de los bidegorris. No, porque usted cuando nos presentó este bidegorri, nos presentó también el bidegorri de Loyola. Y nosotros le dijimos que sí, que está bien el proyecto de bidegorri de Loyola, que es bueno y que no va a tener afecciones al tráfico. Pero en Eguía, señor Albizu, ¿usted sabe cómo es el tráfico de Eguía? Meter un bidegorri por calzada, cerrar el acceso de la calle Guía a la calle San Cristóbal y Tejería, obligando a los coches, a los vecinos que quieran aparcar en Tejería, obligarles a dar toda la vuelta al barrio por Amechagaña y Virgen del Carmen, meter coches y muchos más coches en esas dos calles que ya de por sí a día de hoy están absolutamente colapsadas. Pero usted sabe lo que está haciendo. Usted es consciente de lo que está haciendo. Pero bueno, se dice en nuestra lengua bosa sola, ¿no? Eso es lo que le importa a usted, los que conducimos coche, como usted no tiene. Pero claro, le voy a decir una cosa, señor Albizu. Mire, a mí me gusta venir en bicicleta pública a este ayuntamiento, y usted lo sabe además, y sabe perfectamente que eso es así. Pero hay muchos días que tengo que coger el coche, señor Albizu, y tengo que coger el coche porque estoy obligado a ello. Entre otras cosas, porque tengo que llevar a mis hijas al colegio, o porque hay muchos donostiarras que tienen que ir al centro de trabajo en coche porque no tienen transporte público hasta Zuachu, hasta el polígono 27 o hasta Miramón o hasta Belarcha, y tienen que coger el coche. Y esa gente que está obligada a coger el coche, que está obligada a ello, lo que no puede hacer usted es ponerles unos bidegorris que les van a obligar a esas personas a estar media hora parados o atascados, como va a pasar en Loyola, en Eguía. No puede ser, señor Albizu. Usted es el concejal de movilidad y tiene que velar porque la movilidad de la ciudad sea buena y correcta, no solo de las bicis, sino también de los vehículos. Antes le he dicho, es un error cerrar la calle San Cristóbal a los vehículos. Va a cargar mucho más el tráfico del barrio, pero encima van a estrechar los carriles del autobús. Además, le ha dicho el señor Ibabe, y en eso sí que estoy de acuerdo con él, que a Mechagaña los coches que vayan detrás de los ciclistas van a ir a 8 por hora. Y el transporte público también. Y sabe las retenciones que esto va a generar. Y además no negocia con Bonopark la colocación de una estación de bici pública en Martín Santos como nos prometió al principio, porque no está prevista en los planes del Gobierno que quedan de aquí a final de legislatura. Por lo tanto, señor Albizu, badakigu zure ustez autoak etzaia direla, baina gauza bat garbi eta garbi esan nahi dut, guk ez gaude bidegorriaren aurka, baina Egiako bidegorria egin baino lehen proiektua egin behar da. Proiektua ezinbestekoa da, eta proiektuak segidakoa aztertu behar du. Bidegorriak zein ondorio izango dute trafikoan. Eta horretarako, besteak beste, Debus konpainiarekin hitz egin behar da. Eta auzotarrekin hitz egin behar da. Izan ere, bidegorriak eragina izango du trafikoan, eta aparkaleku batzuk kenduko ditu. Se perderán 15 plazas de aparcamiento. Además, que ya de por sí los vecinos tienen problemas porque muchas casas no tienen garajes en Eguía. Y además no sabemos cuánto va a costar este proyecto a los donostiarras. Con lo cual, señor Albizu, usted decía que dejen el coche en casa, cuando la movilidad de la ciudad está pensada en los últimos 20 años para llegar con el coche hasta el centro de la ciudad. Y esto es lo que tiene usted, aunque no le guste. Por lo tanto, señor Albizu, de verdad, un poco de, por favor, un poco de sentido común. Y, por favor, los que tenemos que usar el coche, nos guste o no, también somos donostiarras y también
Necesitamos a un delegado de movilidad que nos defienda como a las motos, como a las bicis y como a los peatones. Eskerrik asko. Zui, Jon. Ay, es que en beste gauza que se te jata que lo minutotan... Bueno, a ver. Bueno, yo entiendo que todas las mociones son en positivo. Cuando me decís, es que esta moción va en positivo, quiero interpretar que otras no van en negativo, ¿no? O sea, porque esto muchas veces se dice, no, es que esta va en positivo. Bueno, yo tengo que felicitar por la coherencia de algunos grupos y por la persistencia de algunos grupos que han conseguido hacerse bandera del antividegorrismo, ¿no? De alguna forma, ¿no? Antividegorris y sí. Es de Gesurra, mañana. O sea, y creo que lo que no puede hacer este ayuntamiento es dar un giro de 180 grados a las políticas que siempre se han llevado. Y creo que de alguna forma, cuando se dice que prioritario no es en Eguía hacer un bidegorri, de alguna forma genera un giro a las políticas que se han tenido durante los últimos años. Y bueno, esta crítica furibunda a los bidegorris yo creo que os deja muy mal, sinceramente. Y cuando se hacen afirmaciones en esta moción como que el bidegorri de Amara ha tenido un desafortunado precedente, pues creo que muy alejado de la realidad, o sea, sinceramente. Yo más creo que no hace ninguna ayuda al Partido Socialista, que, insisto, durante años ha sido pues, bandera del impulso de la bicicleta en esta ciudad. Y, bueno, esta brigada anti-bidegorris es cierto que, bueno, pues que me decepciona, porque me hubiera gustado tener apoyos por parte de algunos grupos, en especial del Partido Socialista, pero, bueno, veo que no hay entusiasmo por el desarrollo de bidegorris. Y no es verdad que no haya previsto una estación de bici en Eguía. Es precisamente, está previsto una estación en Eguía y precisamente por eso estamos ampliando y mejorando la ciclabilidad en el barrio de Eguía. Y en estos momentos estamos manteniendo una apuesta que este ayuntamiento viene haciéndolo desde hace muchos años para dar más espacio a la bicicleta. Porque pensamos que peatones y bicicletas no pueden pegarse por las migajas que dejan los coches. Y pensamos que los peatones y las ciudadanas tienen que tener espacio para moverse, andando, paseando, hablando, jugando, ligando. Necesitan espacio. Y pensamos que las bicicletas necesitan otro espacio para ser un vehículo importante en la movilidad que necesitas. Y pensamos, a su vez, que hay que resituar el espacio y las velocidades de los coches. Y es que acabamos de hablar de eso. O sea, acabamos de hablar de que tenemos que aminorar la velocidad de los coches. Es que no es que hablamos la semana pasada o el mes anterior, es que justo el anterior punto. Es el tipo de políticas que estamos diciendo que nos gustaría hacer, ¿no? ¿Qué pasa cuando hacemos un planteamiento en concreto? ¿Que ya no nos gusta? He dicho que pensamos así y me refiero al gobierno municipal, pero también podría decir lo mismo de la labor de anteriores gobiernos. Y ese trabajo se ha venido realizando con gobiernos anteriores y con este gobierno. Y creo que el Departamento de Movilidad analiza y planifica este espacio público, teniendo en cuenta todos los aspectos. Y ahora tenemos una moción que literalmente pone que sea Debus y Lurraldebus quienes realicen el informe de estos bidegorris. Pues bien, yo me pregunto, ¿y para qué entonces tenemos los técnicos de movilidad? Si su labor es hablar con Debus, por supuesto, y se habla con Debus, con Lurraldebus, con vecinos, con comerciantes y con un sinfín de colectivos con los que se está hablando. Y esto es lo que hemos hecho. Nos hemos reunido con la Asociación de Vecinos. Por cierto, han hecho aportaciones muy interesantes. Hemos contrastado con Debus. Hemos contrastado con los partidos de la oposición, con los que hemos podido. Lo hemos llevado al Consejo Asesor de Movilidad, también, ¿no? Nadie me podrá negar esto. Y bueno, y digo hemos, porque no solo yo, sino también el equipo técnico del Departamento de Movilidad, al que quiero agradecer este trabajo. Y no vamos a empezar a cambiar funciones de lo que le corresponde a uno. Esas funciones que vosotros decís le corresponden a los técnicos del Departamento de Movilidad, sobre los cuales yo tengo total confianza. Y deberíamos de tener todos total confianza en los técnicos, porque han demostrado que han sido capaces de desarrollar técnicamente una ciudad hecha para la bicicleta. Y comprendo que hay una necesidad de enfrascarnos en polémicas sobre bidegorris, que han intentado generar de forma bastante artificial. Pero entiendo que esta moción es un intento de intentar pues, enfrascar un poco una polémica sobre un bidegorri que no va a ser polémico, porque es un bidegorri que se va a dar uso y va a tener su funcionalidad. Y es, además, lo que piden los vecinos de Eguía. Eskerrik asko. Baizteko txanda, Ernesto. Señor Albizu, le decía Sancho Panza al Quijote, no son gigantes, son molinos. Estos son molinos, no son gigantes. Aquí nadie ha dicho que no haga el bidegorri.
Aquí la moción lo que le dice es que tengamos un informe de Debus, que es una empresa pública con técnicos también públicos bastante buenos, lo mejor valorado por los ciudadanos en la ciudad de San Sebastián desde hace 8 años de los servicios públicos municipales, para ver si tiene afecciones o no. Y se lo han dicho mis compañeros antes, que en la calle Mechagaña, que para subir en bici hay que tener una cierta nivel deportivo, la bici va a ir por delante de las líneas de autobús que van a Inchaurrondo y Eguía. Y por tanto el autobús tiene que ir detrás de la bici. Y por tanto el autobús puede tener incidencias, que es lo que le estamos preguntando. ¿Qué incidencias puede tener para el transporte público? Y en eso me sorprende, como hace usted, que Bildu abandone el transporte público ahora en la ciudad. ¿Por qué? ¿Qué es? ¿Que el transporte público es menos prioritario que la bici? Eso es lo que ha dicho usted, sí, es lo que ha dicho. Nosotros le estamos pidiendo que el transporte público sea el eje prioritario de la acción de movilidad, como lo ha sido con los socialistas siempre. Y usted nos ha contestado que primero es la bici. Pues yo le digo, para el Partido Socialista no, primero es el transporte público. Porque el transporte público sí es la base de una movilidad sostenible y de una capacidad económica. ¿Porque usted ha pensado en los comerciantes del barrio de Eguía? ¿En las afecciones que puede tener esto? Lo dudo. No los ha citado, por si acaso. O se le han olvidado. Qué casualidad. ¿O usted ha pensado en que en el barrio de Eguía, y se lo digo como antiguo concejal de movilidad, el mayor problema es la accesibilidad? Y no la bici o el peatón, es la accesibilidad. Y usted no ha priorizado ni un solo proyecto de transporte vertical en Eguía en estos 4 años. Le anuncio, va una interpelación sobre el ascensor de Martín Santos. Lleva más tiempo estropeado que funcionando. Esa debería ser su prioridad, que funcionara el transporte vertical, que comunicara bien el barrio de Eguía entre unos vecinos y otros, que los peatones puedan ir con seguridad. Así que no ponga en palabras de los demás intenciones que solo están en su mente. Aquí se defiende el transporte público. Todo lo demás que ha dicho usted se lo ha inventado. Bueno, bozkatu ingo dugu, aldeko bozkak, aurkakoak, onartuta, 11. mozioa. Onartuta geratu da Alderdi Sozialistak aurkezten zuen mozio kontrolau, kasu honetan Egiako bidegorri berriaren inguruan. Datorren mozioa ere bai Alderdi Sozialistak aurkezten du, kasu honetan bizikleta geltoki berrieri buruzkoak. En Altza, Eguía y Aiete. Bai, Alderdi Sozialista. Bueno, no he querido mezclar el debate anterior con esta moción que viene ahora, pero en parte algunos compañeros lo han hecho, lo ha hecho el señor Arcao, lo ha hecho el propio señor Albizu. Y bueno, de la respuesta del señor Albizu, de la pincelada que ha dado en la respuesta anterior, decepción absoluta. Decepción absoluta. Ha dicho, mientras no haga el Bidegorri en Eguía, no va a haber una estación de bicicletas eléctricas en ese barrio. Y yo me pregunto, llevamos 3 años y medio para que el sistema de bicicletas públicas en San Sebastián funcione adecuadamente. A día de hoy tiene muchos menos usuarios que hace 4 años. Aquí no hemos ido a mejor, hemos ido a peor en el número de usuarios. No me diga que no, es así. Sí, si no hay más que transitar por la ciudad y verlo. Es así. Segundo, se nos dijo, y me parecía interesante, las bicicletas serán eléctricas porque San Sebastián no es una ciudad solo plana, es una ciudad con zonas en alto y los barrios altos también tienen que tener derecho a tener un sistema público de alquiler de bicicletas adecuado. Perfecto. Gestión de Bildu en estos 3 años y medio. ¿Cuántas estaciones de bicicletas hay ahora en los barrios altos? 0. 0. ¿Cuál está prevista? Una en Inchaurrondo, por cierto, donde está el metro o el topo, donde hay otra alternativa al transporte público en autobús. Curiosamente, en Aiete, en Alza o incluso en Igueldo, si quieren, los barrios altos que no tienen posibilidad de transporte ferroviario todavía hoy, ahí no va ninguna. Y se nos contesta que no van a ser las prioritarias, que llegarán, pero no sabemos cuándo ni cómo. Bueno, no se sostiene. La lógica de su discurso no se sostiene. Está priorizando todas las zonas planas sobre las zonas altas, todo lo contrario a lo que se dijo. Y luego no está consiguiendo una negociación eficaz con el concesionario. Yo entiendo que el concesionario está haciendo los esfuerzos que pueda. Estará con las dificultades lógicas o razonables, pero desde el ayuntamiento lo que hay que hacer es negociar. Y hay que intentar buscar acuerdos. Y si el concesionario, que será verdad, tendrá dificultades para ponerlo en Eguía porque le saldrá más caro que lo previsto, pues igual hay que sentarse a hablar y ver qué modalidades o qué formas hay para compensar económicamente y que el modelo funcione. Porque si no, el objetivo no estará logrado. Tener un sistema público de bicicletas
durante toda esta legislatura, que solo cubre el 40% del territorio, pues permítame que le diga que es un suspenso, no llega al 5%. Tener un sistema de bicicletas públicas que se puso como modelo de su departamento y de su concejalía, que no dé resultado a toda la ciudad, pues también es de suspenso. Y estamos a tiempo de corregir eso. Estamos a tiempo. Y más usted, porque usted puede negociar. Y le estoy diciendo, si hay que poner más dinero, que se ponga. No le vamos a decir que no, para que vea si sí estamos con las bicicletas y si sí estamos con los bidegorris. Que lecciones le daré, si quiere algún día. Lecciones le puedo dar, porque usted no va a hacer más kilómetros que los que ya había. Eso para empezar. Pero segundo, pongan las bicicletas de alquiler con motor, asistidas, bueno, eléctricas, en los barrios altos. Es lo que le pide la moción. Por cierto, los más populosos. Los más populosos. O no conoce usted todavía San Sebastián, que puede ser, o no sabe que Alza es más populoso que Incharrondo, que Guía es más populoso que Incharrondo y que Ayete también. Y que, por tanto, en la medida en que vive más población, los servicios públicos tendrían que tener, por lo menos como objetivo, con el mismo esfuerzo económico, prestar el servicio al mayor número posible de habitantes. En eso, como miembro que se considera usted de izquierdas, estará de acuerdo conmigo. Porque los servicios públicos, precisamente desde la izquierda, buscan atender al mayor número posible de personas. Pues con usted no, se hace al revés, y se atiende en los barrios de los ricos. Esa es la gestión que usted está haciendo. Alderdi jeltzalea, Martín. La verdad es que resulta difícil aportar ninguna novedad en esta cuestión, porque es una de las materias que más veces hemos debatido en este pleno, el tema de la bicicleta eléctrica y las carencias que está teniendo a lo largo de todo el proceso de su implantación. Yo creo que hay mucho dicho y mucho escrito y pocas dudas puede generar. Aquí lo que se habla es de replanificar esta cuestión y a nosotros, viendo la situación actual, nos parece absolutamente prioritaria y necesaria. El partido proponente focaliza las necesidades de 3 barrios altos, Alza, Eguía y Ayete. Yo quiero recordar que en un inicio, cuando el Gobierno municipal apuesta por este sistema de bicicleta eléctrica, se habla de un medio-largo plazo donde iba a haber 55 estaciones aproximadamente, con lo cual no solamente darían la capacidad de cubrir estos 3 barrios altos citados, también Inchaurrondo, el Alto Miracruz, Berillo, el Alto de Rondo, una zona tan densamente utilizada y tan densamente poblada y que presta un servicio enorme como puede ser la ciudad sanitaria, el Alto de Zorroaga, es decir, infinidad de puntos altos que en aquella visión podían haber sido cubiertos con esta estrategia de apuesta por la bicicleta eléctrica. Ha pasado tiempo, no quiero recordar cómo ha sido la implantación, los meses en los que estuvimos sin servicios, no me voy a focalizar ahí, vamos a aportar para adelante y resulta que de todo esto no hay nada. A día de hoy la realidad es que es lo que nos corresponde hacer como oposición en este ayuntamiento, juzgar las acciones del Gobierno y es 0. En barrios altos es 0. Y si analizamos cuáles fueron las razones por las cuales se apostó por la bicicleta eléctrica en esta ciudad, fueron 2. Y hay que recordar, una, la orografía, y otra, la capacidad que da este servicio en su autonomía. Es decir, tienes una bicicleta eléctrica y tienes una capacidad autonómica de desplazar y utilizar este medio de locomoción bastante mayor que una bicicleta exclusivamente mecánica. Pues ya no es que no haya bicicletas en los barrios altos, es que la autonomía de este sistema, mi compañero predecesor ha dicho que da cobertura a un 40% de la ciudad y yo discrepo, da bastante menos, porque por el ramal este, la última estación acaba en la avenida de Navarra, a la altura del ambulatorio de Gros. De ahí hasta Buenavista no hay nada, nada es nada. Si cogemos la ribera de borde del río, está desatendida, es 0. Y no estamos hablando de barrios altos. Loyola no es un barrio alto, Martutene no es un barrio alto. La zona de Sarrueta no es un barrio alto. Un entorno en el que puede ser un potencial usuario, puede existir un potencial usuario de la bicicleta eléctrica como es el Polígono 27, no es un barrio alto. Y la realidad es que la capacidad en este momento de utilizar ese medio de locomoción en este entorno es 0. Y eso es lo que nos corresponde a la oposición juzgar aquí, después de 3 años y a las puertas de finalizar una legislatura. ¿Cuál ha sido el resultado de aquello que el Gobierno vendió como una gestión prioritaria en materia de transporte, en este caso sostenible, bicicleta eléctrica? Eso es lo que nos corresponde juzgar. Y es 0. Es 0. Es muy pobre, es muy pobre. Y luego hay una cuestión que me preocupa y nos preocupa como grupo. Y es, si no somos capaces de hacer cumplir el pliego de condiciones, y está visto que no, y no entendemos que hay que replanificar esta situación, y veremos lo que ocurre en esta moción, a nosotros nos preocupa, y nos preocupa mucho, cuál va a ser el devenir de este sistema. ¿Y por qué?
Porque este sistema tiene una pieza muy importante, a diferencia de la bicicleta mecánica, que también lo tiene, que es su mantenimiento. La vida útil de este tipo de aparatos es bastante reducida. Se limita a la capacidad y a la calidad de mantenimiento de sus baterías, en lo que hay en el mercado aproximadamente 20.000 kilómetros de vida útil de baterías, al margen de las inclemencias climatológicas que pudiera haber. Si no somos capaces de desarrollar la red necesaria para potenciar este sistema, a nuestro grupo nos preocupa si vamos a ser capaces de mantener lo poco que tenemos en este momento. Porque si no somos capaces de mantener la bicicleta eléctrica en unas calidades de servicio adecuadas, lo que tenemos vulgarmente en la calle de la ciudad instalado son auténticos hierros de 23 kilos que no valen para nada. Eskerrik asko Alderdi Popularra. Bai, alkate jauna, Donostiako udalak aspaldi hartu zuen erabakia bizikletaren erabilera sustatzeko. Bat gatoz, helburu honekin. Eta horretarako bizikleta publikoen zerbitzua martxan jarri zuen. Gaur egun Donostiar askok erabili dezake zerbitzua, baina helburua honakoa da. Donostiar gehiagok erabiltzea, eta hori lortzeko bizikleta geltoki gehiago jarri behar dira. Eta batez ere, aldapatzuak diren auzoetan, Aieten, Egian, Altzan. Jakin badugu beste leku batzuetan ere geltokiak beharrezkoak direla. Hoiek horrela, bai Arrasate, bai Isabel Bigarrena, bai Sagastieder plazan geltokiak egongo dira. Baina era berean, auzo aldapatzuetan geltokiak egotea ezinbestekoa da. Estamos de acuerdo con la moción, totalmente, señor Gasco. La vamos a apoyar y estamos de acuerdo en lo que se dice en ella y en lo que se pide. La verdad es que nosotros hemos querido dar de margen a la empresa y al Gobierno encargado de gestionar la bicicleta pública de alquiler, hemos querido dar de margen hasta final de año para ver si realmente se va a cumplir o no con lo prometido. No solo con lo prometido, sino con lo que está la empresa obligado a cumplir, que es la colocación de las estaciones en aquellos puntos que se comprometió, mediante los pliegos, a cumplir antes de final de año. Queda apenas un mes, va a acabar el año prácticamente, y vemos cómo no va a ser posible cumplir con lo hablado, con lo pactado con la empresa responsable de la bicicleta pública. Nosotros hemos apoyado este servicio, somos usuarios y conocedores del mismo, y estoy de acuerdo con lo que ha comentado el señor Ibabe. Es un servicio que está muy bien, pero que es caro. Es un servicio que tiene unos costes de mantenimiento muy altos. Y siempre hemos dicho que una apuesta tan arriesgada tiene el peligro de que el día de mañana la empresa pueda dejarlo por insostenible. Y nos preocupa. Nos ha preocupado siempre. Pero hemos dicho, señor Albizu, es peligroso, es arriesgado ser tan ambicioso como usted ha querido ser en este tema. Y a nosotros nos parece muy bien que haya bici eléctrica. Consideramos que tenía que haber habido, por lo menos, parte también de bici normal. Porque al final, lo que sucede es que ya está dando problemas el servicio de mantenimiento, ya está dando problemas a la hora de sacar las bicis de los postes, ya está dando problemas a la hora de usar las baterías y los cambios de las bicicletas. Y esto sucede porque, como ha dicho el señor Ibabe, es una bicicleta cara y una bicicleta muy pesada. Y lo que sucede, y a mí personalmente me sucede muchas veces, como a muchos donostiarras estoy seguro de ello, es que no funciona el sistema eléctrico. Y para ir sin sistema eléctrico es una bicicleta pesadísima, muy difícil de maniobrar, señor Albizu. Y esto a muchos ciudadanos pues no les gusta. Y además se vendió como un éxito del Departamento de Movilidad del señor Albizu que las bicicletas iban a llegar a los barrios altos y que por eso iban a ser eléctricas. Y a día de hoy ni una estación en barrio alto, ni una. Y estamos a 6 meses de acabar la legislatura. Ahora parece que llega Inchaurrondo. Pero ¿qué pasa con Aiete? Que se dijo que iba a ser el primer barrio. ¿Qué ha pasado con los vecinos de Aiete? ¿Es que son de segunda? ¿Qué ha pasado con Olza? Eguía, que vamos a hacer una inversión y no vamos a tener estación al terminar esta legislatura. ¿Qué sucede con todas esas inversiones? Pero yo le voy a decir más. ¿Qué pasa con Riberas de Loyola? Que no tiene. ¿Qué pasa con Herrera? Comentaba antes Martín Ibabe, donde tenemos ese Bidegorri de Chaparrene que llega hasta Herrera y que puede dar servicio incluso a vecinos de otros ayuntamientos y de otras zonas. ¿Qué sucede con todas esas previsiones? Pues que no va a haber, señor Albizu. Va a acabar la legislatura con las estaciones que hay ahora, más las que ha prometido en los próximos meses. Yo, por lo tanto, quiero en este momento pues decir y pedirle
que negocie con la empresa y, si es posible, que se puedan abrir nuevas estaciones, porque los donostiarras lo demandan y es necesario para que puedan utilizar con calidad un servicio de bicicleta pública de alquiler. Eskerrik asko. Sí, John. Bueno, yo prefiero no compartir esta historia de barrio rico, barrio pobre, barrio de primera y barrio de segunda, porque nosotros ofrecemos servicios al conjunto de la ciudadanía de Donosti. Y esto creo que conviene recordarlo porque a veces lo escucho de forma reiterada en este pleno. Y bueno, es verdad que si vamos a recordar todo, pues bueno, es una oportunidad también para recordar de qué escenario veníamos, ¿no? O sea, yo creo que también es importante recordar que veníamos de un escenario de un servicio que no tenía contrato. Y es verdad que algunos grupos incluso me decían qué más da que tenga contrato o no contrato. Pues mira, a unos ciudadanos sí nos importa que los servicios públicos tengan contrato. Y también nos importa cómo se gasta el dinero público. Eta, bueno, eta egoera hori aurre egin genion. Eta egoera hori egiteko, nahiz eta batzuk esan, ez da xola kontratu edukidatzea, edo adjudikazio publiko bat egotea, eso egotea, guri bai. Guri olako egoerak oso garrantzitsuak iruditzen zaigu, garrentasun aldetik bentsat. Baina segiduan beste kritika bat entzun genuen, Alderdi Sozialistak egin zigun, jutxu gorera, orain dela urte bat, kritika. Eta hola esaten zuen, mozio batean. Las primeras pruebas del nuevo sistema ha arrojado un resultado inquietante. Todo el parque de bicis es eléctrico, fíjate qué inquietante. Y estas son capaces de alcanzar velocidades superiores a 40 km/h. Los socialistas seguimos albergando serias dudas sobre el grado de adecuación de este sistema a las necesidades reales de los usuarios de este servicio. Eta gero, mozio batean eskatzen evaluar la posibilidad de que no todas las bicis sean eléctricas. Eta justo ahora, Alderdi Sozialistak urte bat pasa ondoren eskatzen diguzue, auzo altoei iristeko egokia dela bizikleta elektrikoa. Bueno, yo me alegro de haber convencido a muchos grupos de que era bueno sacar un concurso para un servicio público. Yo me alegro de haber convencido que era bueno que el sistema no costara dinero al ayuntamiento. Recordemos, y si podemos cantarlo todos a coro, no cuesta al ayuntamiento dinero, no los 400.000 euros que pedía la empresa anterior por mantener el servicio 9 estaciones, también habría que recordarlo. Y ahora les hemos convencido, bueno, hemos tardado, pero les hemos convencido de que es bueno que las bicicletas fueran eléctricas. Bien. Pues bueno, es normal que les hayamos convencido porque el número de usos ha subido de manera abrumadora respecto al servicio anterior. Algunas afirmaciones que se ha hecho por parte del Partido Socialista. El número de usos que se utiliza es mucho mayor del conjunto del sistema. De hecho, si comparamos los 3 últimos meses, el número de usos de la bicicleta pública comparado con el sistema anterior es en torno a un 25% más de usos que con el sistema anterior. Con lo cual, si queremos comparar, comparemos todos. Y eso es básicamente porque hay más puntos que el sistema anterior. Insuficientes, por supuesto. ¿Habrá más? Por supuesto. Se han puesto más bicicletas y el sistema es eléctrico, que de alguna forma democratiza el uso de la bicicleta incluso en terrenos más hostiles. Y además, esta ciudad utiliza cada vez más la bicicleta y eso no es mérito de este gobierno, sino de la ciudadanía. Y yo creo que hay grupos que estamos por la labor de seguir apostando por esto y hay quienes ponéis pegas a bidegorris y a otro tipo de infraestructuras. Pero me alegro que al menos en este sistema les hayamos logrado convencer a todos los grupos y que nos pidan de forma encarecida que sigamos mejorando lo que ya hemos hecho y lo que vamos a mejorar. Con lo cual, pues me alegro que al menos ese nivel de convencimiento os haya llevado a decir, queremos más. Digo, bueno, pues tendréis más. Lo que pasa es que no he terminado de entender, después de estos 3 años, cuál es el modelo que defienden cada uno. El modelo que ustedes defienden, ¿qué era? ¿El anterior? ¿El modelo que ustedes defienden, cuál es? ¿El de Bilbao? ¿El de ustedes cuál es? ¿El de Madrid? Tengan agallas y digan cuál es su modelo, porque en 3 años y medio no he podido escuchar cuál es su modelo. Ernesto. Señor Albizu, acusaciones con el dedo así no creo que sean ni dialogantes, ni de hombres de izquierdas, ni de hombres de progreso. Nuestro modelo
déjenos gobernar la ciudad de San Sebastián y verá cómo no tenemos ningún problema. Primero, usted, como siempre, intenta salpicar desde la mentira o la media verdad. La experiencia anterior era una experiencia piloto y era legal, o si tiene alguna duda. Es más, usted era miembro de ese gobierno. Usted era miembro de ese gobierno. Ya está bien. Ya está bien de cambiar de chaqueta tan rápidamente y de no reconocer lo que uno hacía en la etapa anterior. Sí, usted fue miembro de la coalición de los gobiernos socialistas en esta ciudad. Y ahora, sin embargo, se le ha olvidado muy rápidamente porque igual es mejor mantenerse con Bildu a seguro. Seamos coherentes. No pida a los demás coherencias y mírese a usted mismo. La segunda, claro, sube el número de usos porque hay más estaciones, pero por estaciones hay menos y inscritos hay menos. Y mire, la enmienda es muy sencilla y usted nos ha vendido una moto como un piano para decir que no. Usted dice que no a que hay una estación de bicicletas eléctricas en Eguía, en Ayete y en Alcha. Eso es lo que ha dicho y que no las va a priorizar. Y entonces todo su discurso se cae y es incoherente. Y como no tiene argumentos de defensa de un sistema público de bicicletas que priorice al número de habitantes y no a la rentabilidad económica del mismo, usted ha hecho una defensa absurda porque usted lo que está aquí es defendiendo el interés de la explotación y no el interés ciudadano, por muy de izquierdas, comunista o como se quiera llamar usted. Ese es su problema. Ese es su problema, que gobernar toca a veces tomar decisiones difíciles, pero no insultar a los demás, que es lo que usted ha hecho en su intervención, intentando desprestigiarnos a todos los demás, que es su estilo. Y le recomiendo, porque usted todavía es joven, le recomiendo que tenga un estilo un poquito más cuidadoso con los demás y más respetuoso. Bueno, eskerrik asko, bozkatu ingo dugu, aldeko bozkak, abstentzioak, onartuta gelditzen da 12. mozioa. PSE taldeak aurkeztua, udal gobernua eta mugikortasun arloko gardentasuna dela. Queda aprobada la moción número 11 que presenta el Grupo Socialista sobre la implantación de estaciones de bicicletas en Alza, Eguía y Ayete. La siguiente moción también la presenta el Grupo Socialista sobre la falta de transparencia del Gobierno en el ámbito de la movilidad. La palabra dada, y espero que mañana llegue la información, que la vamos a retirar en aras a que la información nos llegue, que es lo que queremos. Tener esa información a la cual tenemos derecho. Y no voy a abrir debates innecesarios. Erretiratu egiten da orduan, 13. Retira el Grupo Socialista esta moción, por lo que se debate la siguiente, que también presenta el Grupo Socialista sobre incrementar en número la protección a las tamborradas. Sobre cobertura y acompañamiento a las tamborradas de la ciudad. Sí. Egunon, buenos días. Bien, yo creo que a estas alturas no voy a hacer una glosa ni un panegírico de lo que supone la tamborrada, no la fiesta en su conjunto, evidentemente, sino en concreto las tamborradas para la ciudad de San Sebastián y para los y las donostiarras. Realmente es un elemento, seguramente es la fiesta más participativa que existe en Donosti, es la fiesta por excelencia, es la fiesta que más vivimos, es la fiesta de la que más disfrutamos. Es verdad que el tiempo no nos suele acompañar muchas veces, pero realmente es una fiesta absolutamente significativa y uno de sus componentes esenciales, además de que salimos, bailamos, hacemos otras cosas, uno de sus componentes esenciales son las tamborradas. Las tamborradas, evidentemente, por un lado está la tamborrada infantil, pero luego están las tamborradas de los barrios, de las sociedades, de los clubes, en fin, de mucha gente que se organiza para salir en ellas y que supone, sin ninguna duda, como digo, un gran ejercicio de participación en la fiesta, de implicación y con todo lo que ello conlleva de ensayos, de compartir, en fin. Yo creo que es un buen ejemplo, además, de algunos de los valores que el 2016 ha venido expresando muchas veces, no sé, de compartir, de convivir, etcétera. Bien, un elemento esencial a la hora de que esas tamborradas discurran y se lleven a cabo pues, con tranquilidad y en el ámbito festivo es precisamente que estén suficientemente protegidas, porque en muchos casos los recorridos que hacen pues revisten una cierta peligrosidad, en la medida en que pues cruzan calles, ahí tenemos cruces, rotondas, carreteras, caminos que pues tienen un cierto riesgo a la hora de poder ser peligrosas, porque puede ocurrir que viene un coche, etcétera. Es verdad que las tamborradas más importantes, las principales, en muchos casos están
atendidas por Guardia Municipal o por agentes de movilidad, pero lo cierto es que no ha habido una correspondencia entre el incremento en el número de tamborradas, que a día de hoy aproximadamente, al menos la cifra que yo manejo, que yo tengo, es de 143, es una cifra muy importante, 143 tamborradas en la ciudad. El ritmo al que han ido creciendo en número las tamborradas y el número de componentes también no se ha visto igual que el número de agentes, de personas que le han ido acompañando en esos recorridos. Nosotros preguntamos por este asunto, interpelamos de hecho en la comisión y bueno, se nos venía a decir, se nos dijo que ya se ha incrementado, que estos años se está incrementando, que ya están agentes de movilidad, etcétera, pero el dato cierto es que aproximadamente más o menos un tercio de esas tamborradas no están acompañadas a día de hoy de ningún agente de movilidad o guardia municipal en su recorrido. Y muchos de esos recorridos revisten un cierto peligro. Yo no, en este caso, además, no hablo de oídas o de referencias, sino hablo de mi propia experiencia personal. Mi propia tamborrada, en este caso es la de Mons, hace un recorrido en el cual no está en ningún momento acompañada por nadie y hace recorridos por el propio paseo de Mons, por el paseo de Zarategui, sube hasta, bueno, pasa por Baso Chiqui, Bustinchulo, etcétera, etcétera, la rotonda de Chara, etcétera. Hace un recorrido que continuamente está o tiene coches a su paso. Y no solo esta, sino, pues, por ejemplo, la de Bosco Saleak, Internacional y Paraíso, es decir, todo el recorrido, todos los recorridos que se hacen, repito, por Incharrondo, no están atendidos. Me consta que en algunas zonas de Alza, por ejemplo, ocurre lo mismo. Algún compañero mío, como Miguel Ángel Díez Bustos, le pasa exactamente lo mismo y así otros. Entendemos, siendo conscientes de la dificultad de este asunto, Ayete, por ejemplo, de esta cuestión, creemos que en los recorridos, sobre todo, como aquí lo señalamos, de los barrios más periféricos, debería darse un mayor servicio de protección y de acompañamiento a estas tamborradas, y es lo que nosotros pedimos. Quiero hacer especial atención en que, como ven, no pongo un número concreto, o no digo en qué porcentaje siquiera debe de incrementarse, pero digo que se incremente en el número a la protección de las tamborradas, que se incremente lo máximo que sea posible, pero que se incremente, porque es evidente que a día de hoy existe ese déficit y, repito, muchos que hacen estos recorridos, sobre todo en los barrios más periféricos, lo saben, lo conocen y lo viven en experiencia propia. Eskerrik asko Alderdi Jeltzalea. Bai, eskerrik asko. Pleno honetan, behin baino gehiagotan aipatu ditugu irizpideak, lehentasunak, eta uste dut gai honetan ere antzeko zerbait egin beharko dugula talde honen iritziz behintzat. Izan ere, Alderdi Sozialistak aurkeztu duen mozio honetan bi faktore daude, biak garrantzitsuak eta biak uztartu behar direnak. Alde batetik, segurtasunaz ari gara, eta hemen planteatzen zaigu danborradak eta batez ere inguruko Donostian zentroan, baizik aldirietako auzoetan egiten diren ibilbideak, eta horiek dira seguruenik trafikoarekin eta autoekin eta ez dakit inguruan auto gehien dituztenak, eta horietan sor daitezke arrisku egoerak ziurrenik, eta hori da dudari gabe faktore garrantzitsuena eta kontuan hartu beharrekoa, baina horrekin batera argi dago behar hoiei eta gainerakoei aurre egin behar zaiela ditugun baliabideekin, edo mugikortasunak batetik eta udaltzaingoak bestetik dituen baliabideekin, eta hori ere bada kontuan hartzeko beste faktorea. Eta alderdi horretatik zaila da erabateko baiezkoa ematea Alderdi Sozialistak aurkezten duen mozioari, nolabait babesak gehitzea eskatzen duelako. Beste gauza bat izango litzake eskatzea berriro azter daitezela irizpideak, ze irizpidenen arabera ematen zaien babesa berdin ditu udaltzainen bidez edo mugikortasuneko agenteen bidez danborrada batzui eta bestei. Eta irizpide horiek aztertzean oso kontuan izateko zenbait ibilbide egiten denean, inguruan ibilbide hori nundik nora doan, zenbat biribilgunetan zehar doan, zenbat errepide nagusitan eta zenbat auto dituen inguruan, eta hoiei lehentasuna emateko. Horregatik esaten nuen berriz ere irizpideak eta lehentasunak hartu behar direla kontuan. Gure alderdiari iruditzen zaio baliabideak gehitzea batzutan ezinezkoa izaten da, eta gehitze ezinezkoa baldin bada, lehentasunak ezartzea izango litzakela azpimarratu beharrekoa, eta lehentasun horiek ezartzeko Bildu gobernuak behin eta berriz aipatzen duen parte hartze hori aplika dedila. Aplika dedila danborradak antolatzen dituzten elkarte taldeekin batera,
aplika dedila Donostia festakeko teknikariekin eta kideekin batera, eta aplika dadila udaltzainekin eta mugikortasunaren ardura dutenekin batera. Beraz, gehitzea baino gehiago, bada gure ustez, gauza guztien gainetik segurtasuna bermatzea, eta danborradan inguruko auzoetan dijoazanak ez ditezela babesgabe sentitu, behar duten segurtasuna sentitu dezatela, baina hori lortzeko dauden baliabideekin behar daina irizpideak berrazter daitezela, edo hoiei beste buelta bat eman diezaiegula. Hala eta guztiz ere baiezkoa emango dugu, baina horrela interpretatuaz. Nolabait baliabideak gehitzea ezinezkoa baldin bada, dauden baliabideekin, baina irizpideak aztertu, babes gutxien dutenak edo babesgabe sentitzen diren tamborrada hoiek eta kide hoiek segurtasun handiagoa sentitu dezaten. Berriro ere gertatzen delako askotan zentrokoak izen ordez inguruko auzoetakoak dirala, eta inguruko auzoez uste dut pleno honetan beste askotan bezala, behin baino gehiagotan hitz egin dugula ikuspegi diferentetatik. Eta nolabait uste dut badela gure ardura helaraztea erdian bizi direnak bezin donostiar direla, eta erdian bizi direnak eta danborradan ateratzen direnak bezin edo hoiekainako eskubidea dutela seguru jotzeko danborra egun horretan. Eskerrik asko, Alderdi Popularra, gero, Nekane? Bai. A ber, hasteko esan guztira 52 udaltzain eta 52 mugikortasuneko agente aritzen direla kobertura ematen danborradei. Eta esan behar dugu ez genukela inolako arazorik mozio honi baiezkoa emateko baldin eta ibilbide potentzialki arriskutsuak dituzten danborradak gehiago dutela frogatuko balitz. El día de San Sebastián, efectivamente, como se ha dicho, participan en el festejo 143 tamborradas, de las cuales están acompañadas 84. La Guardia Municipal establece, en función de las tamborradas y de las demandas solicitadas, un plan para atender y protegerlas. En este sentido, siempre se han reforzado los servicios para tal fin, pero ya, como se ha dicho en reiteradas ocasiones, siempre dentro de una valoración sobre las necesidades de cada una de ellas. El objetivo de esa protección es, como no puede ser de otra manera, el evitar las situaciones de peligro, de seguridad vial, de ordenar el tráfico al paso de las mismas, etc. Es por ello que la cobertura se le ofrece a quienes transcurren por el viario principal o en horarios que pueda generar problemas de tráfico rodado. Las 59 tamborradas que desfilan sin acompañamiento no tienen ese acompañamiento porque transcurren o bien en áreas peatonales o por itinerarios y horarios de escaso o nulo tráfico de vehículos. Repito que no tendríamos ningún problema en votar que sí a esta moción si realmente se demostrase que existen más necesidades. Al no tener constancia de ellas, al no tener esas previsiones, vamos a tener que votar que no. Baizteko txanda, Enrique. Vaya por Dios, qué pena. Bueno, mire, yo, por supuesto, comenzaré diciéndole a la señora, al PNV que, efectivamente, lo entendemos en ese sentido. Nosotros, por supuesto, que entendemos que debe cubrir todas las necesidades y que todo el mundo tiene que entenderse por lo suficientemente protegido, ¿no? Yo no sé, realmente, señora delegada, le digo, ¿qué entiende usted por viario principal? La expresión viario principal no la alcanzo a entender. ¿Viario principal se refiere usted a aquellas que entiende que son más importantes porque están en el centro o porque son unas determinadas calles que a ustedes les parecen que son más principales que otras? Si eso no es una cuestión de la que estamos tratando. Estamos tratando de aquellas vías o aquellos viarios que tienen un riesgo objetivo, sean principales, que no sé a qué se refiere con principales, o sean
más o menos accesorias. Hombre, yo entiendo que una tambor... Le he puesto un ejemplo, que repito, que es que lo conozco de primera mano, que es de 5 de la tarde a 9 de la noche, un horario que desde luego hay tráfico, como usted puede imaginar un día de San Sebastián, de 5 a 9, y que transcurre por vías, le repito, Zarategui, Mons, la Rotonda de Chara, Bustinchulo, Basochic, son calles muy importantes de un barrio populoso como Intxaurrondo, o las que transcurren por Versola y Chirrita, etcétera, en Alza, o en Eguía. Si eso no es un viario principal para quienes viven allí, pues yo no sé realmente qué definición tienen ustedes de viario principal. Y una segunda cosa, se lo decía yo al principio y me lo recordaba también el señor Gasco, efectivamente ha habido un ligero incremento de la atención a las tamborradas, pero es que también ha habido un incremento de la plantilla de agentes de movilidad. Lo que nosotros le decimos es que no se ha correspondido ese incremento con el incremento de atención al número de tamborradas que también se han incrementado. Es un esfuerzo que es verdad que es importante, pero hombre, es un esfuerzo de un día que si hay voluntad efectivamente se puede hacer, se pueden cubrir de una manera importante para mucha gente, hombres y mujeres que salen ese día y que lo único que quieren tener, nunca mejor dicho, es la fiesta en paz. Bueno, bozkatu ingo dugu, aldeko bozkak, aurkakoak, onartuta, esplikazioa, Ximena José. Ni un minuto, vamos. Hemos apoyado porque entendemos que es una demanda que nos hacen desde la ciudadanía. La señora responsable, la señora delegada, ha dicho que se atienden las peticiones según las demandas. En este momento la corporación le demanda que se haga el esfuerzo que sea posible para que se pueda atender a todos los donostiarras en ese día tan especial. No vayamos a tener algún incidente por no haber previsto y haber puesto todos los medios que hace falta en un día como ese. Gracias. Eskerrik asko bai. 14. mozioa. EAJ-PNV taldeak que presentaba el Grupo Socialista, en la que se solicita incrementar en número la protección a las tamborradas. La siguiente moción de control la presenta el PNV sobre dificultades de accesibilidad que presentan algunos hogares de jubilados y pensionistas. Eskerrik asko. Bueno, la cuestión es muy simple, pero a nuestro modo de ver, y creo que será compartido por la mayoría de este pleno, muy importante. Es la accesibilidad que presentan muchos locales de jubilados y pensionistas en el ámbito de la ciudad. A lo largo de este pleno, a lo largo de este mes hemos hecho alguna iniciativa y hemos concretado en las necesidades particulares de alguna de estas asociaciones. A lo largo de esta legislatura también hemos hecho algún requerimiento para que se haga una intervención concreta. También nos constan que otros grupos también lo han ejecutado, pero la realidad es que en esta materia se ha hecho más bien, diría yo, más bien poco. Y estamos hablando de una cuestión muy elemental, estamos hablando de la accesibilidad que deberían de tener, o la capacidad de mejorar la accesibilidad de muchos de los hogares de jubilados que existen en nuestra ciudad. Y puedo poner algunos ejemplos de casos flagrantes, como pueden ser los 2 hogares de jubilados de Intxaurrondo Viejo, Aterpea, el Jatorra en el centro, Casa Nao, Larracho, es decir, a Tegorrieta hay un montón de casuísticas y supongo que el departamento además las conocerá. Es cierto que parece que se está trabajando en un plan para tratar de abordar esta cuestión, pero a nosotros nos parece que es una cuestión sumamente importante y es una cuestión que, si bien es verdad que viene de atrás, de otras legislaturas, que esta situación no se ha dado de la noche a la mañana, la verdad es que a día de hoy, a lo largo de estos 3 años, que es lo que aquí nos toca juzgar, se ha hecho más bien poco, en una materia que entendemos que es muy importante desde el punto de vista no solamente de la accesibilidad, del punto de vista también de la capacidad y de la vida social que prestan este tipo de locales a los usuarios que lo utilizan. Al final son lugares de reunión y que en muchos casos nos han trasladado los responsables de los mismos, se ven condicionadas precisamente a eso, a que las personas más mayores de nuestra ciudad no pueden acceder a determinados locales de jubilados porque se encuentran en unas condiciones, pues barreras arquitectónicas que no pueden superar. Lo que proponemos con esta moción y lo que pretendemos con esta moción son 2 cuestiones muy claras. La primera, que se planifique un cronograma claro de cuáles son estas actuaciones, y la segunda, y fundamental, que no se quede ahí, que se ejecuten las necesidades. Eskerrik asko, Alderio Pularada. Sí, bueno, pues no puedo estar más de acuerdo con lo que ha dicho Martín, porque es algo que nosotros también hemos reclamado, lo hemos pedido tanto por el conducto interno sin hacerlo público o sin iniciativa institucional, lo hemos hecho también como iniciativa. Y la verdad es que no se ha cumplido. En el caso, por ejemplo, que era el caso más sangrante, el de Intxaurrondo Sarra, que tenían escaleras por ambos accesos, estuvimos con los técnicos, estuvimos con
con los jubilados allí. Y es que no hubo manera de solucionarlo. Entonces dices, toda la legislatura, que aquí el señor Jaca acaba de estar haciendo una comparecencia sobre lo que han conseguido en participación ciudadana, y resulta que cuando va a acabar la legislatura, resulta que se va a poner encima de la mesa un plan para la accesibilidad. No, es que eso es una de las cosas importantes. Eso era de lo primero que se tenían que haber ocupado, y no haberse dedicado tanto tiempo, tanto dinero y tanto esfuerzo en lo que era algo puramente ideológico. Pero el problema de la accesibilidad, que lo había, porque estaba de antes y porque es la ciudad como está y las cosas hay que ir solucionándolas, resulta que la presentan ahora, casi 4 años después de haber comenzado la legislatura. Es que no hay excusa. Es que no hay excusa, es que por lo menos haber ido atajando y haber ido arreglando los problemas que estaban surgiendo o lo que había ya y las demandas que se estaban haciendo, pero no se han abordado. No se ha abordado, además, o sea, esta era sangrante, hemos coincidido varios grupos y no se ha hecho. O sea, por favor, es que no se puede hacer otra cosa nada más que apoyar esta iniciativa, independientemente de que ustedes presenten un plan o no. Evidentemente que lo tendrán que hacer el plan, pero es que ya se ha pasado el tiempo. Porque ahora todos estos planes que se van a presentar, ¿qué es? Lo que prometemos que vamos a hacer, lo que puedo prometer y prometo que voy a hacer. No, hombre, no, pues es que se tiene que ir un poco al hecho consumado ya, háganlo. Háganlo, pongan encima de la mesa porque han tardado 1 año y medio en solucionar esto. ¿Por qué no lo han hecho? Tengo que hacer la pregunta al aire porque no hemos escuchado al Gobierno, aunque intuimos por lo que dijo en la comisión, pero nos parece que esto es lo importante y no hacer todas estas cosas y tantos grupos de trabajo interminables sobre ideologías políticas. Alderdi Sozialista. Gero, Jon. Bueno, pues siento deciros que es un tema que viene de atrás y de atrás se hicieron muchas cosas, porque lo que tengo que decir es que en anteriores legislaturas se realizaron planes muy ambiciosos de mejoras de casas de jubilados y gracias a ello muchas casas de jubilados están en muy buen estado. Y quedaron otro importante grupo de casas de jubilados con problemas pues, más complicados como son la propiedad y el problema que tiene la propia administración pública en actuar e invertir en propiedades que no son de la administración pública. Pues hay una serie de problemas, pero vamos a actuar. Y luego hay otros problemas que son pues casas de jubilados, pues que desde el punto de vista técnico pues generan muchas dificultades y se están analizando. El PNV, que es quien plantea la moción, plantea básicamente 2 cuestiones. Una que es planificar, y creo que la próxima semana tenemos una reunión para presentar cuál es la planificación y el estado en el que están todas las casas de jubilados de la ciudad. Y nosotros también, el alcalde mismo ha visitado todas las casas de jubilados con sus juntas correspondientes. Yo también, como concejal delegado, hemos visitado. Y aparte, los técnicos se han dedicado durante muchos meses, ya sé que titularían un par de semanas, los técnicos llevan muchos meses trabajando en un segundo plan, como se hizo anteriormente, con otras dificultades, por lo que he dicho, lo de la propiedad, pero evidentemente habrá que superar estos problemas. Y la segunda es ejecutar. Lo ejecutar pues dependerá también del presupuesto, con lo cual, una vez que tengamos todos conocimiento de cuál es la realidad, pues dependerá de todos que pongamos dinero en el presupuesto. Y este repetir del tema ideológico como si fuera algo cancerígeno, lo ideológico no es un problema. Es más, nuestra actuación política viene en gran parte por nuestra visión ideológica, con lo cual esa visión tecnicista que tiene, no sé si el Partido Popular, al menos Tito, pues ya lo siento. ¿Perdona? Oye, yo te respeto cuando hablas, ¿eh? Pues no da la impresión, a mí no me da ninguna impresión de que me respetes a Rue. Hombre, igual que tú, ¿qué pasa? A ver, José Luis, isili mesedes, Jon, segui. Hombre, tú también me saturas, José Luis, ¿y qué? Pues no, te callas porque me toca a mí hablar. Jon, segui. Vale, ya he dicho todo lo que dije. Esteko txanda, Martín. Eskerrik asko. Bueno, a ver, yo no prejuzgo, no juzgo que antes no se haya hecho nada. De hecho, me consta que se han hecho actuaciones. Si eso lo tengo más que claro.
Lo que estoy juzgando es que llevan ustedes una legislatura y me gustaría saber qué es lo que han hecho ustedes, qué es para lo que estamos aquí, para juzgar su actuación municipal en esta materia. Me dice que procede a hacer visitas, me parece fenomenal, es lo primero que hay que hacer, pero eso generalmente se suele hacer al principio, no al final, visitas al principio. Y luego me dice que planifica, también me parece muy importante, también es bastante recomendable planificar al principio, para saber lo que tienes que hacer. Y me dice que tiene que estar en los presupuestos. Pues bueno, es bastante recomendable también, si hubiera visitado y planificado al principio, lo hubiera reflejado en diferentes presupuestos. Porque entre otras cuestiones es de usted la responsabilidad, de usted. Y no se puede escudar en lo que hicieron antes. Si antes hicieron lo que tuvieron que hacer, hicieron lo que hicieron y quedó pendiente lo que quedó pendiente. Yo le hablo de la realidad de hoy. Y la realidad de hoy es la que es que el Jatorra tiene difícil acceso, es que Aterpea tiene acceso imposible, es que la Casa Nao mejor no hablamos, a Tegorreta lo mismo, Incharrondo Viejo es un auténtico caso de lo que no puede ser un hogar del jubilado, y esa es la realidad de hoy. Y me dice usted, es que estamos visitando. Bueno, pues termine las visitas y póngase a hacer algo. Bueno, bozkatu ingo dugu, aldeko bozkak, aho batez onartuta, explicación de voto, bai, Marabi. Bai. Bueno, no puede ser de otra manera el que votáramos a favor de esta moción, aunque realmente quiero matizar un par de cositas por lo oído, porque además, como aquí a veces vale todo y es una moción para que Bildu actúe, pero tiene que venir siempre los dos grupos de la oposición, lo han dicho, tiene que venir la coletilla de que esto viene, que gobiernos anteriores no lo hicieron. Gobiernos anteriores hicieron, nuestro gobierno anterior hizo, aparte del plan de accesibilidad general, en el caso concreto de los hogares del jubilado, unas inversiones que no se han hecho nunca por ningún gobierno para ese tema. Confiamos en que el Gobierno de Bildu aborde la problemática de la accesibilidad en los locales que faltan. Y luego también como reflexión, porque hay veces que hay mociones que a uno le hacen pensar que no se saben cómo y por qué y para qué vienen, aunque luego se ve en las intervenciones, que también había que hacer una reflexión sobre quién dejó el legado, si vamos a la historia, de estos locales que entrañan una alta dificultad y un gran gasto, incluso me atrevería a decir que en algún caso concreto casi una imposibilidad de convertirlos en accesibles. Eskerrik asko. Zui, 15. mozioa. Onartuta geratu da taldeak aurkezten zuen mozio hau, pentsiodunen zahar etxe batzuek irisgarritasun aldetik duten zailtasunak direla eta. Hurrengo mozio ere bai, EAJ taldeak aurkezten du kasu honetan 5. edukiontziak irisgarriak izatea dela eta. Mila esker berriro, presidente jauna. Bueno, plenoan ja ordu batzuk daramatzagu, apenas ezaigu ezertxore gelditzen bukatzeko eta begibistakoa da pleno honetan nahiko gai garrantzitsuak jorratu direla. Hitz egin dugu RGIen inguruan, edo haien gestion inguruan, hitz egin dugu hiriko mugen inguruan, hitz egin dugu inbiomedi eman beharreko babesan inguruan, eta bestelako gai garrantzitsu asko jorratu dira. Orduan eman lezak edo batek baino gehiok pentsazezaken, pues oen gatozela gai txiki batekin, ez da? Azken batean ari gera hitz egiten, jendeak zaborra botatzean, bere ondakinak, etxeko ondakinak botatzean, dituen bitarteko ez. Baina gure ustez ez da inondik inora txikia gaia, eta esan dut zergatik, eragin zuzena daukalako, jende askoren eguneroko ohitura horietan ere autonomo sentitzearekin edo askotan esan aipatu dugun kontzeptu batekin, ez da? Hiria guztiontzako irisgarria, amigablea izan behar duelako kontzeptuarekin. Porque estamos hablando de que en nuestra ciudad son varios cientos, probablemente varios miles las personas que no pueden realizar de manera autónoma algo tan sencillo como echar la basura al contenedor. Y no lo pueden hacer porque en nuestra ciudad solamente no llega al 3%, el 2,8%, 36 contenedores son adaptables. Es curioso que esto contraviene además el artículo 28 de la norma de recogida de residuos urbanos y alguna ley como la ley de la promoción de la accesibilidad.
sea, personas, he dicho varios centenares, varios miles, bueno, se calcula que normalmente en las ciudades un 9% de personas suelen tener discapacidad motora. A eso tenemos que sumar las personas pues, en situación más débil, pues porque por la edad van avanzando en edad y uno de los ondorio ateratzen zait, ondoriotako bat izatea mugitzeko zailtasunak eukitzia, pues bueno, konpondu behar dute pidiéndole a la vecina o al hijo o a la hija que vayan a echarles la basura. No estamos pidiendo además que se solucione mañana de repente todos los contenedores accesibles, no. Estamos pidiendo que se haga un calendario para que en todos los barrios de la ciudad, y aquí también tendrá, pues bueno, pues habrá que contar que a algunas personas les va a quedar más cerca y otras más lejos, pero que por lo menos tengan la posibilidad de hacer algo de manera autónoma, pues como todos los demás queremos hacer, sin tener que depender de nadie para echar la basura. Vuelvo a dar el dato, tenemos 36 de 1.279 contenedores, los verdes que hay en la ciudad, solo 36 son adaptados, pero es que lo más problemático es que es el mismo número que había hace